Quiero que imaginen esta escena. Le hacemos una pregunta a la inteligencia artificial desde nuestro móvil. Parece sencillo, ¿verdad? Bien, pues en ese mismo momento, en algún lugar del mundo, se está poniendo en funcionamiento una cadena tecnológica enorme. En primer lugar, un centro de datos procesa nuestra información. En segundo lugar, miles de chips se ponen a funcionar en silencio, además. También se consume energía. Y la respuesta nos llega en segundos. La verdad es que a que nunca nos preguntamos qué pasa detrás de todo este proceso, ¿no?, cuando lanzamos esa pregunta. Bien, pues hay una enorme arquitectura y en el centro y en el corazón de esa arquitectura están los semiconductores. Muy buenos días y bienvenidos a la segunda jornada de Valencia Silicon Forum. Ya estamos aquí. Ayer este escenario fue testigo de muchísimos temas que tratamos, como la European Chips Act 2.0, hablamos de talento, hablamos de empresas que ya están trabajando aquí en Valencia. Y hoy tenemos por delante una jornada en la que vamos a poner en foco en varios temas de actualidad importantes, como por ejemplo la salud, la defensa, la formación internacional o esa conexión que hay entre la inversión y la tecnología. También vamos a tratar titulares que aparecen en los medios de comunicación en las últimas semanas, como por ejemplo, la inteligencia artificial obliga a abrir muchísimos centros de datos y el incremento del consumo energético se puede convertir en un cuello de botella para el sector. Bien, de todo esto vamos a hablar a lo largo de toda esta mañana, esta jornada. Es una agenda muy completa, pero déjenme que antes de arrancar dé las gracias a las entidades que nos han permitido que estemos hoy aquí y que podamos celebrar este nuevo foro. Gracias a Valencia Silicon Cluster, gracias al Ayuntamiento de Valencia a través de su estrategia municipal, Valencia Innovation Capital, por organizar este foro. Gracias a los patrocinadores, a la Universidad de Valencia, Universidad también Politécnica de Valencia, a la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica del Gobierno de España, a la Generalitat Valenciana, a Micronano Spain y Analog Devices. Y gracias también a los colaboradores, a METIC, a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y a la Fundación La Caixa. Gracias de todo corazón. Bien, les tengo que dar también información práctica, porque ya saben que tenemos ahora mismo nuestro canal de YouTube retransmitiendo en directo. Hola a las personas que nos están siguiendo desde sus casas, desde sus oficinas. Ayer tuvimos 300 retransmisiones, 300 personas nos siguieron en directo desde varios puntos del mundo, así que gracias por estar también ahí, al otro lado. Lo pueden ver a través de nuestra página web, que ahí la tienen, valenciasiliconforum.com. Tenemos redes sociales, donde también estamos retransmitiendo todos los contenidos y hemos creado este hashtag VSF 2026, por si quieren subir contenidos, fotos, vídeos a sus redes, también para que nos etiqueten. También que sepan que las fotos y vídeos de todo lo que sucede aquí se están subiendo en tiempo real a la página web para que no se pierdan detalle. Y eso es fruto, además, del esfuerzo de nuestro equipazo que está detrás trabajando siempre para que tengan todos los detalles y todo el contenido. Tenemos traducción simultánea para que tanto en inglés y en español puedan seguir nuestras conferencias, ponencias, mesas de debate. Pueden enfocar ese código QR y llegarán a esa plataforma de traducción tanto en español como en inglés. Lo tiene también en la mesa de acreditaciones por si lo quieren hacer en la hora del café. Dicho lo cual, right then, we are kicking off the second day of the Valencia Silicon Forum with a talk that shifts our focus to the European context. Yesterday, we discussed about the European Chips Act 2.0 at length, and today we're asking ourselves, how can Europe turn its semiconductor strategy into real opportunities for business, for innovation, and for the regions? The answer is not straightforward, and to shed some light on this, we welcome to the stage Jean-Luc Di Paola, Chief Sustainability Officer at Valeo and Chair of the European Union Chips Joint Undertaking Industrial Board. A round of applause. Buenos días a todos. Mucho gusto de ser aquí en Valencia y quiero agradecer a todas las autoridades, la comunidad y la Generalitat de Valencia y también todo el equipo de María Merced. Muchísimas gracias por su invito aquí. Fuimos juntos en el report desde el Chips Act 1 al Chips Act 2. Como lo he visto, ahora es el segundo día del Chips Act 2 y va a ser, yo creo, interesante para vosotros. No pertenezco a un semiconductor, pero a un cliente
cliente bastante importante de semiconductores, como Vale, un proveedor de rango primero de automoción. Entonces voy a hablar un poco en inglés y en español, disculpe por mi castellano. Y tengo una responsabilidad muy importante para el CHIPS Joint Undertaking, que es solo una pequeña parte del CHIPS Act. El Joint Undertaking es muy importante porque va a asemblar todas las asociaciones de semiconductores, de RTOs, de proveedores de OEMs, de system providers. Bueno, claramente para la Comisión Europea, para todo el continente, el CHIPS Act 1 fue necesario. Y otra vez quiero agradecer, muchísimas gracias a María Merced por su report, que fue transmitido a la comisaria Virkkunen hace pocos meses. Y tenemos que ir más adelante. We need really to strengthen the manufacturing capacity. As you know, Europe is losing jobs in manufacturing. We need to reduce supply chains vulnerability. Había crisis de COVID, de semiconductores, pero muy recientemente de Nexperia y también más para proveedores de automoción, una otra crisis de otros chips llamados discretos desde China. We need to mobilize public and private investments, and we need to increase awareness of semiconductors as strategic assets, for sure. But the global landscape, and I'm sure I'm not the first to tell you that, has a lot changed by speed, particularly by speed, because China is accelerating everywhere vertically, and it's integrating vertically ecosystems. And on the other hand, the US is combining leadership in semiconductors through platform dominance that we cannot avoid. Proveedores como nosotros, como Bosch, Valeo, Omovio y otros, también puedo hablar también de los españoles, Gestamp, Ficosa, no puede hacer nadie sin Nvidia, sin Qualcomm. Y Europa es también muy fragmentada en las cadenas de valores. So, from my side, because I belong to the middle level of the value chain, you are not going to be surprised that what I'm calling for, there have been enough, I think, during the day of yesterday, and I will be followed by also the other speakers of today, enough specialists of semiconductors, which I'm not, but I'm a user and I'm a buyer. Here, what I want to seize the attention is the application-driven. Focusing on semiconductors only, it's not enough. And the objective is indeed to try to do whatever we can on a better industrial sovereignty. And I'm putting it really with a urgency. Es realmente como ok. ¿Puedo? ¿Eso funciona? Ok. Ok, bien. You see, if we miss this, we are just going to become a continent of consumers, which, by the way,
This was one of the aim of the creation of the so-called, in the past, European community, and probably because we didn't make a more strategic or a more political sense of unity, we need to reinforce this strategic asset for our continent. And we would become too dependent and too vulnerable. And on the other side, you see that we need to reestablish a level playing field. Because what I put on the icon, and it has been released by many inquiries, by many checks, China is subsidizing its industry in a very unfair way, with 7 times more subsidies than our continent. And we can cope with it, but that means in international trade that we cannot be open like we thought we had to be. We need to protect ourselves in a smart way without a sense of protectionism, but with a sense of protection to reestablish a level playing field. In automotive, in industrial AI, in healthcare technologies, in robotics, in energy infrastructure. I will give immediately an example which is very easy to understand in my field. It is very fine, and I'm very cautious because I speak and I respect very much the sovereignty of this country that is hosting me today. It's fine to do business with China. It's fine that this country is welcoming some Chinese OEMs. By the way, a company like mine has 30 factories in China. 20 years ago, our customers were 75% South Korean, Japanese, American, and Europeans in China. We are surviving and we are living well in China. And now 75% of our customers in China are Chinese OEMs. So the issue is that the Bosch and the Valeo and the Ficosa, the Gestams, are doing well in China. They are supplying, not so much BYD because it's very verticalized, but we supply Zeekr, maybe some brands you don't even know them, Chery, Xipeng, Hongfeng. But here in Europe, when an OEM comes, is bringing the entire value chain from China and using almost nothing of the entire supply chain, not only of providers, but then it goes up to the chip makers and the research providers that are based in the continent. And that is not okay. It is not. Because in just this past year, Germany has lost 150,000 jobs, not only at OEM's level, but in the entire value chain. And now, Chancellor Merz is thinking, this is exactly what we need to reestablish. Yes, investments here with transfer of technology, with a certain level of control, but on the other hand, the Chinese in Europe need to use European-based technology, research, and manufacturing. And also be very careful. I am in the Iberic Peninsula. In my field, we have designed very intelligently a total geographical ecosystem with Northern Africa. If I was speaking in Romania or in Hungary, I would say with Turkey. It is not fine for our Mediterranean partner and friendly countries that China are going to use their countries as a platform of nearshoring where they are bringing not the same fair level of fairness that European companies have brought, and then they invade Europe via nearshoring. I had, and I'm very willing to share with you, I had a real 2-hour argument with the Moroccan industry minister. And I said, you know, it's not in your interest that Spain loses job, that Portugal loses job, that France loses job, that Germany loses job, because it will impact the investments, including of my customers that are there. So for this, we need to control the applications because we are the demand side
of the semiconductors. Why this application-driven approach? Because you see that the final products, what I call in my industry original equipment manufacturers, car brands, are just the very end. What we need to make sure for smartphones is to drive the mobile processors. For the cloud service, data center chips. For electric vehicle, I would say SDV, or if you want to be more precise, power electronics. So it's in this application that we need to reinstall and better protect our leadership. Because right now, in terms of R&D, we still have a good position, at least in the two biggest spender in CapEx of R&D, which is the automotive and the health sector. And I know there are many I met even just before, and I'm very pleased because I removed my automotive hat as president of Inside, and for the CHIPS GU, I care as much as any sector that needs to be protected. So I a lot care about the healthcare in Europe, as much as all the others, the industry, energy, aerospace, and more, and I know there will be speeches on that, on defense. The value chain coverage, it is a strategic principle. When I've been called in the middle of what was Excel, KDT, then CHIPS JU, it was indeed because I was in the middle of the chain, and it is important. And it is important because we need to reinvent the way we all work together. There's one thing I share so much, and I really want to repeat it, Maria, because we had a sideline when we met aside of Virkunen. I am taking the burden of making my purchasing colleagues change the mindsets on the way they purchase chips, because we share that. And this is something that also needs to change. To be a future executive in a purchasing department in a tier one is not just focusing on the purchasing index. It's also strategizing on how not only you do double, triple sourcing, but also how you will need to use sovereign chips. And this will come because that's where Brussels has a point. And indeed, the full value chain coverage means faster innovation cycles. I think AI is going to help us as it has already helped any other region of the world. This is, I would say, a neutral accelerator that exists in China, in America, in Europe. We need to get work on greater resilience, on stronger industrial ecosystems, and with much more European value creation. And this is why we need to work on an ecosystem. This is why I supported so much the projects on lab to fab. This is also why I tell you, and you will be surprised, a provider like us has started to go even ahead of the semiconductors. With the CTO, I co-manage the strategic partnership we have with Commissariat d'Énergie Atomique. Because when STMicro, Infineon, or NXP are a bit struggling to adapt what they're trying to sell to us, we want to go at the level of the biggest RTO, such as CEA, and co-design, co-check what we can do. And then it goes through the semiconductor. This is an ecosystem building at R&D level. And indeed, we need these strategic applications areas for Europe. Here I go a little bit on the detail that what really impacts. Enough with automotive, you heard me so far. But you know, for healthcare and medical technologies, it means really to help the personalized medicine. This is the game changer in the future. That's where the AI is going to be massive. The connected care, also at distance to, you know, save money and remove just to the necessary what the patients have to be in hospital, but we can have home care. And in industrial automation, going even beyond what the Germans have called Industry 5.0, and robotics, AI-driven manufacturing, we see it everywhere in autonomous units of production.
And for energy systems, it will be super important for smart grids, renewable integration, and also there, the massive demand on power electronics. Not even to talk about aerospace, security and defense, and I know I'm speaking here of a country that is very essential, both in companies like Airbus or Indra. So this is a bit a way of looking around how my position looks at CHIPS Act 2, which, as we were commenting before coming on stage, for the moment, we just see the communication plan. We really need to make sure that Council, Parliament, governments, and regions, and I'm confident you are a huge, big region for Spain in that domain, need to see. You really see the application-driven, the creation of demand. We also need, clearly, a simplified governance. Honestly, for me, has been the first experience of a joint undertaking. I know the Commission will want to redefine. We're really working open book. We need to simplify. It's a labyrinth of bureaucracy. We can't go on the second phase on a GU like the one. We need to take some lesson learned, can't. And obviously for research, we need to bridge always where's the death of Valley, the famous TRL that are so essential. And there we need to be very careful. And also I'm being a referee on companies when some projects want to pass and say, I'm sorry, you don't need funding money for that. This is already in the market. What we need is really to focus on what is prior to be funded. And strengths, obviously, the value chain. Another way of putting it, if you want, but it is a vertical slide of the one that was a circle one, it's really to bring a better demand, a faster, flexible, I would say, system, and also an end-to-end innovation support, and again, a value creation of the ecosystem. So, what we are striving for is to be considered as industries as a trusted partner. What I mean by that is that, okay, we are consulted, but we need to go more, deeper. We need to co-design what will be the effectiveness of the CHIPS Act 2. And co-design together, including, I value very much the role of the regions, of the countries. It cannot be superimposed just by smart, talented people at the Commission, at DG Connect, at DG Grow, but we need really to embark what is also the vision and the operational challenges of companies. Because when you're in Brussels, you're not in a factory, you're not in an R&D center, and you're not in what we call an état-major in French. And an état-major is valid for the Joint Chief of Staff, but also for the management of the CEO level of a company. And we need to understand that, because a lot of those companies, like mine, are public company with shares at stock exchanges. And you see what's happening. The Americans are the best to play with that when you look at the capitalization of the platforms that I was saying. So we need to create also financial value out of that. And the evolution is already visible. And I know that this morning we'll speak at length, and this is great, about data centers. By the way, let me tell you one thing. You may see me as a tier 1 automotive, but you know, Valeo, as an amazing invention, is in its luggage, I would say, or in its shelves. We are the only one that are able to provide non-water-based cooling of data center, because data center, the technology, everybody has it. The big deal is the environmental. It's the usage of electricity power and then the environmental. I don't take as a greenwashing my title of Chief Sustainability Officer. You know, decarbonizing 155 factories in 28 countries of the world in a company of 100,000 people and 20 billion turnover
it is a big deal. And there we have a solution. So you see, European companies, and I'm sure with others, we can be in the ecosystem of the data centers. So reach me out, the builders of data centers in Spain. We need to strengthen beyond what has been delivered with the AI Act, the sovereignty. We need to really also work on a better demand pool. So this is much more than an industrial, I would say, push. It is a push towards competitiveness. And it's really what a new model should be for future actions. I give you some examples again. I will give three: the industry automation, the health, and the automotive. One good thing when I say industry needs to be considered as a partner, the ECAVA initiative has been delivered because and at the same time of the automotive package delivery at the threshold of 2025 last year and 2026. ECAVA is the first initiative made in Europe, bringing all OEM suppliers, RTOs, on how to create the software stacks together with the semiconductor companies, their best R&D people devoted to mobility. Why? Because it came from the companies. I remember the time, not so long ago, 3 years ago, when purchasing from huge German OEMs were saying, oh, you know what, we're revolutionizing with SDV. We don't need suppliers like you. We will do it by our own. So it was not just intended to me, but my competitors, they got the same answer. 1 year and a half after, for the ones who know it a bit, that world, you had divisions such as Cariad within Volkswagen. They were unable to deliver. So they came back to us and said, oh, maybe we should work together. Oh, interesting. You're coming back to us. You need us. By the way, if it's not clear for everyone, tier one suppliers are responsible of 80% of the innovation content of a car. I respect my customers. They don't like when I say that, but that is true statistics. So we need to work all together. And then we went to the Commission and said, you know, we don't have enough software stacks in Europe. We need to use, it's fragmented, like I said in the introduction. And we need so many other things coming from South Korea, Japan, America, China. Let's build something. And we did it. And we did it in a way that it was a bit bottom-up or side, horizontally driven. It's us feeding the content, and then the Commission delivered. That has been a very exemplary way of coordinating and co-designing together. It's been tough, but it's been great. And it is reducing the dependencies. And now, different OEMs, different suppliers, different RTOs, all the big three semiconductors that I quoted, plus others, we're all working together. You imagine in which legal compliances, because we are customers, competitors, suppliers, but it works. And it has been given the birth to that. Because we need to have something that works. And the three associations of the chip GU, so not just the one on embedded system like inside, but ENEAS that is more driven by semiconductors, EPOS by smart systems. And you see, we have delivered, and this is what I'm talking about. And it is oriented in electronic value chain from RTO to chips to software, including middleware, of course, and then to the final delivery to the customer. Healthcare, second example. Strategic sector as well. And we have done the same, but we don't have yet something like a ECAVA. So what I'm calling is, let's replicate it, because it's needed. It's needed because we are too dependent on other foreign platforms. We still have a lot of fragmented innovation, and we have opportunities of building very much a e-health ecosystem, as you can see here, and promoting European technology. Same for the autonomous systems, beyond the autonomy of what is my field in mobility. In strategic
it's a strategic wave, indeed. And it's not just a game of individual components, but mastering a complete autonomous system of ecosystems. So, extremely important to understand that we need to go beyond what semiconductors are doing, but to listen really to what the impact is on those other ecosystems. So, as a conclusion, I would summarize that we need to have these principles: application-driven investments, strategic value chain coverage. Let's focus on our strengths. There are certain things we need to give up. I gave you an example in my world. Cables are no longer made in Europe. It's fine, but we have given up. But we cannot give up the value chain of technology on software-defined vehicle. Simplified and agile governance, I repeat it because it's really needed. And reduce dependencies. I prefer that term, which is more accurate than just always talking about sovereignty. We need to reduce dependencies. And restoring competitiveness, it's a must in a level playing field. We are not working 6 days and a half like in other countries. We're working 5 days. And so if a foreign one comes here, well, we respect the same social law. And then the price will be the same. So we really need to boost and to go beyond. And I'm sure I can count on you. You're a great community of tech specialists, very much embedded. And quiero realmente agradecer y decir muchísimas gracias a vosotros por escucharme. Y bueno, nos vemos todo el día. Gracias. Thank you. Thank you very much. Bueno, vamos a continuar. Tengo que decirles una información práctica. Tenemos actividades paralelas, ya lo saben, en la nube. Arrancaba una a las 10 de la mañana, pero vamos a retrasarla para que también todas las personas que están aquí puedan disfrutar de nuestra siguiente ponencia, que viene ahora mismo, nuestro siguiente experto. Así que retrasamos las actividades paralelas de las 10 hasta que termine esta ponencia a la que vamos a dar paso a continuación. Dicho lo cual, el tema que viene ahora mismo con la siguiente ponencia es un tema del que ya hablamos ayer y es la formación del talento. Repetimos muchas veces en este escenario, en la jornada del jueves, que la tecnología tiene que tener talento detrás y realmente lo que vamos a hacer ahora es aterrizarlo en un caso práctico en la Universidad de Purdue, porque realmente las grandes potencias tecnológicas ya están compitiendo por atraer talento, talento que diseñe, que fabrique, que escale nuevas soluciones. Europa quiere ser autónoma, pero la autonomía no se gana en la fábrica, se gana mucho antes, empieza en el aula. Y para hablar de todo ello llega a este escenario nuestro siguiente experto, él es Juan Velázquez, director general de la Oficina de Colaboraciones Internacionales de la Universidad de Purdue. Un aplauso. Muchas gracias. Te agradezco. Igual que Jean-Luc, voy a comenzar mi presentación en español. Obviamente hablo español, soy colombiano, estudié en la Universidad de Purdue, pero en la parte técnica me toca cambiar un poco al inglés para no tener tantos gaps en mi comunicación. Entonces, les pido disculpas por no continuar toda la presentación en español. Entonces, como decían, represento a la Universidad de Purdue. Es una universidad que está en el estado de Indiana. En cuanto al sistema educacional, para darles un contexto de por qué podemos, por ejemplo, que estamos en el top 10 de las públicas, hay alrededor de 1.600 universidades en Estados Unidos. Entonces, el estar en el top 10, con ello conlleva muchas implicaciones del tipo de trabajo que podemos hacer. Parte de mi presentación está estructurada para poder también encontrar similaridades o similitudes. Sorry, I went back to Spanish. Similarities with Valencia. So I very much appreciated the opportunity. And so I was trying to find ways in which I can convey how
the opportunity that we have seized at Purdue, which first was a challenge, it's also an opportunity that Valencia can seize. So where is Purdue University? Purdue University is located in the state of Indiana. As you can see from the map, it's in the middle of the country. And I say that because for a lot of us, especially those of us that come from Latin America, we usually gravitate towards the coast of the United States. So we're familiar with California, Florida, New York, but forget that there's a lot of stuff in the middle. Why is Indiana so relevant? Indiana is actually known as the crossroads of America. And by that, in the diagram, you can picture that it says that within a 12-hour drive, we can touch 80% of the population of the United States. What most people won't know is that besides the fact that we have a very robust infrastructure of highways, similar to what you all have in the European Union, even though we're in the middle of the country and we're not close to any coast, we also have mobility via ports. We have 2 ports. One port in the south of the state that connects to the Mississippi River, and one port in the northern part of the state, in the border with the state of Michigan and the state of Illinois. And I say that because when you're moving equipment, when you're moving things, being able to have many mobilities, many ways to move products, gives you a competitive advantage to be able to incentivize companies to move to your state. So everything that I'm presented is probably more than likely one of the pitches that was made to a company I'm going to describe in a minute that we were able to land at Purdue University for semiconductors. So who are we? There's about 108,000 of us, and by that I mean those that are students, since we're talking about talent development. The system overall has about 57,000 students between the 2 large campuses, meaning the main campus is in the city of West Lafayette in Indiana, and we now have an extension campus in the city of Indianapolis, which is the capital of the state of Indiana. We also have about a 600,000 alumni ecosystem that we rely on very heavily. You will see in a few minutes in a slide how that alumni are so crucial to the way we engage within the United States. These are some of our positionings. I'm not going to go over all of them. I will just say we are the land-grant university of the state of Indiana. We're the Science and Agriculture University of the state of Indiana. We have a very robust system in the state. We have 2 other very good universities, Indiana University and University of Notre Dame. We are in the top 10 of employers that love working with us as an entity. And as the first slide said, we're in the top 10 of public universities in the United States. I'm not going to go over all of them. I just wanted to showcase the breadth in which we are represented. Some of them are rankings that are academic. Some of them are rankings that come from corporate partners or also from the government. One thing that I will highlight is that, because you will see them in a few slides, one of the changing moments for my university was we're the only university in the United States that can state that for the last 14 years, we have maintained our tuition frozen, meaning we have not raised the cost of education. Traditionally in the US, the cost of education goes by at least by the rate of inflation, if not more. So to be able to say that for the last 14 years, Purdue has been able to maintain its tuition frozen, while at the same time be able to grow from about 32,000 students to 58,000, and be able to have the strategic initiatives that we have been leading, took a lot of work from a lot of colleagues within Purdue to be able to manage these numbers. What else are we known for? We're known, within the United States, we're known as the cradle of astronauts. Hopefully you recognize the gentleman in the picture. That's Neil Armstrong. He is a graduate of Purdue University. Our
there's a building named after him, which actually houses the School of Aeronautics and Astronautics, as well as other departments within the College of Engineering. We have the first and the most recent humans on the moon. We've had about 30, I think now it's a little bit over 30 astronauts that have been graduates of Purdue. And in 2027, the university will be leading an all-volume maker. That's the name of our mascots, with Virgin Galactic. And actually, we just met the crew a few months back. This is how we're composed. So there's 10 colleges. The largest one right now is the College of Engineering, and it has been traditionally the largest, because as I said, we're the Science and Agriculture University for the state of Indiana. That college, the College of Engineering, is ranked number 4 in the United States, particularly in graduate education. And then the other large college that we have is the College of Agriculture, and that college is ranked number 3 in the United States and number 5 in the world. I started with the College of Engineering because it's going to be the most relevant to the conversation we're talking today. We're talking about semiconductors. That's the reason that brings us here. And they have been the ones that have been leading a lot of the conversations, both within Purdue University and with industry and the local governments. A little bit more about our composition as far as students, because I think it matters. As I said, there's about 57,000 students. Of those 57,000, 9,300 as of the census of last year, because they happen in the fall. Our semester starts in August, goes until the following May. Was 9,400 students were international. That's about a little bit less than 20% of our population. Of those, 5,300 are graduate students. And although I removed the slide before for timing, where it talks about our international students and the undergraduate population, they only represent 10%. But at the graduate level, they represent 56%. Why am I highlighting that? Because a lot of our innovation, which I'll show a few figures later on, a lot of our innovation comes from our faculty that are leading researching new technologies. They're the ones that apply for grants through all the different agencies or corporations. But at the end of the day, it's a grad student population that ends up doing a lot of the work. So 56% of that graduate population is foreign-born, meaning they don't come from the United States. So we rely very heavily on talent development. And I bring that up because you will see in a minute how we have engaged, as the third part of my presentation, how we are engaging with Latin America, which is a critical component to our strategy moving forward. And I would try to advise that Europe also looks at Latin America as a great destination or origin from highly educated talent. Oh, there's the undergraduate. I'm sorry, I forgot that I had put it in there. Before I transition into the second topic, which is semiconductors, let me just say that one of the most significant parts of American universities is entrepreneurship component, and by that is done through the research enterprise. Last year alone, Purdue secured close to $1 billion in expenditures for research. And those are the ones that allow us to be able to continue to contribute to the local economy, both of Greater Lafayette as well as the state of Indiana and the United States. So now I'm going to transition to semiconductors. And I'm going to do so because the transition within Purdue and the growth for Purdue in the specific area happened because of our facilities. So I am showcasing our Berg nanotechnology. That's the space within Purdue that a lot of the research is being done by faculty and students. It was established in 2005 by a former university president. As of 2023, the spaces, in particular the labs, underwent a significant enhancement or improvements.
with an investment of about $100 million that came from resources from the state, but also from the university, as we knew we needed to compete and to remain relevant, to be able to secure research dollars and to, again, try to recruit companies to come to our location and conduct their research jointly with us. The next part on that slide, the third bullet, is very important, and that is related to the use of the facilities. We cannot, they're very expensive facilities to run, so we cannot train as many of our students as we would like. We don't have enough capacity in them, even though it's a huge facility. So for the last 2 years or so, the university has been working creating digital twins to be able to mimic the labs that we currently have in those labs, so the students and others can be exposed to the kind of environments they're going to be encountering in corporations and in labs if they're doing work in semiconductors. But besides the physical infrastructure, another component that attracted a lot of the companies and federal funding from the federal government was our infrastructure that is not physical. So the ones I want to highlight, because now we're working on the expansion or extension of NanoHub. So NanoHub is an online science gateway for making microelectronic simulations and data pervasive in education and in R&D. It's free. It's accessible to anybody right now in the world. Sometimes not all of the tools are available. We were not able to get in specific markets. But that you can see some of the statistics of the impact that has done. So it was both types of infrastructure that we were conveying to companies and agencies that Purdue had the upper hand in a lot of those. So how do we, when I was contacted to be a speaker, I was told that they had done a lot of research about Purdue and semiconductors and the positioning that we now have both within the country but also internationally. And part of that is due to the support of the three gentlemen that you see on the slide. So let me start with the context. So in 2019, Keith Crack, who is a Purdue graduate, he's an alum of industrial engineering at Purdue, was recruited by President Trump at that point to work in State Department as the Undersecretary for Economic Growth, Energy, and the Environment. Shortly after he got that position, he recruited our newly dean, Dr. Meng Shang, to take a year sabbatical and to go to Washington, D.C., and to advise him on new technologies. At that point, Purdue University was being led by Mitch Daniels, the last picture. And Mitch Daniels was the former governor of Indiana for 2 periods, and then he became the president of Purdue University. Why do I bring that together? Because I believe if all these three gentlemen had not been in their positions at the time that, unfortunately, we all went through COVID, we would not be where we are right now in our developments in semiconductor education. So if you look at the dates when Keith and Meng were at State, they had to encounter the challenges of COVID. One of the first things that they saw, as they were, as some other speakers were mentioning yesterday, was the constraints on supply chains. And one of the first ones that they encountered, of course, was semiconductors, due to the leading role of Taiwan. And although the technology was created in the US, we're not manufacturing to the same amount as countries in Asia. So it was the three of them that enabled or that provided the leadership for what I'm going to present next, which is a lot of our efforts on semiconductors. Oh, something happened.
Can we get the slides back on, please? Thank you. Appreciate it. So around the same time, by the time that President Chang, I'm sorry, back then he was the Dean of Engineering, my apologies. Dean Chang returned to Peru. The federal government in 2022 released the CHIPS Act. Both Keith Crack and, at that point, Dean Chang were part of the write-up of the US's version of the CHIPS Act. They were allowed $52 billion that were to be spent when the United States for, again, incentivizing the industry to come back to the States and to be more resilient moving forward. Some of those funds were funds that universities like Arizona State and Purdue applied to be able to engage with Latin America, and I mentioned that because that's the last part of my presentation, but we're not quite there yet. There we go. So the timing, so I want to highlight how the timing plays a critical role. So if I can go even one back, that's why, even one more. So I said this all started 2019, 2021. Then we moved to CHIPS Act. We moved to 2022. And if you saw this slide before, it said that the CHIPS Act was released in August of 2022. By September of 2022, we were already hosting at Purdue University both the Department of State, Anthony Blinken, who was the U.S. Secretary of State, as well as Gina Raimondo, who was the Secretary of Commerce. So within a month, because of the positioning of our former, actually was the chair of the Board of Trustees, Keith Crack, and our Dean of Engineering, we were able to land the two highest representatives for a lot of the efforts of semiconductors at Purdue. They were there so they can see the infrastructure, but also we were going to start talking about what was it that Purdue was going to be working on in semiconductors. And the most important component that my presentation has to do with talent is the semiconductors degree program, which is the focus of what I'm going to be talking for the next 10 minutes or so. I will also mention some of the collaborations and the implications in economic development with some of the companies that you see in the slide that we were able to recruit to come to the state of Indiana, particularly to Purdue University. And lastly, our leadership role, not only within the United States, but also globally, as we collaborate and we put some efforts in the American continent to be able to secure the continent supply. So what was the first thing that Purdue did to be able to get to this point? We had potentially worked with, probably not all of them, but at least 50% of the companies that you see listed are partners, corporate partners that Purdue traditionally would engage with. What semiconductors did is that it provided an opportunity for us to bring them on all together. So we created, or Purdue University created, the Semiconductors Degree Leadership Board. And it was instrumental for us to be able to hear directly from companies in talent development what were the gaps that they were encountering, what were the things that they needed our faculty members and our students to be working on to be able to have the talent be better prepared by the time they arrive at their sites. So what is Semiconductors Degree Program? It's a comprehensive across the university initiative for semiconductor education or workforce development. It has been endorsed by about 18 of the semiconductor industry CEOs and is advised by a member or a board of members of about 38 members. It brings together faculty from all areas of the university. Those colleges, that's what I highlighted, how we're composed, those colleges, specifically engineering, the College of Science, the Polytechnic, but really a lot of them in some way or another are part of it as well.
It got off to a very fast start, and it has positioned Purdue to be the national leader in semiconductor education right now in the United States. Those are just some of the early accolades that the university was getting from the press for the work that we had done. This is the pipeline that we have created. And it involves 3 of our largest colleges that you can see: engineering, science, and polytechnic, the number of students that they have, how many are undergrads, how many are grad, and then the different programs. I'm going to talk about some of those in a few minutes shortly, but also brought in another local partner that we have in the state of Indiana, which is Ivy Tech. Ivy Tech is a community college which focuses mostly on the formation or the education of technicians and technologists. So all of them are part of our ecosystem, and we work very closely with them as well. And we have a branch of the community college within our cities. What was one of the first tasks that this group had? And it was to 5 in 5 is what they called it. It was to increase by 5 times in 5 years the numbers of Purdue students that had to be interested and looking at pursuing careers in semiconductors. I'm going to go over some of those programs. So I'm not going to go into the specifics in this slide. I wanted to put them all together. So I'm going to try to go through them quickly one by one. First, we had to start with the most basic. So the most basic was to develop a course on semiconductor fabrication. It's a free online course. Any of you can take it if you so choose. It was not just created by us. We looked at our colleagues from UT Austin, Stanford, Berkeley, Georgia Tech, Penn State, and our corporate partners, Intel, ASML, and TEL. The second one was to create the one before was more technical. The second was to try to educate a broader audience. So those that are experts in the area created Changing the World with Chips as an introduction to semiconductors. That's also a course that is readily available. The next aspect that we created, and this came directly from industry, one of the first feedback we got from industry was that although we were preparing very good engineers in the areas of interest, by the time they got to the company, they still needed about a year of training to be well-versed within the semiconductor industry. So what they asked us was to work jointly with them in creating a program that exposed students within the first and second year to semiconductors, so that they can be enamored, they can see a path moving forward with their careers. So maybe areas of software or others were not the recruiters of the best talent, but that the students found also a pathway for themselves to go into the industry. So the first program is called STARS. It's a summer program. The students receive a stipend that is shared within Purdue and the companies that sponsor the program. And you can read on it a little bit more. The next one was to also try to embed it within our existing teaching structure. So they created what is called vertically integrated projects, and there's 2 of those that are specific to semiconductors. And that's, again, if you remember, my semi before was to expose students at an earlier time to the semiconductor industry. Then we started, once we established those, then in parallel, they were also looking at, and some of the presenters at the end of the day yesterday, they were talking about the different ways that they have tried to increase exposure to semiconductors. Is similar to what we did. So we created concentrations, we created interdisciplinary degrees, concentrations both on the undergraduate and the master's, and we also try to embed it as much into other areas of knowledge outside of engineering and technology so that other students in other colleges could also be exposed. I'm going to skip that one. So what has that allowed us to bring? So in 2024, I believe, we announced that SK Hynix was going to open the first, for the US, is the first manufacturing facility within a campus.
So SK Hynix will be opening its manufacturing plant in 2028. It's a $4.2 billion investment, 3.9 by SK Hynix, and about $400 million, I'm sorry, of resources from the CHIPS Act and also from local governments. We also were able to get MediaTek to open an R&D operation within our campus as well. That has allowed us to be able to landing SK Hynix and then all the supply chain that's going to bring so they can be closer to it has enabled us to also start engaging internationally. So shortly after the CHIPS Act in 2023, some of our vice presidents and others were already engaging at the G7 summit. In 2023 as well, our vice president, who used to be my supervisor, Vijay Raghunathan, he was leading some of the work in India. We got to, as I said, we also have been fortunate enough to recruit IMEC to also engage with us at Purdue. And I say that as a European entity. We also are already engaging with Europe, and that's part of the reason I'm here. We would like to engage even more, and I hope that this forum is going to be that way to do so. I already talked about SK Hynix, so for time I'm going to save that. The next approach that we had to take was how do we engage with those partners, Japan, India, Latin America. And the way that we're working on it right now is leveraging our online infrastructure to be able to continue with the education of citizens across the world in areas of semiconductors, artificial intelligence, and the same. Purdue Online is our virtual way of providing education. They provide, especially at they don't provide undergraduate degrees, they provide master's degrees for the most part. And those are virtually offered, but it's offered by the same faculty members that a student will have at Purdue. So that has provided us the opportunity to be the #1 university in the United States with the most highly ranked programs, especially at the master's level. And that has become the way by which we are, I'm going to skip this one, by which we have engaged with our partners in Latin America. So over the last 2 years, it's been due to the CHIPS Act and some funds that were available called the ITSE funds. There were a couple of countries in the Americas that were identified as allies for the United States in the area of semiconductors. And those were the Dominican Republic, and we hosted President Abinader in March of 2025. We work with the government to create the roadmap for semiconductors, meaning what is going to be their pathway to be able to be also part of this conversation in semiconductors. We are collaborating with the country of Panama, so also in 2025, we signed an agreement with then Ambassador in Washington, D.C., and we already have our first ongoing program, and that is that we have brought over 14 students from Panama's universities to come to Purdue in areas of semiconductors to do research for 6 months, and those are financed by the country of Panama. Costa Rica, the same way. I was actually just there about 2 weeks ago. That's why I was late responding to Carlos when I received the invitation. And we signed an agreement with the Vice Minister of Commerce. I have 2 closing slides because I know I'm already over time. This was the opportunity that our leadership saw in 2023. And I checked with Carlos yesterday that my next slide would be correct. And so I think, to me, this is the opportunity that I see from these last 2 days that you have so graciously hosted me here in Valencia, how and why I see the parallels of where Purdue was. We were not leading in the area of semiconductors. I would argue the United States was also not leading, but everything changed. And those that responded quickly and with clarity were the ones that are leading. And so, again, thank you for inviting me. This is our network. I would love to see Spain, specifically Valencia, in our map. Through that map, you can see where are all of our
not operations, but are those that we collaborate with. And lastly, I will just say we would love to welcome you to Purdue University. We have discussed over the last couple of days the possibility of a mission from Valencia to come and understand what it is that we have built at Purdue University, which has not been by ourselves. We have built it with support from the local government, the federal government, and the companies, and other universities as well. So again, thank you very much for this platform. I congratulate you for what you have been working on. Maite and Carlos, thank you for the invitation of Purdue being part of the forum. Okay. Thank you very much, Juan. Bien, ahora sí, ahora va a empezar esa actividad paralela en la nube. Va a arrancar ahora mismo, por si las personas que quieran participar en ella se pueden trasladar hacia ese espacio. Es una mesa redonda, en concreto, que se llama El auge de las ciudades de los semiconductores. Esa mesa redonda en la nube van a participar Arturo Castelló, director delegado de Valencia Innovation Capital, Nieves Gallego, gestora de innovación de la Cátedra de Diseño Microelectrónico de la Universidad Politécnica de Valencia, Raquel Aliaga, responsable de innovación de AE Valmetal, y Carlos Triviño, secretario general de Valencia Silicon Cluster. Bien, eso va a ser en la nube ahora mismo. Mientras tanto, aquí en el auditorio vamos a comenzar uno de los bloques más importantes de esta mañana, un bloque que va a tener 2 mesas redondas, y vamos a hablar de centros de datos, porque muchas veces pensamos que los procesos ocurren en la nube, en las nubes, pero realmente hay una infraestructura física, ¿verdad?, ahí detrás, que son los centros de datos donde se producen esas operaciones, millones de operaciones en muy poquitos segundos a una velocidad enorme. And these new data centers are facing challenges related to energy and infrastructures. And we will be discussing all these at the first roundtable discussion in the morning on data centers, featuring Josep Vicente Galán, Standards Engineer at MassLinear, Gaspar Mora, CTO at OpenChip, Axon Arrizabala, Application Director at Semizabala, Elizabeth Ortega, Product Manager at Kilimanjaro Quantum Tech, and Marcos Martínez, Coordinator of the Microelectronics Working Group at AEMETIC. Un aplauso para ellos. Gracias. We are going to take the picture at first, so Okay. yeah, first the photo. ¿Dónde miramos? Yeah, let's go. Vale, buenos días, por decir algo a todos, porque hoy tenemos un día un poco raro. Pues nada, encantado de estar aquí. La verdad es que esto es la primera de las 2 mesas redondas que vamos a hacer sobre data centers. Esta mesa creo que es importante por varias razones. Primero, porque los data centers son importantes, ¿vale? Los data centers ahora mismo es el tema de moda. Es el tema de moda porque es algo muy disruptivo, está permitiendo nuevas aplicaciones, está en todas partes. IA, bueno, antes de la IA hay muchos tipos de data centers que ya empezaron hace tiempo, pero ahora con la IA el tema está explotando. Pero también es importante porque queremos dar visibilidad al hecho de que en España no estamos tan mal a nivel de semiconductores en data centers y de integración de esos semiconductores en data centers comerciales. Y es algo que hay que poner en valor. Entonces, esta primera mesa ha querido mostrar precisamente eso. O sea, ha querido mostrar que de los componentes fundamentales de data center, los componentes de semiconductores que necesitamos para hacer un data center, en España tenemos empresas que están trabajando en cada uno de esos bloques fundamentales. O sea, tenemos, tenemos pues, representantes de OpenChip para la parte de computación, o sea, Gaspar Mora, que es el CTO de OpenChip. Tenemos la parte de conectividad, o sea, Vicente Galán, que es yo trabajo también en MassLinear, pero es nuestro encargado de estándares, discutiendo con las grandes empresas del sector cuáles son los siguientes estándares que se tienen que implementar en los chips que van en los data centers.
tenemos a Anchón Arrizabala, que es director de aplicaciones de Semizabala, que estábamos comentando que es un poco el elemento extraño aquí, que no hace silicio, pero hace otro elemento, es el nitruro, que es el nitruro de galio, GaN, ¿vale? Que es importante para toda la parte de potencia de los data centers. Eso es algo que a veces se olvida, pero es cada vez más importante, como leemos todos los días en la prensa. Y finalmente tenemos a Elizabeth Ortega, gerente de producto de Kilimanjaro, que representa un poco el futuro. Si ahora mismo estamos haciendo procesamiento con silicio, ¿vale? La siguiente etapa es incorporar, ya no digo reemplazar, pero incorporar toda la tecnología cuántica en todo este marco, ¿vale? Entonces, dicho esto, yo quiero daros a vosotros la palabra. Voy a intentar hacerlo por una serie de rondas. Yo voy a hacer unas preguntas así específicas para cada uno de vosotros, en lo que yo personalmente, que también trabajo en data centers, creo que son temas importantes que la gente tiene que conocer. Entonces, empezando por ti, Gaspar, a ver, vosotros estáis muy orientados a arquitecturas tipo RISC-V, ¿vale? Es un poco de vuestro core. Y eso, ¿qué ventajas ofrecen ese tipo de arquitecturas para los data centers? Eso te preguntaría primero, y después otro tema que me interesa mucho es, ahora mismo se habla mucho del consumo de potencia. ¿Hasta qué punto es un factor limitante? ¿Es el principal factor limitante de los chips de computación a día de hoy? Sí, hola, buenos días a todos. A ver, la primera pregunta sobre RISC-V, ¿no? Si lo pongo también en el contexto de la empresa que represento, OpenChip, esta empresa nace en un contexto de deseo de soberanía europea a nivel europeo, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que se trata de romper es la dependencia con las grandes potencias, ¿no? Con la dependencia de Estados Unidos y de China, por decir directamente quiénes son con los que tenemos, ¿no? Hemos visto cambios en la situación geopolítica, Donald Trump y compañía, ¿no? Cómo ya no podemos depender de ciertas potencias, de ciertos elementos para resolver las necesidades de computación europea, ¿no? Entonces, en ese contexto, cualquier solución que sea privativa a una empresa americana, ¿no? Si hablamos de centros de computación, pues hoy en día NVIDIA con las arquitecturas basadas para CUDA, ¿no? Es todo un entorno propietario. Tienes la otra alternativa que puede ser ARM, ya bueno, olvidando un poco del x86 de Intel, pero son todo estándares cerrados. Entonces, en Europa, si tú lo que quieres dar es una solución tecnológica de computación, necesitas no puedes irte a ARM, necesitas usar un estándar abierto como RISC-V, ¿no? Supongo que la gente al menos habrá oído hablar de RISC-V, pero simplemente es un estándar abierto que no te ata a ninguna licencia, a ningún fabricante concreto. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando nuestras soluciones semiconductores de computación basadas en RISC-V, y eso significa que cuando tú compras nuestros chips, tú tendrás toda la capa de software, todas las aplicaciones que corren en ese sistema estarán hechas para RISC-V. Si nosotros desaparecemos o dejamos de ser competitivos o lo que sea, tú no estás atado a nosotros de por vida por el software que has creado, ¿no? Puedes irte a cualquier otro fabricante y cualquier otro fabricante del mundo, de hecho, te puede dar una solución basada en RISC-V para que tú sigas corriendo de forma transparente todo tu software stack, ¿no? Todas tus aplicaciones. Entonces, es crítico hacer una apuesta por una solución abierta para resolver el problema de la soberanía europea. Y si lo miras también, China hace prácticamente lo mismo. Tiene que abrazar un estándar abierto que también es RISC-V. Y en ese sentido es interesante porque un poco la barrera así que tiene RISC-V es la cantidad de software que hay disponible, ¿vale? No está todo migrado, no está todo disponible, pero gracias al músculo de China de inversión en RISC-V, es cuestión de muy poco tiempo que resolvamos ese problema. Y volviendo un poco al tema, a tu segunda pregunta, ¿no? El tema volviendo a la temática de los centros de datos, la potencia, me preguntas por la potencia, ¿no? El power delivery y el consumo de energía. Nosotros, nuestros procesadores, a ver, es el mayor problema, no me quiero ir por las ramas, pero es un problema fundamental. De hecho, con los nuevos modelos los nuevos workloads de trabajo, sobre todo inteligencia artificial, que es lo que más está en boga, lo que más vamos a repetir constantemente, son máquinas de consumir energía, ¿vale? Sobre todo las de NVIDIA, y nosotros en nuestros procesadores lo mismo. Estamos resolviendo problemas porque podemos integrar una capacidad de cómputo descomunal, pero tenemos el problema de, por un lado, alimentarlo y por otro, disipar el calor, ¿no? Disipar calor, pues hay soluciones ingeniosas, pero el consumo de energía estamos alcanzando unos niveles
brutales, ¿no? Y luego, bueno, está el estilo americano Nvidia de hacer las cosas, como la analogía son los coches americanos, potentes y consumiendo, te da igual lo que consuman, ¿vale? Como lo que sea, versus el enfoque más europeo, más consciente de que cada litro de gasolina que pongas en el coche tiene que ser eficiente y tiene que haber sido utilizado en computación y no en derroche por máxima potencia, ¿no? Entonces, podemos competir nosotros a nivel no a nivel de prestaciones máximas, pero cuando miras la eficiencia por vatios, a lo que has podido computar, el trabajo que has podido realizar por cada unidad de trabajo de energía, ¿no? es extremadamente competitiva. Vale. Y entiendo que eso es importante en la computación, pero también en la interconexión. Entonces, ¿cuál es, José, el estado del arte de la interconectividad? ¿También tiene esos problemas de consumo? ¿Y qué velocidad estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos en el estado? Bueno, ¿cuál es el estado del arte actual de data centers? La interconexión de data centers, tanto en switches como la interconectividad en sí, Ethernet. Sí, pues actualmente en campo, o sea, que se esté usando dentro del data center, tenemos 400 gigas y 800 gigas. 800 gigas usa una óptica básicamente AMDD, o sea, modulación directa, modulación de intensidad y detección directa. No se usa coherente dentro del data center. Data center sería más para enlaces inter-data centers o fuera del data center. Y usa 8 líneas, 8 líneas por 100 gigas por segundo por línea, hasta 800. Eso es lo que se está utilizando dentro del data center actualmente. Únicamente se utiliza en la red de scale-out. Scale-out sería la red de interconexión de los diferentes pods o racks dentro del data center. Dentro de lo que es el rack se sigue utilizando cobre, principalmente, para la interconexión de GPUs entre sí y GPUs con memoria. Óptica solo en la parte de scale-out o interconexión de esos racks o pods de manera masiva dentro del data center. El siguiente estándar es hasta 1,6 terabytes por segundo. Bueno, está prácticamente finalizado y se pretende desplegar entre finales de este año o principios del año que viene. Tendrá su ramp-up. Mantiene el mismo número de lanes, son 8. Duplica la velocidad a 200 GB por segundo por lane, hasta 1,6 terabytes por segundo. Y más allá de eso, la nueva generación, sabemos que el mercado va a toda velocidad aquí. Se ha empezado a plantear ya en el IEQ y en el OIF. De hecho, esto es reciente del meeting de Múnich del mes pasado. Se pretende mantener 8 lanes y duplicar nuevamente la velocidad hasta 400 GB por segundo por lane para llegar hasta 3,2 terabytes por segundo. Sí que es verdad que se plantea, porque claro, conforme aumentas en velocidad también el cobre pues tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, por primera vez el estándar pretende entrar también en la red de scale-up. O sea, proponer soluciones y especificaciones para soluciones tecnológicas dentro del rack y concretamente pues acercar la óptica dentro, más allá, más acercada al ASIC dentro del switch, con tecnologías tipo co-package optics y demás. Entiendo que una de las razones es precisamente por el consumo de potencia que habíamos comentado. Obviamente, sí. Y por lo que entiendo, el consumo de potencia está haciendo cambiar también la arquitectura de la red de los data centers. Y, por ejemplo, ahora se habla de llevar los 800 voltios en DC a los diferentes racks. Entonces, Anson, en tu experiencia, que vosotros lo que hacéis son componentes de potencia basados en GaN, ¿qué puedes decirnos en el estado del arte de esta transición hacia los 800 voltios en data center? Porque es un challenge muy importante pasar de AC a DC 800 voltios. Sí, al final, lo primero, bueno, gracias a la organización por la invitación y gracias también a la audiencia por venir a escucharnos. En cuanto a lo que me planteas, es un cambio de paradigma. Al final, cuando tú cambias tu sistema de distribución pues, de una alimentación AC en baja tensión a una alimentación en DC en media tensión, ¿no? en 800 voltios, pues lo que estás haciendo es trasladando el problema de la distribución a la conversión de potencia. Los procesadores de los compañeros no consumen potencia a 800 voltios, pues lo consumirán a 12, 3,3, 1. Entonces hace falta convertir esos 800 voltios en una tensión que se pueda utilizar, ¿no? Entonces hacen falta convertidores de potencia. Esos convertidores de potencia tienen que estar lo más cerca posible de los procesadores. Y claro, entonces hace falta integración y densidad de potencia. Entonces, bueno,
Esos son los retos que vemos hoy en día en la distribución, no tanto a arquitectura, sino que trasladando ese reto a la conversión de potencia, a la integración y a la densidad de potencia de esos convertidores de potencia. Esos convertidores ya existen, ya tenéis... Claro. Esos convertidores existen, lo que pasa es que integrarlos y hacerlos todavía más pequeños es el reto, ¿no? Y ahí es donde entra el GaN, es decir, como limitantes de la densidad de potencia, pues tenemos el volumen, la gestión térmica, y el volumen de los convertidores está altamente dominado por los pasivos, ¿no? Pues como son magnéticos o condensadores, y subir la frecuencia de conmutación de nuestros transistores, de los convertidores, hace que esos pasivos puedan bajar en volumen, ¿no? Entonces podamos aumentar la densidad de potencia de nuestros convertidores. Para eso el GaN es infinitamente mejor que el silicio, porque las pérdidas de conmutación son mucho menores, ¿no? Entonces podemos trabajar a frecuencias de conmutación más altas, reduciendo el volumen de esos pasivos y metiendo esos convertidores muchísimo más cerca de los procesadores de los data centers. Y si puedo, Marcos. Sí, adelante. Sí, adelante. Es que me parece súper interesante porque, de hecho, en el chip, el chip que estamos desarrollando ahora, el primero que saldrá para supercomputación de OpenChip, este chip, el vehículo en el cual se presenta es una tarjeta PCI Express, ¿no? Y si lo ves, la tarjeta PCI Express son todos voltage regulators convirtiendo las diferentes fases, ¿no? Entonces, aquí es muy relevante la colaboración entre empresas, ¿no? Supongo que lo mencionarás tú ahora. Entonces, el tipo de comunicación que podemos tener en España para hacer un codiseño del sistema en el cual me ahorre una barbaridad de costes, me haga mi solución mucho más competitiva, pues puedo dedicar todo ese espacio, bueno, la disipación de calor es mucho más sencilla, sobre todo es más eficiente la conversión de energía, y volviendo a lo de la eficiencia energética para afrontar los problemas de inteligencia artificial. Sí, como comentas, si coges una tarjeta, o sea, lo primero que te llama la atención es la GPU, pero los multitud de chips que hay alrededor, de comunicaciones, de alimentación, convertidores y demás, es bastante impresionante. Pero vamos, con esto hemos hecho un repaso un poco de cuál es el estado del arte en los data centers, pero claro, también hay que mirar al futuro, y tenemos aquí una representante del futuro. Elizabeth, ¿qué nos puedes decir sobre cómo está de madura las tecnologías ópticas y las tecnologías cuánticas para formar parte de este ecosistema de los data centers? Buenas tardes y gracias por invitarme a poder dar mi punto de vista del futuro, que el futuro es básicamente el presente. Ya tenemos tecnologías cuánticas instaladas aquí. Tenemos actualmente en España hay 5 ordenadores cuánticos, uno británico, uno americano y 3 españoles instalados por nosotros, porque no han Quantum Tech en el Barcelona Supercomputing Center, que 2 de ellos ya son accesibles por el mundo académico mediante la Red Española de Supercomputación. Ya se han tenido resultados preliminares. Pero ahora, antes de empezar a hablar de lo que va a ser la computación cuántica, déjame explicar un poquito en qué se basa. Sin entrar mucho en detalle, la computación cuántica juega otras reglas a la computación que tenemos actualmente, a computación convencional o clásica, como llamamos nosotros. Juega con las leyes de la mecánica cuántica, de forma que podemos conseguir que ciertos procesos sean o más eficientes o lleguen a puntos donde no llega la computación actual, o mejoren simulaciones, sobre todo de la materia, porque los ordenadores cuánticos hablan el mismo idioma que la naturaleza. Esto no significa que un ordenador cuántico vaya a reemplazar las GPUs o las nuevas aceleradoras, sino que van a trabajar todos en conjunto. Y bueno, esto es una cosa que sí que queríamos remarcar, que no va a haber un reemplazo. Va a ser una colaboración entre centros de datos, dentro del centro de datos, entre diferentes aceleradoras. Vale. Voy a entrar un poquito más a nivel técnico en algunas preguntas, que como digo, yo trabajo también en esto y yo mismo es un campo tan nuevo que tengo dudas, ¿vale? Entonces, ya que tengo aquí a expertos sobre los diferentes temas, voy a hacer alguna, a ver si consigo resolver alguna de esas dudas. Entonces, empezando por la parte de conectividad. O sea, básicamente estamos duplicando la velocidad de interconexión cada 2 años o incluso menos que eso. ¿Es sostenible eso? Primero, te preguntaría. Segundo, la pregunta es, ¿cuál es la visión del co-package optics? Porque es algo que se habla mucho, co-package optics, para dónde se va a utilizar, cómo va a ser la cohabitación con las interconexiones que tenemos ahora de pluggables. Y finalmente, ¿cómo ves un poco el ecosistema de
de switching que se necesita para hacer un data center. O sea, hacia dónde vamos, hacia dónde es la tendencia actual. Respecto a sostenibilidad, o sea, es un hecho que los hyperscalers necesitan escalar y darles una solución duplicando la velocidad o incluso más, ¿no? Que esto sea sostenible en el tiempo conforme se está haciendo ahora, es decir, vale, quiero duplicar la velocidad, pues despliego más puertos ópticos, tiro más fibras y ya está, pues obviamente no, ¿vale? O sea, hay que escalar en velocidad, pero obviamente la red ha de escalar en consonancia a esa velocidad. ¿Con esto qué quiero decir? Que obviamente, por ejemplo, si nos centramos en la scale-up es prácticamente una interconexión entre distintos clústeres de GPUs y su memoria, ¿no? Donde obviamente si quieres escalar en velocidad y paralelizar y meter más GPUs y tener más capacidad y demás, pues obviamente un factor limitante es la ultra baja latencia que esto necesita, ¿no? Al final, dentro de esas GPUs están corriendo modelos de manera distribuida, ¿no? Y un mismo cómputo se está dividiendo entre diferentes GPUs dentro del rack, con lo cual al final la latencia es muy crítica en la scale-up, ¿no? Porque no puede afectar el resultado de esa paralelización dentro del rack al resultado final del cómputo de la IA, ¿no? Sin embargo, el requisito o el factor limitante en la red de scale-out es diferente, ¿no? Porque al final son flujos de datos mayores los que están pasando por la red de scale-out, ¿no? Y la latencia, mientras sea un factor que sea determinista, que lo conozcamos y que sepamos que es relativamente bajo, pues obviamente no es tan limitante como en la scale-out, ¿no? El problema de la scale-out es diferente, es cómo puedo escalar masivamente, desplegar masivamente un mayor número de racks dentro del data center sin que eso me afecte obviamente a mi congestión, ¿no? Ya que obviamente pues, el tráfico pues, no colisiona entre sí y demás cuando sale del data center de un rack a otro, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Que para que sea sostenible el escalar en doblar la velocidad cada 2 años o incluso menos ya, respecto a lo que los hyperscalers quieren, pues el diseño conjunto de la scale-out y la scale-up pues, se ha de hacer de manera pensada, ¿no? para esa velocidad que se requiere. Entonces, volviendo a la segunda pregunta, Package Optic es una de las soluciones que se propone dentro de la scale-up, porque, claro, en scale-up si quiero aumentar en velocidad, pues obviamente el cobre se me va a quedar corto y voy a en algún momento pensar en pasar a fibra y el co-package optics obviamente es una de las soluciones, ¿no? También aplicaría co-package optics al scale-out, ¿por qué no, no? Porque al final es reemplazar una óptica enchufable o pluggable, como la que se utiliza ahora, a una óptica que se acerca, ¿no? O se mete dentro de un encapsulado con la electrónica. Sin embargo, yo creo que es de mayor aplicabilidad en la scale-up porque en la scale-out pues, los pluggables yo creo que están muy utilizados últimamente y desplegar co-package optics en la scale-out podría ser, yo creo que más complejo, ¿no? ¿Existen otras soluciones respecto a co-package optics? Evidentemente sí, de hecho existe co-package copper también, de hecho cuando subes en frecuencia muchos hyperscalers lo que hacen es, en lugar de, o sea, el tramo eléctrico entre el ASIC y el módulo que va enchufado en el front panel del equipo, en lugar de tener una pista eléctrica en una PCB que interconecte el módulo con el ASIC, pues tiran un cable por arriba gordo eléctrico, flyover cable, y eso pinchado con un conector al ladito del ASIC para intentar que ese tramo pues, sea más competente, ¿no? y tenga menos pérdidas y demás. Claro, nadie habla de co-package copper, ¿no? Porque co-package optics es lo sexy, ¿no? No es tan sexy ahora mismo. Vale, Gaspar, ahora te van a tocar a ti las 2 preguntas difíciles, ¿vale? O sea, pero realmente es algo que creo que es muy interesante. O sea, hasta ahora se habla de data centers, IA, training, grandes data centers para hyperscalers, pero el futuro es la inferencia. Es donde va a haber el volumen realmente. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? La primera pregunta sería, ¿cómo veis vosotros las diferencias entre lo que sería un data center de training y un data center de inferencia en que puede incluso ir en el edge? ¿Hay grandes diferencias a nivel arquitectural y en términos de GPU? Y la segunda, que está un poco ligada a esto, eso va a necesitar cierta flexibilidad. ¿Es la utilización de chiplets el futuro? Esas son 2 buenas preguntas. A ver, la primera, sí, yo haría una distinción total. A ver, estamos guiados por unos workloads, unas cargas de trabajo que hoy en día están todas basadas en inteligencia artificial.
Y hay dos fases, dos facetas, dos aspectos de eso, ¿no? Una es entrenar los modelos, que es el training que has mencionado, Marcos, y la otra es la de la inference. Es, una vez que es inteligente, ya la has entrenado, ya has aprendido, es interactuar con ella y obtener los resultados, ¿no? Que es con lo que estamos todos familiarizados. La parte de training es algo que solo muy pocas compañías pueden hacer por la cantidad por el tamaño que tienen los modelos. Entonces, en Data Center, para lograr eso, tienes que visualizar dos tipos de Data Center. El de training es tipo lo que es lo que tradicionalmente se ha llamado HPC, High Performance Computing, que es el tipo de computación en grandes centros científicos, estos supercomputadores en los cuales se integran una cantidad descomunal de procesadores, se crea, como tienes que tener todo el sistema, todos esos miles de procesadores trabajando en una única tarea, los procesadores tienen que estar comunicándose constantemente. Entonces, el elemento crítico no es tanto lo que computas, sino darle la información que necesitan para computar. Entonces, la red de interconexión ahí es ultra crítica, ¿no? Entonces son redes de altas prestaciones para interconectar todo, donde la latencia es fundamental, porque un procesador que esté esperando los datos a las frecuencias a las cuales que trabajen, cualquier microsegundo de retardo es como si el procesador estuviera cientos de años parado en su escala de tiempo, entre comillas, ¿no? Entonces, ese es el modelo que se usa para training. Tienes que poner a todo el supercomputador trabajando en una única tarea. Lo tienes un mes aprendiendo, procesando datos y siendo entrenado los pesos del modelo, y lo tienes que tener son meses trabajando en un centro de computación única y exclusivamente dedicada a eso, donde toda la comunicación es para esa única tarea con los nodos comunicándose entre ellos. Ese es el formato tradicional, donde la red de interconexión es crítica. Luego, el elemento común es el cómo mantener la energía. Pero estos son los centros de computación que tiene Meta, que tiene OpenAI, Anthropic, para entrenar sus modelos punteros. Y luego está la parte de inferencia, que eso es más parecido a la imagen que tenemos todo del cloud computing, en el cual se crean grandes data centers con un montón de nodos, pero cada nodo lo que hace es servir un request. O sea, cada nodo de computación normalmente tiene ese modelo que han entrenado los otros cargado, que no es tan grande. O sea, entrenarlo requiere mucho más elementos que luego obtener los resultados. Entonces, ahí son elementos. Cada nodo lo que hace es recibir peticiones de un usuario. Entonces, puedes tener 1 millón de usuarios, que cada uno acceda a un nodo. Entonces, la comunicación no es tan relevante entre ellos. Es dar como cuando un data center sirve correo electrónico, por ejemplo, pues tienes miles de usuarios haciendo cada uno a su nodo, a sus datos, y la comunicación entre, pues a lo mejor una base de datos que tiene que comunicarse, entonces ya no tiene tanta relevancia. Entonces son dos aproximaciones distintas. Y inferencia es la parte crítica que requiere el escalado, porque training lo hace 4 empresas punteras, lo hará sistemas de defensa nacionales, que es súper relevante para ello, policía, incluso hospitales, sitios donde sea muy crítico la privacidad de la información, pero el gran volumen de mercado está en la inferencia, en dar servicio a los miles de millones de usuarios, de empresas, de todos los usuarios que requieren acceder a esa inteligencia. Entonces son eso, dos formatos así un poco distintos de centro de datos. Y luego el chiplet, pues has hecho un cambio súper... Chiplet, la arquitectura chiplet básicamente es que cuando tú diseñas un procesador en semiconductores, cuando haces lo que se llama un die, ¿no? Donde imprimes los transistores, hay un tamaño máximo que puedes hacer. Al nivel de miniaturización, o sea, los transistores son tan pequeños que las barreras son unos átomos. Entonces los átomos se mueven, o sea, no cometer errores en una oblea de silicio es casi imposible. Entonces hacer una pieza de silicio grande significa que va a haber errores por todos lados. Entonces hay que hacerlas mucho más pequeñas, hay un tamaño máximo de retícula, y eso lo que conduce es que no puedes meter todo lo que quieres de computación en un solo die. Tienes que subdividirlo en dies más pequeños. Y ese es a donde estamos yendo todo. Nvidia era el último que estaba haciendo los chips lo más grande que pudieron, pero ya hace generaciones que han tenido que subdividirse. Y es, bueno. es el presente. Todo es chiplet actualmente y es la única opción viable para aprovechar los semiconductores. Vale, gracias. Entonces, bueno, el data center tiene que atacar una serie de desafíos, precisamente el chiplet es uno de ellos, el cambio hacia la inferencia desde el entrenamiento y todo eso, pero vimos cosas también un poco a veces surrealistas o difíciles de creer, como por ejemplo enviar el data center al espacio, ¿vale? Eso tiene una implicación también en los chips, porque claro, un chip que vaya al espacio no es el mismo chip que tienes aquí en la Tierra. Entonces, vosotros tenéis experiencia en ese tipo de chips, entonces, ¿qué particularidades verías tú en ese tipo de chips si quisieses hacer
chips para esos entornos tan extremos. Sí, si lo piensas, Marcos, puede sonar muy futurista o puede sonar algo pues, de otro mundo, pero está dando respuesta a problemas que tenemos en la Tierra, ¿no? Pues, consumo de potencia. Las redes eléctricas actualmente están ya al límite y necesitaríamos infraestructuras más grandes, ¿no? para proveer toda esa demanda de potencia. Refrigeración, ¿no? Bueno, cogemos agua de un río, lo pasamos por el data center y secamos el río, ¿no? Bueno, entonces, claro, no en mi pueblo, ¿no? Pero yo sí quiero mi asistente personal en el móvil, ¿no? Entonces, claro, si tú piensas en eso, si llevamos los data centers al espacio y nuestro satélite con el data center integrado está haciendo una órbita que es síncrona al Sol, se llama heliosíncrona, podríamos tener potencia fotovoltaica disponible todo el rato. Entonces ya la demanda de potencia la tenemos suministrada por el Sol. Y claro, si haces una órbita específica, heliosíncrona específica, que se llama día y noche, medio satélite está mirando al Sol, recibiendo energía, y la otra mitad está de espaldas, ¿no? Mirando hacia el espacio profundo, irradiando calor hacia ese espacio. Entonces, solucionamos los dos problemas que tenemos en la Tierra, tanto la demanda de potencia como la refrigeración, de un tiro, llevándolo al espacio. Es verdad, claro, no todo es gratis. La electrónica que tiene que ir a bordo de ese satélite tiene que ser electrónica espacial, tiene que ser electrónica tolerante a la radiación. Bueno, en Semi-Zabala tenemos tecnología GaN, que es tolerante a la radiación. El GaN es excelente en cuanto a tolerancia a la radiación. Tenemos diseños demostrados, ¿no?, que son tolerantes a la radiación. Entonces, con la tecnología GaN tolerante a la radiación de Semi-Zabala, lo que estamos proponiendo es solucionar todos los problemas. Podemos tener integración de conversión de potencia, densidad de potencia, todo lo que hemos hablado en las primeras preguntas, ¿no?, pero además en el espacio solventando los problemas que tenemos asociados a los data centers en la Tierra. Así que parece el futuro, pero vamos hacia ello. Y hablando de futuro, Elizabeth, has mencionado hace un rato que las tecnologías cuánticas ya el futuro, ya era el presente, digamos, que ya hay instalados. Me gustaría saber un poco más en cómo veis la transición entre un mundo de data centers muy enfocado a procesadores de silicio hacia un mundo donde haya una coexistencia entre los dos, especialmente en un mundo donde hay diferencia entre lo que es entrenamiento e inferencia. Por ejemplo, la tecnología cuántica es solo para entrenamiento, también para inferencia. ¿Cómo va a ser esa transición, según tu punto de vista? Esa transición actualmente está siendo gradual. A nivel, ya no a nivel español, sino a nivel europeo, hay ayudas públicas de Euro-HPC Joint Undertaking que están dando subvención a diferentes tecnologías para ver cuál es la mejor o la más adecuada a lo que esperamos, la que tiene más futuro. Aquí la local tiene bastante peso. Tenemos un proyecto, el proyecto del BSC, subvencionado por esta ayuda. Y lo que estamos viendo es que ahora se está haciendo un pequeño push para ver cuál es la tecnología más adecuada para después dar financiación extra a los campeones para que vayamos haciendo chips cada vez más potentes, mejores, más eficientes. El futuro yo no lo percibo sin tener un ordenador cuántico al lado de aceleradores. Igual que para el mundo de la inteligencia artificial están empezándose a ver resultados de futura aplicabilidad de chips cuánticos y de tecnologías cuánticas para IA, sobre todo en el campo de reservorios cuánticos y redes neuronales. Así que el proceso que estamos viviendo es ahora vamos tirando todos juntos poco a poco, después va a haber una aceleración de unos ciertos campeones cuando encontremos unos ciertos casos de uso a los cuales atacar, porque los ordenadores cuánticos no van a poder ir a todos. Y eso también, independientemente de la tecnología que tengan, serán unos mejores para más simulación, más criptografía, más inteligencia artificial. El reto que tenemos igualmente ahora es cómo instalar ordenadores cuánticos en un centro de datos. Esto lo hemos vivido nosotros en nuestras propias carnes, en Kilimanjaro, instalando los 3 ordenadores en el BSC, porque un ordenador cuántico necesita unos requisitos que no tiene un centro de datos. Necesitamos mitigación de ruido, necesitamos que las líneas estén limpias, que no nos venga ruido electromagnético de otras máquinas, y luego el factor de forma, que también es un
Es un sistema que, si contamos el espacio operacional, es entre 8 o 10 metros cuadrados que ocupa un ordenador cuántico. Y por ahora tiene esta forma así tan especial, pero en algún momento sí que tendremos que encabirlos en lo que sería una estructura de rack para poder poner varios de ellos conjuntos en un data Claro, que center. se llama la industrialización y las partes Exacto, prácticas. sí. Vale, como vamos un poquito más de tiempo, tenemos todavía algunos minutos más allá de lo que pone ahí, ¿vale? Pero sí que me gustaría acabar con una ronda, un par de minutos cada uno, para que en un mundo que está dominado por grandes campeones, compañías de trillones de cotización bursátil, ¿qué se puede hacer desde España y desde Europa? ¿Cómo veis vosotros? ¿Cuáles son las acciones que se podrían tomar desde España y desde Europa para ayudar a empresas de semiconductores que puedan competir en el mercado global? Entonces, empezamos por ti, José, por ejemplo. Pues yo creo que bueno, Nvidia y los grandes, Nvidia concretamente, si nos centramos en Nvidia, pues han triunfado obviamente porque han tenido una solución completa, ¿no? Han desarrollado sus GPUs, sus switches, su software, sus sistemas de conectividad, todo, ¿no? O sea, se han integrado verticalmente completamente, ¿vale? Pues yo creo que a día de hoy, si queremos competir contra Nvidia o hacerle frente en alguna de sus partes, pues lo que hay que hacer es justamente no hacer lo que ha hecho Nvidia, ¿no? Integrarte verticalmente y hacerlo todo, sino buscar alguna especialización o algún nicho concreto e intentar innovar y desarrollar algo que sea muy puntero en algún tema concreto, ¿de acuerdo? Entonces yo veo distintas oportunidades. Uno de los temas es la fotónica, obviamente, con todo el tema de co-package optics, sobre todo. El Silicon Photonics pues está entrando de manera, yo creo, muy rápida en 1.6T, en la generación actual. Sin duda en 3.2 estará, y con co-package optics hay una oportunidad enorme para la fotónica, para entrar en los data centers, con lo cual desarrollar componentes y chips fotónicos, ¿no? para estas aplicaciones es, yo creo, que un nicho. Y hay otros más, ¿no? Por ejemplo, me preguntabas antes por switching. En el tema del switching, bueno, ahora el debate está si será óptico híbrido, cómo será, ¿no? Porque se habla de optical circuit switching, pero obviamente las redes también necesitan almacenar y necesitan memoria, y sabemos que la luz no la podemos almacenar, ¿no? Por lo tanto, hay una oportunidad ahí, un nicho muy concreto de desarrollar switches en concreto para la scale-up, ¿no? Con los nuevos estándares tipo UA-Link y demás que se están desarrollando con AMD y eso. Yo creo que hay una oportunidad de nicho de desarrollar ese tipo de switches para los que desarrollamos chips electrónicos enorme, ¿no? Y así con todo, ¿no? Ir identificando distintos nichos y especializándote y desarrollar algo muy concreto, porque además los hyperscalers, ellos desarrollan sus hardwares, pero ellos sí que necesitan de partners como nosotros, no es como Nvidia que se lo desarrollan todo. Entonces, un consejo también sería pues estar muy pegado a los hyperscalers, ¿no? Y trabajar muy codo con ellos para, pues en el tema concreto en el que trabajes, pues ser capaz de dar una solución concreta, específica en un determinado campo. Y Gaspar, entonces, ¿cómo lo ves tú? O sea, porque tú eres la otra parte, la parte de computación. O sea, a ti realmente te da de lleno, o sea, competición con esos grandes. Entonces, ¿cómo podemos desde España y desde Europa competir con eso? A ver, comentando lo que he dicho de Nvidia, ¿no? Yo he trabajado muchos años en Nvidia y en California antes de venir aquí, y Nvidia tuvo dos momentos pivotales, bueno, simplificando mucho la cosa, ¿no? Pero tuvo la suerte con dos momentos así pivotales que fueron aplicaciones que nadie se esperaba que tomasen la relevancia que tomaron, ¿no? Entonces, ellos estaban en cierto modo preparados, pero se encontraron, de nuevo, simplificando muchísimo, casi de suerte, el tema de las criptomonedas, ¿no? De repente las tarjetas gráficas eran lo mejor para resolver ese tipo de problema de minado de criptografía, ¿no? de criptomonedas. Entonces, en ese momento pues, hubo un boom, todo el mundo quería instalar esos sistemas, y Nvidia pues, empezó a subir, y luego ya empezó a ser capaz de hacer instalaciones integrales y meter más dinero porque han triunfado. El segundo fue la inteligencia artificial. De nuevo, resulta que la inteligencia artificial es todo operaciones matemáticas basadas en matrices. Entonces, de repente, la GPU de nuevo es lo mejor para eso, ¿no? Y entonces el filón, la burbuja o lo que quieras llamar inteligencia artificial, pues les sirve como rampa de lanzamiento.
Entonces, cuando me dices a mí cómo puedo competir, la competición es tener una solución tecnológicamente top of the line, como tenían ellos de GPU, que creo que es la que tenemos nosotros. Y, por ejemplo, en nuestro caso ahora, yo creo que hay otra revolución después de la inteligencia artificial, bueno, en parte de la inteligencia artificial. Si seguís un poco ahora el tema, ahora lo que se está cambiando es a los modelos agentic, modelos basados en agentes. Ahora se trata de agentes muy pequeños que comunican entre ellos, trabajan como un equipo en el cual uno hace una parte del trabajo, se lo revisan. Entonces es un trabajo en el cual tú tienes un agente de inteligencia artificial que puede ser más modesto, más reducido, donde está interactuando con el sistema, con la CPU tradicional. Básicamente lo que está haciendo es tomar el control de tu ordenador de toda la vida y a lo mejor le pones a un problema de compilar código, de programar una aplicación o lo que sea, ¿no? Pues ahí lo que está haciendo es la inteligencia artificial decide qué código hacer y entonces lo manda a la CPU para que haga la compilación, haga trabajo tradicional de CPU. Entonces hay una integración ahora mismo con estos modelos CPU, acelerador, en la cual las tarjetas de NVIDIA están el modelo de NVIDIA está en desventaja frente al modelo que nosotros tenemos, por ejemplo, en el cual integramos una CPU, un procesador escalar totalmente integrado con los long vector, el procesamiento vectorial con la aceleración tensorial de multiplicación de matrices. Entonces nosotros tenemos una ventaja súper rápida en hacer ese switch, ese cambio de contexto entre el modelo corriendo, siendo acelerado en una parte del chip y la parte escalar de leer un documento, procesarlo, extraer el PDF, hacer la compilación, todo lo que se hace de toda la vida en la parte escalar. Entonces yo creo que nosotros tenemos una solución muy buena tecnológicamente. Es muy posible que actualmente el enfoque que tiene la inteligencia artificial vaya a ese campo, que nosotros tenemos una ventaja frente a NVIDIA, que tiene GPUs estúpidas que no saben hacer nada y CPUs descomunales con una gran barrera de comunicación y que les da menos flexibilidad que con nosotros. Entonces, lo único que necesitaríamos nosotros es, pues eso, es lo de siempre, apoyo institucional, apoyo de financiación privada, otro tipo de mentalidad en cómo financiar empresas pequeñas como las nuestras, porque el talento está, lo vemos aquí con todos los que estamos aquí en la mesa, ¿no? El talento está en España. Necesitamos apoyo, no me refiero a apoyo de financiar la empresa en sí mismo, pero sí de colaborar o no poner trabas a dar oportunidades para que nuestra tecnología esté en deployments, en instalaciones que se hagan, ¿no? Haces una instalación y la gente que al final toma las decisiones pues no está guiada muy estratégicamente, sino lo que oye decir NVIDIA, pues tiene que ser NVIDIA y tengo que meterle la máxima computación. Pero Vale. ¿Piensas más o menos, o sea, ¿cómo lo ves tú, Ancho, en ese sentido? Porque pasamos de los grandes procesadores compitiendo con NVIDIA a mercados donde a lo mejor también hay competencia, pero a lo mejor son más fáciles para entrar en esos mercados. ¿Cómo lo veis desde Semizabala? Al final, en nuestro sector, que es el espacio, ¿no? Pues podría ser también defensa, ¿no? Se habla desde Europa de soberanía europea, de semiconductores y demás. Ahora mismo tenemos muchísima dependencia en campos estratégicos y claro, tenemos que conseguir esa independencia europea, ¿no? Pero claro, cuando tú vas al mercado, tienes que ir al mercado con un producto competitivo, ¿no? Porque claro, al final tu comprador lo que quiere es realmente el mejor producto, pero el mejor producto, tu tarjeta de presentación en el mercado no puede ser soy europeo, cómprame. Tienes que tener competitividad, ¿no? Competitividad tecnológica, pero también competitividad de coste, ¿no? Entonces, nosotros en empresas pequeñas, en startups, muchas veces tenemos esa competitividad tecnológica, pero la barrera que tenemos es realmente llevar esa tecnología que está funcionando a una escala pequeña, a una línea de producción, hacer economía de escala, ¿no? Y entonces poder competir con un producto tecnológicamente competitivo, pero también un coste competitivo para que nuestros compradores pues, nos vean como una opción real, ¿no? Vale. Perfecto. Y ya para acabar, y creo que es un tema muy importante, a lo mejor en las tecnologías actuales, bueno, ya hay mucho, ¿vale? En Estados Unidos, en Asia, hay tecnologías emergentes ahora. ¿Cómo vamos ahí? O sea, ahí ¿todavía podemos competir? ¿Qué tenemos que hacer para estar en los puestos de cabeza en ese tipo de nuevas tecnologías que están emergiendo? Te voy a decir una cosa, no estamos tan mal en computación cuántica a nivel español. Estamos compitiendo. Nadie hasta ahora ha demostrado utilidad práctica de la computación cuántica y estamos todos luchando con conseguir algo que demuestre que nuestra tecnología es la válida.
Nuestro punto de vista, por ejemplo, ha sido desarrollar un chip totalmente diferente a lo que hay en el mercado. No tenemos moldes, no hay ninguna empresa pionera en computación cuántica que ha utilizado la misma tecnología, la misma construcción, y lo estamos haciendo aquí, desde España, con unos físicos excelentes, con talento de aquí, con talento de fuera, pero eso, no hemos perdido la carrera y estamos bastante avanzados. Lo que sí que necesitamos es que dentro de a nivel institucional se apueste por las tecnologías europeas, por tecnologías tanto emergentes como las ya existentes, para construir una soberanía tecnológica conjunta a través de aquí para poder, primero, acelerar la innovación, generar talento, que también es complicado, y además formar a los técnicos actuales a cómo poder utilizar estas tecnologías nuevas y cómo crear negocio a través de ahí, a partir del conocimiento que nos venga de las necesidades del mercado, que esto además viene, como un pez que se muerde la cola, proveyendo de infraestructura cuántica para que los usuarios puedan probar y puedan ver hasta dónde pueden alcanzar sus casos de uso utilizando estas tecnologías para después reportarnos a nosotros, al mundo cuántico en general, para poder mejorar nuestros productos. Pero sí, estamos compitiendo, no hemos perdido la carrera. Me alegro de oír eso, la verdad. Pues nada, solo me queda agradeceros la participación. Creo que ha sido un debate interesante y creo que, a ver, el hecho de que tengamos aquí todos los ponentes, como decía al principio, de los diferentes bloques fundacionales de un centro de datos, pues significa que tenemos el ecosistema y que debemos hablar entre nosotros para colaborar y hacer crecer este sistema. Vale, pues nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias por esta primera mesa redonda. Bien, les tengo que informar que ahora mismo va a dar comienzo esa segunda actividad paralela en la nube. Ya saben que a lo largo de la mañana de esta jornada tenemos diferentes mesas redondas también en otro espacio. Que me han contado esta mañana, por cierto, algo anecdótico. La nube es el cerebro de la ballena, porque estamos en una ballena que surge del agua. Caixaforum es como la cabeza de una ballena y hay diferentes espacios. Pues la nube es el cerebro de la ballena, así que si quieren ir a recorrer una ballena por dentro, también pueden asistir a esa mesa redonda como actividad paralela. Tiene un sugerente título que se llama Del laboratorio al mercado, cómo impulsar y financiar las empresas emergentes del sector de los semiconductores. Los integrantes de la mesa serán Mauro Chesteira, de Valencia Innovation Capital, responsable senior de emprendimiento tecnológico, Carmen Martínez, de ICMOL, Universidad de Valencia, responsable de transferencia tecnológica e innovación, e Israel Griol, de Ideas, Universidad Politécnica de Valencia, técnico senior y coordinador de STAR UPV. Bien, mientras tanto, nosotros seguimos aquí en el auditorio. Les recuerdo que tenemos un traductor simultáneo para que no se pierdan detalle tanto del inglés al español como del español al inglés, y tienen un QR que van a ver en su pantalla, en esta pantalla, que pueden ahora mismo enfocar con el teléfono móvil. Sin realización podemos poner el QR de traducción simultánea para que ahí lo tienen, para que puedan enfocar y no perder ningún detalle. Bien, continuamos aquí en el auditorio. Segunda mesa redonda. Tenemos 6 integrantes. Yo creo que es máximo aforo que podemos tener en este escenario. Esta mesa redonda, segunda sobre los centros de datos, hemos hablado en la primera sobre todo sobre los componentes, los semiconductores, y ahora vamos a hablar de las infraestructuras. The fact is that a data center is not just a room full of machines. It is a highly complex facility. It requires power, cooling and security, but it is also requires very precise planning to ensure that it can grow without becoming a problem for the local area. This is what the panelists I am about to introduce will be discussing. David Fernández, Head of Data Center at Amazon, Philip Ball, CEO of Estel, Sergio Riolobos, CEO of NXN Data, Fernando Aler, Strategic Account Executive at Multiverse, Ángel Álvarez, Business Director at Televes, and Albert Anglaril, Director of the Electronics Industry at Ametic. A round of applause for all of them. Vamos a hacer primero la foto. Un aplauso para ellos, claro que sí. Hacemos la foto primero. ¿No tenemos la fotógrafa? Pues luego, no, venga. Está ahí. Ahora sí, venga, así hacemos un poquito de ejercicio esta mañana.
Vamos a hacer la foto y así luego ya no interrumpimos. Gracias. Muy bien. Con tanta gente no os veo casi a los del final. Casi. Bueno, que sepáis que somos los que estamos entre el café. Es lo último que les queda a ellos antes del café, o sea que sin presión. Pero vamos a hacerlo dinámico. Sí que vamos a intercalar castellano e inglés, dado que Philippe no habla el español, ¿no? Bien, en primer lugar, bueno, bienvenidos a la segunda mesa de Data Centers. En esa venimos de una sesión totalmente centrada, ¿no?, en los componentes de semiconductores y hemos conocido, pues bueno, algunas de las tecnologías que están definiendo esta próxima generación, ¿no?, de capacidades digitales, diseño de chips, computación avanzada. Hablábamos también, ¿no?, de computación cuántica, etcétera. Pero claro, toda esta tecnología debe desplegarse, ¿no? Debe desplegarse y debe desplegarse a gran escala. Por ello, en esta segunda mesa, en esta segunda sesión, vamos a abordar de cómo desplegar, ¿no?, estos centros de datos. Claro, porque hoy resulta imposible, ¿no?, hablar de inteligencia artificial, de cloud, de computación de alto rendimiento, de soberanía tecnológica, ¿no?, sin hablar también de infraestructuras digitales. Y esa es una de las aportaciones que intentamos hacer desde Ametic, ¿no?, la voz de la industria digital, y que es reunir a toda la cadena de valor en un mismo espacio de colaboración, reflexión y propuestas. Bien, no me alargo más, y sí que lo que os pediría es un poco pues que os podáis presentar cada uno de vosotros, que veamos un poco cuáles son vuestras prioridades, en qué estáis trabajando, y un poco cómo veis, ¿no?, desde un punto de partida del debate, cómo veis la situación actual. ¿Vale? Empezamos por ti, David Fernández, Data Center Director de Amazon. Hola, buenos días a todo el mundo. Lo primero de todo, gracias por invitarnos y gracias a todo el mundo que está atendiendo en la sala. En mi caso, soy David Fernández, soy director de operaciones en los centros de datos de Amazon Web Services en España, y ahora mismo en lo que estamos trabajando es en la expansión de dicha infraestructura. Como algunos quizás conocéis, en el año 2022 lanzamos nuestros primeros centros de datos en España, y desde entonces hemos anunciado recientemente una inversión de 33.700 millones de euros, en la que vamos a expandir nuestra infraestructura en la región, y además también vamos a expandir en cuanto a provincias, yéndonos también a la provincia de Teruel y teniendo posiciones en las 3 provincias de Aragón. Muy bien. Philippe, yeah. Please give us a short overview about what are you doing from Estelle and what are your priorities. Sorry, Actually, I'm talking in English. There is a delay. We speak about latency. Yeah. All right, yeah. Still working. Okay, I'm Philippe Ball. Thank you very much to invite me to this Silicon Forum. I'm in the middle between the first panel of Data Center 1 and panel Data Center 2. We bring back sovereignty in Europe. As you know, for all the discussion we got here, you need to make the connectivity. And today, all the optical transceivers are manufactured mainly in Asia, 98%. That means we decided 2 years ago to bring back this technology in Europe, technology that we have before, 1990. And then to do that, we needed really to bring R&D in Europe, production line in Europe, supply chain in Europe. It's key, not be dependent on supply chain in US and in Asia. And last but not least, was also discussed in the previous data center, we need to be competitive. Okay? If we are not competitive, it will be very difficult for us having a product made in Europe to sustain the competition we get from the other country. In this direction, we have been building an R&D team in Stockholm, in Sweden. We have been building an R&D team in Malaga. We have been building a production line in Belgium since 2 years, mainly for dual use and cybersecurity. And since 1 year, we decided to bring a mega factory in the technology park of Malaga. We will be deployed next year, Q1, mainly for supercomputer and data center. That means that we are going to start building 800 gig and 1.6 terabit per second pluggable optics. That means for us, the reason to come to Spain was mainly the ecosystem. You know, there is a nice growing ecosystem where we need all these PIC, you know, all these components at the semiconductor level. And then I'm very happy that we can see this grow now in Spain. And the goal now is really to work as a team, as a consortium, first to come with a solution in Spain, and then to be supported by Europe also. Mm-hmm. Thank you, Philippe. Sergio,
Háblanos un poco de NXN Data. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la organización por invitarnos a formar parte de este fórum. N por N Data Center es una empresa valenciana. Una empresa valenciana que basa su negocio es operador de data centers. Es decir, nosotros estamos construyendo uno aquí, en Vara de Quart, estamos construyéndolo, pero estamos adquiriendo, expandiendo para montar una red aproximadamente de 10 data centers en Península Ibérica y sur de Europa. Ya tenemos lo que llamamos brownfield, alguno que ya está, voy a ir un poco despacio, perdón, algún brownfield que ya está construido y nosotros los adaptamos a nuestra estrategia. Nuestra estrategia es que ofrecemos servicios tanto de densidades normales como de alta densidad a empresas y administraciones públicas. Somos Data Centers Edge, Regional, y nosotros construimos o adquirimos, conectamos entre todos ellos, llenamos de clientes y operamos. Es decir, no estamos solo en la propia infraestructura, sino que el modelo de negocio es completo, 360, llegando a operar y soportar la carga de clientes que contratan con nosotros. Perfecto, muchas gracias. Fernando, Multiverse, cuéntanos qué hacéis vosotros en el mundo de los data centers. En Multiverse Computing, porque me han dicho que lo diga entero, que si no se confunde con no sé qué otra cosa. En Multiverse Computing estamos más en la capa digital. Lo que hacemos es hacer más óptimos los modelos de inteligencia artificial. Uno de los problemas que vamos a tratar en este panel es precisamente la sostenibilidad. Se ha tratado en el anterior el consumo de energía. Lo que nosotros hacemos es coger un gran modelo, bueno, grande o no tan grande, de inteligencia artificial y hacerlo como mínimo la mitad. En términos de memoria, la mitad en términos de consumo de energía, la mitad en términos de GPUs necesarias, o también lo optimizamos para llevarlo al edge, al edge más constreñido, ¿no? Puede ser drones, puede ser... Yo estoy en el sector de defensa, así que para mí son tanques, aviones, pero también puede ser cualquier otra cosa en cualquier otro sector, ¿no? Donde no hay capacidad de computación. Entonces, la segunda cosa que hacemos, aparte de comprimir estos modelos para hacerlo más eficiente y más sostenible a largo plazo, es optimizarlos para un caso de uso concreto. O sea, podemos reducir aún más el modelo si no lo dejamos tan generalista, sino que lo hacemos muy bueno en lo que tiene que hacer, que no siempre tiene que hacer de todo. Tenemos modelos enormes que son capaces de hacer poesía en portugués, pero nosotros no queremos hacer poesía en portugués, queremos que responda a un call center de Telefónica. Pues para eso le quitamos, hacemos una disección del cerebro, le quitamos todas las partes que no son útiles y nos quedamos con lo específico y le hacemos muy bueno en eso, con un tamaño mucho menor. Muy bien, gracias. Y last but not least, tenemos a Ángel de Televes. Cuéntanos, por favor. Hola, buenos días a todos. Y bueno, lo primero, agradecer a la organización habernos invitado y ofrecernos la posibilidad de estar en esta mesa redonda. Y bueno, pues acerca de Televes, comentaros que nosotros somos una compañía que lleva más de 60 años trabajando en soluciones de telecomunicaciones, tanto desde el punto de vista del diseño, el desarrollo y la fabricación propia totalmente verticalizado. Y bueno, seguramente muchos de vosotros conoceréis a Televes pues, por todo lo relacionado con la recepción y distribución de señales de televisión, pero la verdad es que aprovechando toda esa capacidad que tenemos a nivel de diseño y fabricación de microelectrónica, pues llevamos ya años trabajando en la parte relacionada con CPDs, es toda la parte de transporte óptico, porque al final, bueno, pues está claro que los chips generan valor trabajando juntos a millones, pero también es verdad que necesitamos un ecosistema que sea capaz de alimentarlos, de refrigerarlos y al final de conectarlos intra-data center, pero también es verdad que inter-data center. Y nosotros, bueno, pues en la parte de transporte óptico y especialmente en tecnologías de WDM es donde tenemos ahora mismo centrado nuestro primer punto de desarrollo, donde tenemos ya soluciones comercializadas. Y luego, pues bueno, como habíamos visto también ayer, estamos apostando pues, por promover una cátedra con la USC también en el campo de la microelectrónica. Y esto es un poco como introducción. Muy bien, muchas gracias a todos. Empezamos ya con el primer bloque y es data centers como nueva infraestructura estratégica, ¿no? Y ahí, sobre todo, para analizar cuál es el papel que puede desempeñar Europa y en particular España, ¿no?, en este nuevo mapa europeo de los centros de datos. Y ahí sí que con David, Amazon, ¿no?, me gustaría saber cuáles son actualmente los principales factores que determinan la elección de una región para nuevas inversiones en centros de datos, ¿no? Vosotros recientemente habéis hecho grandes inversiones y las que están por venir, ¿no?, aquí en España. Correcto.
Nosotros podríamos definir un poco que las inversiones en centros de datos se definen por 4 grandes puntos, ¿vale? El primero de todos es la disponibilidad y la fiabilidad de la energía, como se comentaba en la mesa anterior y como seguramente hablaremos más en esta mesa. Los centros de datos son grandes consumidores de energía y al final esa disponibilidad y fiabilidad es muy importante. En el caso de España, como sabéis, tenemos una gran producción tanto de solar como de eólica. ¿Me seguís oyendo? Ahora sí. Tenemos una gran producción tanto de solar como de eólica y, por lo tanto, es un lugar perfecto debido a la disponibilidad de estas energías renovables. El segundo punto es la disponibilidad de suelo, que también es otra cosa que España tiene, y la posibilidad de todo lo relacionado con la agilidad de los permisos para adquirir ese suelo. El tercero es la conectividad, en la que mis compañeros probablemente entrarán en más detalle y, como sabéis, España es una gran conexión con el resto de continentes, tenemos mucha conectividad gracias a los cables submarinos y al resto, y podemos conectar fácilmente con África, con América y con Asia. Y por cuarto, el talento. Y España es un gran productor de talento, tanto en los colegios de FP, de estudios profesionales, como en las universidades. Por lo tanto, España viene a ser como el conjunto perfecto para situar centros de datos. Actualmente tenéis 6 centros de datos. Correcto. ¿Y tenéis previsto...? Sí, en el último anuncio que hemos anunciado sobre inversión de centros de datos en España, como decía antes, 33.700 millones de euros para unos 30 centros de datos de aquí al 2035. Una buena apuesta, la verdad. ¿En English or in Spanish? In English? Yeah, English, please. From a systems integrations perspective, yeah, how important is access to semiconductors components designed or manufactured in Europe when building new data centers? And how far are we becoming to be truly independent? Yeah, it's mainly what I said at the beginning. It's our goal is to use a supply chain, a European supply chain. That means I think so with ArcChip 1 and the fact that Photonics 21 has been working very well on the optical side. I think so that today we have what we need in terms of the optical components, in terms of peak and laser in Europe. Okay, sure, everybody have to scale up, no, in terms of volume, but we have no concrete different manufacturer who can support us in Europe. The missing point today is really still on the electronic side. Okay, we were speaking about DSP. Today, I will say we don't have our independency about DSP. That means all the production is done at TSMC with mainly American designer. And the same specifically in my field, if I look after TIA on driver, is the same. I'm totally dependent of American companies. That means that there's still a work to be done, okay, to get our dependency. The issue we have today, that's as in the previous panel was said, that the US is a bit ahead on us, okay, in terms of the bit rate. And today, US is already deploying 1.6 terabits, where in Europe we are deploying 800 gigabits. That means that the complexity is to find components who allow us not to be too late, because if I have Amazon coming and investing here in Europe, they would like to have the latest technology they deploy in the United States, 1.6 terabit. Meanwhile, in Europe today it's on 800 gig. Then it's a very complex, because as you know, when moving from designing innovation to industrialization, you don't develop a production line in 3 months. It's impossible. Then you have to already know what you will do in the next 2 years in terms of your technology, because it's very expensive to be competitive. You need to use automatization. And it's all the complexity. But I think so today, we are ready to take this challenge, okay? We have a lot of companies in Europe who are willing to take the challenge also. Then I think so that we will be able to support data center in Europe. I think so more edge cloud data center, because the AI giga data center will use the latest technology in terms of transmission, connectivity, where perhaps we will be a bit delayed because we don't have access to this technology, because we are a small player compared to the 4 big guys in the United States, and they will not give us the opportunity to buy the volume we need to produce in Europe, and this is the way they will lock us to be a bit behind. Yeah. Thank you so much. Y Ángel, desde la perspectiva de la conectividad, ¿cómo veis ese Sí, bueno, pues retomando un poco lo que comentaba David, está claro que España la competitividad geográfica la tiene. De hecho, esto es como el sol.
Afortunadamente lo tenemos desde ese punto de vista y desde, pues, como entrada de todos los cables submarinos, de hecho todos los que existen, tanto de América como de África e incluso de Asia. Luego tenemos, evidentemente, también todo lo que es capacidad de suelo y capacidad energética. Y al final, un poco en línea con lo que está comentando Philippe, de lo que se trata es de si somos capaces de aprovechar esa atracción, realmente de aprovecharla también desde el punto de vista de, de las vulnerabilidades de la cadena de suministro, en el sentido de que si somos capaces de rodear tecnológicamente todas esas capacidades que tenemos. Y al final se trata de decidir si queremos ser, pues quedarnos siendo un líder geográfico o queremos ser un líder tecnológico. Y para ser un líder tecnológico, pues al final, lo comentaba un poco también antes el representante de OpenChip, también necesitamos que ese ecosistema confíe en la industria local y en la producción europea, ¿no? Eso es un tema que es esencial. Evidentemente, tenemos que ser competitivos. Los productores de fabricantes de chips tienen que, pues al final, suministrarnos, aprovisionarnos de soluciones que sean tecnológicamente, pues, top of the line y que sean también competitivas, por supuesto, pero al final también hay una componente de confianza que, bueno, yo reclamo también aquí de todos los que estamos y los que estáis y los que nos están escuchando. Por supuesto, crear ese ecosistema, esa colaboración fundamental y desde METIC intentamos impulsarlo y tú también lo has dicho, evidentemente tenemos que ser competitivos, lo suficientemente competitivos para jugar esa partida, ¿no? Voy contigo ahora, Sergio, y es que la seguridad es un aspecto crítico para los centros de datos, ¿verdad? Especialmente en los temas relacionados con defensa. ¿Qué medidas están implementando actualmente para garantizar esa seguridad y soberanía en los datos, ¿no? ¿Y qué podemos esperar en el futuro por las amenazas que vendrán, ya no solo por la IA, sino, por ejemplo, en este entorno de computación cuántica, o si hay algo que debería hacerse, ¿no?, en ese despliegue de la infraestructura para acometer estos retos? Pues yo casi que os tomaría la palabra y añadiría algunos parámetros que nosotros tenemos en cuenta a la hora de incluso seleccionar una ubicación, porque para nosotros hay determinados niveles de riesgo, evidentemente inundaciones, riesgos sísmicos, etcétera. Hay otros que tienen que ver más con cercanía a otras instalaciones, etcétera. Pero desde luego esa seguridad comienza en el diseño, el propio diseño. Es decir, no solo la ubicación, sino dotarlos de redundancia, potencia eléctrica. Muchas veces estamos hablando, oye, necesitamos que esté conectado a una subestación, un barrio de una ciudad, otra subestación. Es posible que los necesitemos también para este tipo de sectores en modo activo-activo, que existen algunos. Nosotros tenemos algunos de nuestros data centers bunkerizados, etcétera, etcétera. Lo que sí que es cierto es que esto tiene que empezar desde el propio diseño. Si no, es imposible que seas capaz de modularizar y construir aquello que te estás pidiendo. Un data center es una infraestructura que tiene una parte que tiene que asegurar la seguridad física, lógica y, evidentemente, perimetral, pero la digital es muy importante, lo estamos comentando ahora, ¿no? Desde la IA ofensiva hasta cualquier tipo de ciberataques automatizados, computación cuántica, como muy bien decís, pues para eso también hay que estar preparados, muy preparados. Y también os digo, lo meto aquí porque a mí me interesa muchísimo, pero forma parte de ese ecosistema de infraestructuras de data center, la gestión muy profesionalizada del talento, ¿vale? Y pensemos una cosa, los data centers sí, nosotros tenemos magníficas universidades y tenemos unos egresados de las universitarios fantásticos, pero un data center tiene una parte de MEP, lo que llamamos mecánico, eléctrico, climatización, etcétera, etcétera, que es base también, igual que los microprocesadores son motor, también la parte MEP es motor. Y yo siempre he reivindicado la figura del aprendiz y os tengo que decir que también, justamente en esta industria, basarnos y agregar a los grados profesionales es algo que también tenemos que incluir para asegurar que el ecosistema es completo. Perfecto. Oye, Fernando, introduzco ya contigo el siguiente apartado, ¿no?, que es el de la IA y ese crecimiento exponencial, ¿no?, de la demanda computacional. Y primero es para saber si estamos preparados, ¿no?, para este incremento, para esta demanda, ¿no?, esta capacidad computacional que generará, ¿no?, la IA y en los próximos años, y sobre todo, qué nuevas necesidades computacionales estáis observando en vuestros clientes, ¿no?, desde vuestra perspectiva. Bueno, pues lo de si estamos preparados,
No creo que tenga yo la respuesta, más bien habría que preguntarlo por aquí. El crecimiento va a ser, se prevé exponencial, estamos adoptándola, parece que rápido, pero se va a adoptar mucho más rápido. Yo lo estoy viendo con nuestros clientes, como preguntabas, que muchos están en estados de prueba de concepto o pequeños despliegues, pero que en el momento que eso tenga éxito empiezan a escalar. Y cuando empiezan a escalar, empiezan a necesitar mucha más energía, mucha más capacidad de cómputo y mucho más dinero, porque también es muy caro. Ahí es donde nosotros podemos ayudarles reduciendo a la mitad sus costes en general, reduciendo el coste de infraestructura, de energía y demás. Entonces, nosotros, es una cosa curiosa porque cuando yo entré en esta empresa, que no hace mucho, hace 8 meses, yo pensaba que los fabricantes de chips nos iban a odiar. Y resulta que no, el problema es tan grande que los fabricantes de chips también tienen interés en que esto sea un negocio sostenible y que sea viable y que se pueda ir cubriendo la demanda. Y nosotros ahí podemos ayudar, reduciendo a la mitad toda esa capacidad y retrasando un poco la ola de necesidad de computación y de energía. Entonces, al final, resulta que con los fabricantes de chips, proveedores de servicios y centros de datos, tenemos una excelente relación porque es una simbiosis. Para hacer que esto no sea un crecimiento exponencial de muy poco tiempo que acabe colapsando, sino que podamos hacerlo más sostenible y un crecimiento a lo largo del tiempo. David, estamos preparados y cómo esta IA, ¿no?, está modificando el diseño y la operación de los centros de datos de nueva generación. Sí, la IA yo creo que sí estamos preparados, que por supuesto es una nueva tecnología y que por supuesto tendremos que adaptarnos a cómo esa tecnología avanza y cómo esa tecnología se transforma. Y de la manera que esta tecnología está transformando los centros de datos en específico es mediante 2 puntos. El primero de ello en cuanto a todas las necesidades del centro de datos. ¿Por qué? Como comentaban en la mesa anterior, las necesidades energéticas y la densidad de estos racks son mucho mayores, por lo tanto hay que adaptar toda la distribución de energía del centro de datos para esos racks. Luego, el otro gran punto dentro de un centro de datos es la refrigeración. Al ser racks más densos, se concentra más la energía en el mismo punto y por lo tanto hay que disiparla de manera más eficiente. Hay tecnologías, por ejemplo, de refrigeración líquida que ahora se están explorando mucho más porque llegamos a las limitaciones de la refrigeración por aire. Y, por supuesto, todo el tema de las redes y el ancho de banda, que también comentaban antes con las distintas soluciones de ópticas y de distribución de información. Por otra parte, la IA también sirve como herramienta operativa. Estamos utilizando la IA como herramienta para mejorar esa eficiencia de los centros de datos, realizar estudios de las distintas cargas del centro de datos y iterar en nuestras soluciones y diseños para mejorarlos con el tiempo gracias a la posibilidad de que la IA estudie una gran cantidad de datos que, como te puedes imaginar, son los que generan un centro de datos. Y luego también esa IA también ayuda a las industrias que nos rodean y que tienen un impacto en los mismos factores que los centros de datos. Un buen ejemplo de eso, por ejemplo, podría ser un proyecto que hemos hecho recientemente en 2 regiones muy cercanas a nuestros centros de datos, en la que hemos colaborado con 430 agricultores instalando soluciones de detección de lluvia y análisis por IA del estado del suelo. Hemos podido reducir su impacto hídrico para no regar cuando no hace falta. Entonces, esa contribución, aunque no es directa con el centro de datos, sí que compensa el uso de agua del centro de datos reduciendo el impacto hídrico de otras industrias. Perfecto, muchas gracias. Philip, what are the main challenges? Okay. What are the main challenges facing the data center interconnection infrastructures? Yeah, for us, as you said previously, energy is a major issue. Okay, that means in the sense that when we design new optical solution, we need really to look where we want to position ourselves. You know, today you have the scale up, the scale out, the scale across. I don't think so that we have the shoulder to play at the scale up because it's a huge volume. You know, next year AI is a $1 trillion investment, and this $1 trillion investment is 5% based on optics with $50 billion. That means that I think so with the 4 big players in US, they will take care about co-package optics. But we are more looking on the scale out because I was a few days ago with Intel, and on co-package optics today, they can go only up to 100 meters. That means we still have some lifetime in front of us for the scale out, and for sure the scale across, you know, where we need all this interconnectivity between data center is where we are going to play. But I think so the way we can also work on this
energy situation, it's by using all, I would say, the latest technology we can offer. Because as I told you today, major products are manufactured in Asia. They still use very old way of building the transceivers. I can tell you with the technology we're using today, meanwhile on pluggable optics, we are able to design pluggable optics for supercomputer at 10 picojoule per bit, which is very low. And it's done here in Europe, using supply chain in the European, in Europe. That means that we can do the job, okay? But it's clear with the density of AI, the growth of AI, for me, energy is a major challenge, and it's where I think so in the future. Today we are still on EOE, okay, optical, electrical, optical. I think so the whole optical solution will be the solution. I say the near future, I don't know for the long future. As you know, in this technology, every 2 years, everything is changing. If you listen news every month, there is new solution coming at the optical level, You move from co-package optic, you move to NPO, you move to XPO. It's crazy, It's really a jungle in nowadays, okay? But there is a jungle because it's driven by 4 major in the United States who decide what they want. And I think so where Europe has to position himself, by having its own solution, not just following in the jungle and try to be really realistic and see where we can position ourselves. And linking this with energy efficiency and sustainability, what innovations are emerging in terms of energy efficiency within connectivity infrastructure? It's for me again? For you again. Oh, sorry, I was putting the notes. Could you repeat the question? I mean, linking it with the next topic, energy efficiency and sustainability, what innovations are emerging in terms of energy efficiency within connectivity infrastructure? Yeah, as I said, the solution for us is to move all optical. I think so by moving all optical, okay, you will reuse again. An all-optical approach, right? An all-optical approach. That means I don't want to be too deep, but you will be on glass interposer with waveguide inside your glass interposer. You will move on 3D chiplet solution, okay? This allows you to reduce the size, to reduce the latency, and to reduce the power consumption, okay? But this will have a limitation. I think so after the job has to be done by the guy behind, with the prompt, with the language, to optimize all this together to allow us to reduce the power consumption. But I think so also by coming with edge cloud data center, this will help also because today everything is done in this AI giga data center, who has to collect everything and to reply to all the prompt, That means it's using a huge amount of energy that can be reduced by after deploying edge cloud data center. Okay. Sí, yo te iba a decir que desde el punto de vista, bueno, evidentemente de las necesidades de throughput, eso es una evidencia. Está claro que nosotros lo estamos viviendo y viendo, no solo porque la adopción y el número de usuarios de IA, de computación avanzada, de la nube está creciendo, sino también porque los casos de uso de la misma manera y lo estamos viendo en las necesidades de los clientes. O sea, hasta ahora nosotros habíamos trabajado soluciones de WDM de 100 y 400 gigas, ya tenemos en roadmap hasta 1,2 teras y lo estamos viendo. Pero en cuanto a lo que sí estamos preparados desde el punto de vista de las redes de fibra, yo diría con David que España es uno de los países europeos y a nivel mundial con una red de fibra óptica más densificada y probablemente ha tenido mucho que ver, y esto lo linko con las leyes de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, las ICTs, donde realmente al final esa demanda ha llegado a todos los usuarios, desde todos los usuarios finales, y ha obligado pues, a construir esas redes que a día de hoy pues hacen que España esté totalmente preparada para todo el reglamento Gigabit Ethernet y todas estas situaciones que tenemos hoy en día. Pero lo más importante es que desde el punto de vista de los data centers esa conectividad está. O sea, realmente está. Y las tecnologías, efectivamente, toda la parte de WDM, todo lo que está avanzando, pues puede ayudar claramente a explotarlas bien. Y sobre todo, también enlazando con la parte de sostenibilidad, esa conectividad permite, bueno, pues al final, emplazar los centros allá donde esté la disponibilidad energética y también el suelo y la capacidad de climatización, lo cual es un elemento también muy importante y clave desde nuestro punto de vista. Claro. Y Sergio, desde tu punto de vista, ¿no? ¿Qué papel desempeñarán entonces las nuevas tecnologías de refrigeración? ¿Cómo puede contribuir, ¿no? la industria tecnológica a mejorar la sostenibilidad de estas infraestructuras? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva?
Perdona, es que no te he escuchado bien. ¿Puedes repetir la Sí, pregunta? no, entrando en hablando ahora de la parte de energía, de sostenibilidad, ¿no? De eficiencia, desde tu punto de vista, ¿no? ¿Qué papel desempeñarán las nuevas tecnologías de refrigeración, por ejemplo, en todo este ámbito? ¿Cómo puede contribuir esta industria tecnológica, ¿no? en mejorar la sostenibilidad de estas infraestructuras? Fenomenal. Bueno, yo también particularizo un poco a nuestro caso, pero después pues esas tecnologías veremos que son aplicables a todo modelo. Nosotros, desde el punto de vista de sostenibilidad, todos nuestros centros de datos son consumo de agua cero, es decir, están basados en circuitos cerrados de agua que llenas una vez y ya está. Esa, para nosotros es fundamental, forma parte de nuestro posicionamiento y también totalmente sostenibles. Cuando estamos hablando ya de cargas de alta densidad, como supone todo lo que viene, nosotros siempre los diseñamos de forma híbrida, de tal forma que algunos módulos los dedicamos a esos tipos estándares que las administraciones públicas y las empresas requieren hoy en día, y en otro caso sí que para otros módulos los diseñamos híbridos. Híbridos quiere decir con sistemas y tecnologías de refrigeración que pueden ser desde los patch panels de intercambio de calor hasta perfectamente refrigeración líquida, liquid cooling o incluso tecnologías inmersivas. Es decir, cada uno de esos módulos ya los tenemos preparados para eso. Es cierto que las necesidades que nos están solicitando, que ya ofrecen los procesadores, pues las CPUs y la capacidad de cómputo son tremendos, pero bueno, nos tenemos que saber adaptar y existen tecnologías muy preparadas y que continuamente están en continua evolución para poder dar buena solución a todas ellas. Perfecto. Y ahora una pregunta para todos, ¿no? Os pido también brevedad. ¿Cómo puede España capturar una mayor parte del valor económico e industrial asociado al crecimiento de los centros de datos? ¿Y dónde creéis que vamos a estar, ¿no? En 5 o 10 años? Si quieres, David, empezamos por ti. Sí, yo creo que ya estamos capturando un gran porcentaje de esa inversión. Creo que nuestro ejemplo, por ejemplo, ya está demostrando esa captura. Creo que también es muy importante capturar la cadena de valor, es decir, no solo queremos la infraestructura, sino toda la tecnología y toda la industria que está alrededor del centro de datos. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a Aragón en el año 2022, dijimos que esperábamos que se crease un hub de tecnología alrededor de esa región debido a la implantación nuestra de los centros de datos. Hemos pasado 4 años, no hemos pasado esos 10, pero hemos pasado 4 y ya estamos viendo eso. Hemos visto cómo empresas, por ejemplo, que utilizan AWS como servicios, como puede ser Iberus, ha incrementado su plantilla en la región. Hemos visto cómo empresas como puede ser un Levitech o un Alan Commissioning han crecido desde ser pequeños implementadores a grandes implementadores especializados en la industria del centro de datos y así con toda la cadena de suministro. Nosotros, por ejemplo, hemos también anunciado recientemente una inversión en la cadena de suministro de los propios racks, es decir, tanto la reparación como la construcción de racks en Aragón para nuestros propios centros de datos. Entonces, ahí es donde está el valor añadido. Yo creo que ahí es donde se captura el valor real, es capturar, por supuesto, la industria del centro de datos, pero también capturar toda la cadena de valor desde el principio hasta el final. Creo que conecta muy bien con todo el tema de los semiconductores y los chips, en el sentido de que no es solamente centrarse en el chip, sino en toda la cadena de valor. I'm sorry. Sí, es correcto. Yo diría. It was an open question, Philip. It was an open question for all the participants. I mean, how can Spain capture a greater share of the economic and industrial value associated with the data centers growth, and where do you see Spain or Europe in the next 5-10 years? I think so today, with all the RTO we have, with all the development we have been done, today, I say perhaps we are a bit delayed on the technology, but we are already working on 400 gig per lane. It was in the previous panel, I think so what we have to do, I know on my side, I've been working on Lab to Fab at GPU. We work already on 3.2, 6.4, and 25.6 terabit per second, And I'm really sure that if we use the new technology that we are bringing, that I say today we have more advanced technology available, and I speak about innovation here, I don't speak about industrialization yet, but I think so we have the tools to be in advance to United States and Asia in terms of technology. We just need to be sure that we work together, as a team, as a consortium, to be sure that we define what we want to reach
as Spain and as a European country in the next 5 years, because you cannot develop this in 12 months. It's impossible, you know. But I think so. We are fitting now in the right spot, you know. But we have to look in the next 5 years. Where do we want to be in 5 and 10 years to be ready with the technology? Then we are not anymore a follower, but we are the first one to come with the new technology, which is totally disruptive to what is existing in the market in US or in China. It's what the Chinese are doing now. They try to come with disruptive solutions. You've seen the last news from DeepSeek with the Huawei chip, okay, to avoid NVIDIA. Then we have to play the same game, you know, and try to find our own way at the European level. And in Spain, with the ecosystem we are building, I think we have all the tools to go in this direction. Yeah. Right. Muy rápido. Desde mi punto de vista, con las virtudes que tenemos en este país y en esta zona, habéis hablado todos, desde el despliegue de fibra óptica, posición geográfica, acceso a energía, etcétera, etcétera. Tenemos todos los puntos para ser uno de los principales hubs de centros de datos a nivel europeo. También os diría una cosa. No olvidemos que para conseguir todo eso también es necesaria la aceptación social. Es decir, hay que ser amable con el entorno, con esos ecosistemas que podemos creer, y esto hay que contarlo. Es decir, o sea, mucha gente está hablando de centros de datos, no centros de datos. El tema es, los centros de datos son absolutamente necesarios, nos podemos posicionar de forma fantástica, y esto hay que contarlo, hacerlo público, porque justamente está aportando y va a aportar mucho más a la sociedad como tal. ¿Cómo lo veo yo? Pues absolutamente un hub fundamental para conectar tanto África con Europa, Mediterráneo y transatlántico. Así de claro. Bueno, pues como ya me han quitado la mitad de lo que iba a decir, desde el punto de vista geográfico está todo claro, pero otro punto de vista por el que podemos capturar valor. Como ya han dicho también mis compañeros, capturar el talento o tener el talento es una parte importante, y verticalizar lo máximo posible, ¿no? Capturar más partes de la cadena de valor, no solo el data center, sino incluso no solo la compresión, optimización de modelos como nosotros, también hacer modelos fundacionales, que en España, por ejemplo, todavía no se hacen, nosotros vamos a hacer el primero, dar servicios a los usuarios de administraciones públicas y demás, y internacionalizar. Y tenemos, aparte de la parte geográfica, otra parte muy buena, que es el sol y un país amable con buena comida. Y eso nos permite captar talento también de fuera, que es una palanca sobre la que podemos crecer mucho. En Multiverse Computing tenemos gente de 45 países. Somos 500 personas y tenemos 45 países. Un entorno multicultural, con gente que ha venido a vivir, que se me ha olvidado decirlo, pero la sede está en San Sebastián, de todo el mundo, es algo que demuestra que se puede traer talento, además del que creamos aquí, que puede llegar a ser insuficiente si tenemos suerte y capturamos suficiente, también podemos traer talento de fuera. Bueno, pues a mí me queda poco por añadir, pero sí que voy a añadir algo. Recogiendo todo lo que han comentado, y también ayer uno de los ponentes hablaba de esto como una maratón. Nosotros lo vemos más bien como una carrera de relevos, donde desde las empresas Tier 1 hasta las pymes, los centros de investigación, la universidad, los institutos de FP, las administraciones, todos tienen que debemos entrenar juntos, entrenar como equipo, ganaremos como equipo, como Europa, y en este sentido, al final, pero cada uno tiene que hacer su tramo de la carrera. Esto es un tema muy importante, y luego te voy a atender aquí al ver una percha, está la figura del entrenador. Yo creo que también es importante que haya elementos capaces de unificar pues las voces del sector, y yo creo que aquí, bueno, pues desde AMETIC, especialmente la Comisión de Industria Electrónica, pues está haciendo una gran labor, y me gustaría efectivamente pues también reconocéroslo en ese sentido. Pues muchas gracias, Ángel. Oye, y ya como estamos fuera de tiempo, solo en una frase para terminar, si pudierais trasladar una única petición a las administraciones públicas para acelerar el desarrollo del sector, ¿cuál sería? En una frase. Y si quieres empezamos por ti, Ángel, para que, bien, pues, para que nos dejéis. Perfecto. Siendo rápido, lo que necesitamos de las administraciones es seguridad jurídica, un marco regulatorio claro. Un ejemplo, pues lo puse antes con las leyes de ICT. Y a partir de ahí, políticas claras y coordinadas para realmente utilizar los recursos
de la mejor manera posible. Está claro que en las manos de la Administración está la disponibilización energética, está la disponibilización de suelo y está, que se ha repetido muchísimas veces, también la disponibilidad de conectividad, pero se ha repetido muchísimas veces en este fórum, la simplificación y la agilización de todas las gestiones administrativas. Eso es un tema fundamental para ser capaces de desarrollar los centros de datos a la velocidad que necesitamos. Fernando, en una frase. Bueno, muy breve. Ya el camino está marcado, es la soberanía europea, independizarnos o reducir dependencias, como decía Jean-Luc, que igual es más apropiado de otros países. Y ahora se trata de acelerar en esa dirección y garantizar, que también lo dijo Jean-Luc, me pareció muy interesante su ponencia, garantizar la competitividad, porque no podemos competir con unas restricciones a la inteligencia artificial muy duras en Europa sin garantizar que las cumplan los que nos proveen los servicios desde otros países. Yes. Yo les pediría planificación y agilidad. Exigentes, sí, por supuesto, pero que a los que invertimos o a los que invierten en estas infraestructuras nos permitan cumplir los business case. Ya sabemos que esto es muy intensivo en CAPEX, pero desde luego necesitamos. Y esto no implica solo energía, implica, como estabais comentando, energía, urbanismo, telecomunicaciones, industria y digitalización. Perfecto. Philip. Yeah, for me, I would say I'm just bringing back industrialization, and sovereignty. What is the most important is how to protect the people who really make the step to bring back industrialization and sovereignty in Europe. Because today, as Valeo was telling this morning, okay, we work 5 days per week, other people work 6.5. There is a lot of subvention in some countries in Asia that we don't have in Europe. And then somewhere we have to protect the effort we are making here in Europe, for all the work we are doing. And I think so this has to be done first at the national countries level and then be supported by the European Commission also to be sure that the time and the money we spend is not used less in 3 or 5 years. Great, thank you. Y por añadir algo distinto a mis compañeros, yo creo que un cuello de botella que sí que tenemos no es en la disponibilidad de energía o en la producción de energía, sino en el transporte y la distribución de esa energía. Creo que los plazos administrativos tienen que mejorar y creo que la colaboración público-privada en ese aspecto es clave. Vale. Muy bien, muchas gracias a todos. Yo tenía aquí apuntadas unas notas, ¿no? para cerrar, sobre todo entre las dos mesas que hemos estado hablando esta mañana de data centers, ¿no? Donde cada vez más vemos la realidad de que estamos hablando de semiconductores, pero estamos hablando de IA, estamos hablando de computación cuántica, estamos hablando de cloud, ¿no? Y todo forma parte de una misma realidad, ¿no? Que es esa cadena de valor estratégica que son los data centers, ¿no? Ahí, pues bueno, también entra el talento, conectividad, capacidades industriales, etcétera. No volveré a repetir porque creo que lo habéis definido todo muy bien, pero sí que me gustaría enfatizar, ¿no? que al final en España ya disponemos de varias piezas clave de este puzzle que son los data centers y que creo que se trata ahora de encajar esas piezas para hacer ese puzzle lo más eficiente y eficaz posible, y en eso creo que estamos todos, ¿no? Muchas gracias una vez más, muchas gracias al Valencia Silicon Forum por habernos dado esta oportunidad, muchas gracias a vosotros por compartir vuestra visión con la audiencia y nada, dejamos ya a la gente que se vaya a tomar el café. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Pues sí, nos vamos a hacer un descanso para tomar un café. Lo dije ayer, lo repito hoy. No es una pausa cualquiera, forma parte del programa. Aquí se comparten ideas, se conectan ideas, abajo se conectan personas. Y nunca se sabe lo que puede surgir de una conversación rápida, una sinergia, una colaboración. Así que disfruten de café, que hagan mucho networking. Nos vemos en media hora. Gracias. Gracias.
¿Qué tal? ¿Qué tal ese café? ¿Bien? ¿Sí? Por ahí dedos arriba me dicen. Bien, han conectado.
Nos queda todavía la comida networking, ¿eh? O sea, que si no les ha dado tiempo, yo recuerdo que algunas veces a los cafés me llevaba listado de personas a las que quería conocer y iba tachando, ¿no? Y si no me daba tiempo, pues aprovechaba la comida. Así que todavía tenemos la comida por si tienen ahí alguna persona a la que quieren conocer, acercarse, que quieran saludar y conectar con ella, pues tienen todavía tiempo. Bien, arrancamos la segunda mitad de esta mañana, de esta jornada, con un tema importante y vamos a poner el foco y aterrizarlo, el debate europeo en nuestro país. Si ayer hablábamos de Europa, pues hoy vamos a cerrar poquito a poco ese foco y vamos a hablar de España. ¿Qué papel puede jugar España en este nuevo mapa de los semiconductores? ¿Qué oportunidades se le pueden abrir? ¿Cómo podemos llegar a crecer más, ¿no? Porque recordemos que estamos hablando mucho de esa ley europea, el marco europeo, European Act 2.0, pero eso no se juega en Bruselas solamente. Se juega en todos los países que sean capaces de generar proyectos y de atraer inversión. Así que vamos a hablar de todo esto con nuestro siguiente experto que llega a este escenario. Él es Javier Ponce, director general de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica. Un aplauso para él. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, bueno, lo de experto yo creo que es demasiado. No me atrevo a nombrarme experto. Soy experto en gestión de administración, pero no en semiconductores. En su día trabajé en microelectrónica, pero ahora mismo no estoy. Aunque intento ponerme al día, la verdad es que cada vez lo habéis complicado muchísimo, en general en el sector. Ahora te cuesta una barbaridad. Estaba hablando con una persona en el café, ahora comentaré algo de lo que estaba comentando con él, ¿no? Quería ver un poco cuáles son las intimidades del NV-Link y, bueno, pues ya me ha contado un poco algunas de las intimidades del NV-Link, que ahora está muy de moda en el mercado. Me habéis puesto una presentación vinculada a la Chip Act 2.0 y yo creo que ayer nos han debido de actualizar puntualmente sobre la evolución de la misma. Yo os voy a, para no repetir demasiado, voy a pasar rápido algunas de las transparencias para aquellos que no estuvisteis. Un poco ubicaros cuáles son lo que queremos novedades o singularidades de la iniciativa europea y algunos comentarios últimos sobre un preposicionamiento. Digo pre porque ya sabéis que la tramitación es relativamente larga y podrá tener algunas modificaciones, aunque no creo que sean excesivas, pero algunas pueden tenerlas. Y en medio, si me dejáis, pues os iré dando algunas opiniones sobre el posicionamiento que estamos intentando establecer desde la SED y desde el Ministerio de Transformación Digital en todo lo relativo al mundo de los semiconductores. Creo que hemos hecho un ejercicio, no sé si de luego hemos hecho un esfuerzo, no sé si el ejercicio realmente ha podido abarcar una amplitud suficiente. Nos quedan muchos huecos en la cadena de valor. Nos queda el gran hueco industrial, que no hay forma hoy de cubrirlo, pero no en España, en ningún país de la Unión Europea prácticamente, porque la iniciativa alemana va bastante más retrasada de lo que estaba previsto y está costando un triunfo el incorporar la capacidad productiva, ¿no? Bueno, pues para ir rápidamente sobre la Chip Act 2.0, aquí tenéis un poco las 4 líneas un poco, que yo destacaría. Mejora las condiciones marco en cuanto a la tramitación rápida de permisos, hay que tratar de reducir la escasez de personal cualificado. Este es un punto para mí considerable y crítico y quiero llamar la atención sobre el esfuerzo que se ha hecho en este país en los últimos años para la generación de talento en este sector, que era un sector que prácticamente, desde el punto de vista industrial, era muy reducido en España. Sin embargo, en los últimos años hemos, creo, a través de impulso público y el inestimable esfuerzo también de las universidades españolas, creo que se ha conseguido un reconocimiento a nivel internacional. De hecho, hay muchas empresas, no sé si habéis tenido oportunidad, pero muchas empresas extranjeras que se quieren instalar aquí precisamente por este efecto. Entonces, lo que sí me gustaría es que este efecto que creo que hemos conseguido de arrastre y de generación de eco a nivel internacional no lo vayamos a convertir al revés. Es decir, que ahora generamos talento, pero no tenemos capacidad de absorberlo y acaba saliendo fuera otra vez, que es la historia que ya nos ha pasado en muchos sectores, ¿no? Entonces, creo que aquí, y alguna vez lo habréis oído, creo que hay que hacer un esfuerzo para establecer colaboraciones con entornos
que nos puedan proveer de talento. Está muy bien ir a centros de excelencia magníficos, reconocidos a nivel internacional, pero no olvidéis que la escasez de ingenieros y de mano de obra cualificada en este sector está empezando ya a ocurrir en España. Entonces, o generamos capacidad suficiente de atraer talento aquí, es decir, de estudiantes que quieran movilizarse hacia España, o vamos a tener el mismo problema que están teniendo otros grandes países para atraer este talento. Entonces, importante aprovechar el ámbito cultural español, porque ya hay algún centro de excelencia español que lo ha hecho muy bien. Tiene unos acuerdos magníficos y se trae alrededor de 150 personas de ese entorno sin ningún problema todos los años, para este sector. Entonces, por favor, intentemos ver lo que está funcionando y cómo podemos generar esa capacidad. De hecho, reflexionaremos sobre esto para ver si podemos, de alguna manera, impulsarlo desde la Administración, ¿vale? Es decir, generar capacidad de atracción de entornos de estudiantes, doctorados, que puedan venir aquí a trabajar en el entorno de los semiconductores, ya sea en entorno científico, entorno industrial, pero va a haber una necesidad relativamente fuerte de este tipo de personas, ¿no? Mirar el Instituto de Empresa, mirar a ver el volumen de estudiantes del Instituto de Empresa y cuál es la procedencia, mirar las incorporaciones en el BSC anuales, de dónde proceden esas incorporaciones, y no estoy hablando de centros que no tengan un reconocimiento internacional, estoy hablando de entidades que tienen reconocido prestigio en cada una de las especialidades que manejan, ¿no? Entonces, esto trabajemos todos un poco en la misma línea, porque si no, si seguimos impulsando que generamos excelencia y se sale fuera, no nos va a valer de nada en el futuro. Bueno, hace un énfasis en el tema de las regiones. Yo soy un poquito escéptico con esto, me vais a perdonar, porque este tema de las regiones en la Unión Europea es un recurrente que acaba en muchos comités, en muchas actividades, pero luego ponernos de acuerdo, si ya entre los 27 cuesta un triunfo, pues como encima hables de regiones, pues ya estamos multiplicando por 2, 3, hasta 5, ¿no? Entonces, este tema habrá que verlo con cautela un poco cómo se articula y se estructura. La parte de impulsar la demanda europea me parece una muy buena idea. Comentaba ahora en una pequeña grabación que me han hecho arriba, aquí tendríamos que tener ya demanda. O sea, en este tipo de foros hay que traer también demanda para ver cómo se articula la cadena y cómo pueden tirar de esa cadena para su suministro de semiconductores. Creo que eso sí puede ser un acierto, aunque no es nada sencillo, porque al final lo que hay detrás es el mercado único europeo. Y eso hay que estructurarlo y todos sabemos cómo está funcionando. Pero hagamos un esfuerzo en esa línea, me parece, desde luego, algo totalmente acertado. El tirar, que la demanda tire de las líneas de actuación. Garantizar la resiliencia era algo que ya estaba en la Chip Act anterior. Seguimos con un mecanismo, bueno, más de protección que de impulso. Pero Europa, me vais a perdonar, pero hemos visto unas debilidades que yo creo que a todo el mundo han puesto nerviosos, y de aquí la necesidad de la resiliencia. Luego, desarrollar capacidades nuevas, bueno, pues impulsar producción, la expansión en el crecimiento del sector. Yo creo que ahí tenemos un posicionamiento, por lo menos es incipiente, pero creo que es relativamente bueno, luego os lo comento. Creo que estamos cubriendo bastante bien donde está empezando a tirar mucho la demanda en el mercado, ¿no? El primer pilar, el de condiciones para fortalecer la innovación y las medidas de estimulación de la demanda, bueno, pues aquí es bastante continuista, pero ya tenéis ahí la parte de las novedades. Los grandes desafíos, bueno, no me paro, los conocéis mejor que yo. Destaco esto, que ha costado un poco, pero se consigue que la fotónica integrada sea un pilar, o sea, tenga un peso específico en la Chip Act. Creo que esta es una gran potencialidad que tenemos todavía por desarrollar y por desarrollar de forma más intensa. Espero que además tengamos buenas noticias en esta línea. La parte de testbed, bueno, este es el déficit tradicional europeo, que nos cuesta muchísimo el pasar los temas de transferencia, articularlos para el mundo industrial. Y la compra pública, esto que, bueno, parece como novedoso, no es tan novedoso, se ha hecho en otras áreas.
creo que es una oportunidad y desde luego nosotros lo estamos considerando, ¿vale? Lo estamos considerando incluso a nivel de SET, la posibilidad de poder utilizar este mecanismo que yo conozco bien porque lo puse en marcha en CEDETI y para otras áreas, otros sectores, y creo que puede ser muy útil si se identifica bien el piloto o el prototipo que puedes comprar y que puede suponer un despliegue industrial en nuestro territorio. Aparte de la alianza de semiconductores, bueno, pues en línea con la prioridad de la demanda, pues el de Demand Accelerators me parece, como digo, estoy de acuerdo con este tipo de iniciativas. Y lo del foro, yo creo que aquí sí juntaría con foros de esta naturaleza, donde estamos fundamentalmente la gente de la oferta, ¿no?, de la demanda. Yo creo que hay que juntar ambos foros o por lo menos garantizar que haya una interconexión en todo el mundo. Al final, en cualquier actividad industrial necesitas que los requerimientos y las funcionalidades, es decir, la funcionalidad que está proponiendo la oferta case con el requerimiento que tiene el cliente. Por tanto, casar en esa línea es absolutamente necesario. Esto es quizá la parte un poquito más polémica, porque establecemos las iniciativas europeas de tecnología de semiconductores, pero no sabemos muy bien en qué se diferencian de las estratégicas. Habrá que establecer criterios relativamente fácil de separar cuando estamos en un STI y cuando estamos en una iniciativa estratégica, porque si no va a haber un grado de confusión relativamente alto y no creo que sea sencillo el preparar y documentar este tipo de proyectos en la Unión Europea. Creo que además, esto que ya se denunció hace muchos años en la Unión Europea, que nos gastábamos más en presentar solicitudes que en lo que se concedía en la convocatoria, porque al final preparar las solicitudes requiere horas persona intensivas durante un periodo corto de tiempo, con lo cual además buena parte del sector está dedicándose a preparar la solicitud para presentarlo a Bruselas, ¿no?, cuando hay un nivel de competencia muy alto. Se extiende el concepto de First of a Kind. Bueno, aquí esto me parece también positivo. Nosotros iniciamos una acción de First of a Kind, luego lo tuvimos que parar porque nos fallaba el inversor extranjero en un momento determinado. Era un trabajo relativamente prolijo el llevarlo y gestionarlo con las autoridades de Bruselas, pero me parece buena idea extender esta opción del First of a Kind a toda la cadena de valor, porque además, donde estaba situado en la Chip Act anterior, nosotros no teníamos muchas posibilidades, o no teníamos tantas posibilidades como en el resto de la cadena. El concepto de proyecto estratégico, lo que os decía, hay una cierta confusión. Vamos a ver la soberanía, porque luego esto se une con el siguiente punto de Made in Europe de forma suave, relajada. Se difumina la soberanía europea en este ámbito y hay que ser claros. Es verdad que tenemos muchas carencias, porque el nivel de dependencia es muy fuerte y eso te lleva a intentar considerar como Europa cosas que no son Europa, para facilitarte ese acceso de las carencias que tienes, ¿no? Pero me parece que en algún momento, y sobre todo me preocupa con la parte de la compra, luego os lo comentaré al final, porque ¿qué es soberanía si hemos definido un concepto muy suave de Europa? Eso puede afectar a entornos donde uno esté priorizando realmente la actuación en Europa, ¿no? La parte de Fast Track estaba ya, no le veo grandes novedades en el planteamiento que está haciendo la nueva Chip Act. Y bueno, el tema de las regiones que os decía, que ojalá funcione bien y no se quede en una burocracia del sistema demasiado prolija, ¿no? Sí puede servir para que haya conexión con otros fondos de la Unión Europea, y eso es un tema crucial, porque viene una temporada de consolidación fiscal en toda la Unión Europea. Esto es inexorable. Es imposible pretender que se mantengan los volúmenes de expansión que se han tenido en los últimos años, aprovechando sobre todo los planes de recuperación. Entonces, si nos viene un periodo de consolidación, eso quiere decir que vamos a sufrir unas restricciones en algunos presupuestos. Y también he visto en el texto algunos comentarios de poder extender incluso más allá
para largos periodos de financiación más allá del presupuesto europeo. Bueno, a mí esto me parece una cosa realmente un poco utópico, porque si hay algo estable en Europa son los presupuestos europeos, que tienen un periodo de validez de 7 años. Fijaros que los presupuestos nacionales tenemos una continua modificación anual cuando suceden, y en el caso europeo son 7 años. Pretender ir más allá de 7 años, yo creo que ningún país, o va a ser muy difícil conseguir eso en el marco europeo. Eso es, a nivel político, me parece, o por lo menos mi experiencia dice que es muy, muy, muy complicado. Bueno, las mejoras del mecanismo de coordinación entre Estados, la compra pública vinculada al NIS2, el NIS2 que establece algunas restricciones relativas, o requerimientos muy altos. Ayer venía en el viaje con el CEO de una compañía que se dedica a temas de ciberseguridad, ya me decía que estaban poniendo los niveles europeos, se estaban poniendo en unos niveles altísimos, que pueden ser razonables, pero hay que habilitar cómo llegar a esos niveles, ¿no? Creo que no es malo para nosotros el que esto suceda así, y aquí está la parte de la compra que podemos utilizar en los próximos años. Con un presupuesto moderado yo creo que se pueden hacer ejercicios aquí muy, muy sensatos. En cuanto a la supervisión y transparencia reforzadas, la plataforma de mapeo, bueno, aquí tenemos una clásica petición de los países intermedios, aunque España ya pasa a ser uno de los 4 grandes. Ahora os la comento en la última transparencia. La parte del Toolbox de Emergency viene de la Chip Act anterior y, bueno, no nos parece tampoco una gran novedad, salvo esta introducción de proyectos estratégicos y las iniciativas en tecnología de semiconductores. Cómo se van a priorizar estos proyectos en el marco sobre todo del SB, imagino, y de la Chip JU. Los mecanismos de compra, os he hecho mención de compra pública desde la Administración española, pero evidentemente un mecanismo que ha funcionado relativamente bien. Ha sido complicado porque ha habido que cambiar el reglamento, el reglamento europeo del Euro HPC, pero es el ejemplo más evidente que ahora mismo existe en Europa y creo que hay que copiarlo para los semiconductores, que ha sido o va a ser la licitación que va a cursar el EuroHPC para las gigafactorías de inteligencia artificial. Esto es un modelo a copiar, claramente. Yo creo que funciona, tira de la demanda, te permite jugar con grandes proyectos y grandes volúmenes de financiación pública combinadas entre la Unión Europea y los Estados, y es la forma de asegurar cómo Europa se introduce en un mundo donde hacen falta cantidades ingentes de presupuesto, ¿no? Estamos hablando de gigafactorías que van a necesitar un CAPEX entre 4 y 5.000 millones de euros, cada una de ellas, donde vas a tener que jugar entre equity y apalancamiento financiero para poder alcanzar esos volúmenes, pero que te van a dar una oportunidad de compra directa de chips, porque los chips suponen un porcentaje altísimo de ese CAPEX, que puede traccionar muchísimo este sector. No ahora, porque ahora yo creo que no hay chips en el mercado europeos que puedan competir, pero estas máquinas se suelen renovar cada 4 o 5 años. A los 5 años habrá una oportunidad. Si tuviéramos un chip europeo con suficiente competitividad, yo creo que es la gran oportunidad, ¿no? El articular procedimientos como este. El papel del SB, que sigue siendo consultivo, ahí el Consejo no va a permitir otra cosa, o sea que yo creo que esto se mantiene como tal. Es una buena idea, sobre todo para cerrar algún tipo de networking. Creo que hay que aprovechar ese ejercicio con otros países o otros grandes países que puedan colaborar con nosotros y la alianza de los semiconductores para la parte de interacciones que os comentaba también antes del sector. Bueno, pues opiniones y no sé cómo voy de tiempo, mal. Vale, pues pasamos de la oferta a que tire la demanda. Bueno, ya creo que esto es un tema positivo. Los desafíos se siguen focalizando en topics, como ya eran los IPCIs. Hemos sacado la MDI, la consulta
Hemos recibido, me parece, 45 iniciativas. Estamos ahora empezando a analizarlas en el Ministerio, a ver cómo podemos... Pero claro, estamos previendo que esto, la concesión, tendría que ser el segundo semestre del 27, porque no espero que la DG Competencia sea capaz de resolver esa MDI antes del verano del año que viene, ¿no? Los testbed a través de compra pública, aquí es donde creo que podemos combinar la compra europea con la compra nacional para cubrir huecos. Creo que ahí hemos hecho un ejercicio de cadena de valor relativamente bueno. Tenemos, y yendo de atrás o de adelante a atrás, perdón, pues la parte industrial hemos arrancado poco, la verdad, y sobre todo en la parte de fotónica hemos creado infraestructura o estamos creando infraestructura. Ya sabéis que están las salas blancas de Málaga, probablemente se pueda arrancar otra también en el noreste español, no de las mismas dimensiones, lógicamente, pero sí con capacidades relevantes. Una infraestructura que va a estar a disposición de pequeñas y medianas y luego infraestructura de producción en la parte de fotónica y de nitruro de galio, como conocéis, en el noroeste español, que yo creo que está empezando ya a llamar la atención en el sector porque su director, que luego tendréis oportunidad de hablar de disfrutar de su presentación, creo que ya está generando, como digo, una muy buena actitud. Y el hecho de que Google y Amazon hayan agotado a través de compras la capacidad de producción de chips fotónicos en Estados Unidos y estén ahora buscando como locos dónde producir más chips fotónicos fuera del territorio americano, pues es un síntoma de que si no hacemos muy mal las cosas es probable que esto pueda ir bien. El posicionamiento español en fotónica, en fotónica integrada, creo que puede dar buenos resultados en esa línea. En la parte de ingeniería estamos ahí todavía pendientes, hace falta un CAPEX muy grande para poder abarcarlo, pero si nos vamos ya a lo que son tracciones de demanda, tarjetas, racks, bueno, estamos en la parte de diseño de aceleradoras, tenemos 2 empresas trabajando en esa línea, creemos que hay opciones y de las pocas que hay en Europa, además, trabajando en esa línea. Nos falta el orquestador, la CPU de orquestador. Bueno, estamos mirando a ver cómo poderlo hacer. Y hablaba en el café, como os decía, para la conexión, el NV-Link. La conexión entre racks va a pasar a temas fotónicos. Bueno, yo creo que tenemos muy buenas opciones para poder diseñar o codiseñar y producir transceptores. Y la parte de la conectividad dentro del rack, ahí habrá que moverse, supongo, a chips híbridos y no sé qué nivel de capacidad tenemos ahora de diseño de chips híbridos. Sé que hay algunos grupos en España trabajando en ello, relativamente cortos, pero es una línea que tendremos que ver, porque si tenemos aceleradoras, si somos capaces de ver qué hacemos con las CPUs que orquestan y además conseguimos alguna capacidad de interconexión, estaríamos casi cerrando el círculo de lo que es el rack. Y nos queda la parte de diseño, como os decía, bueno, la parte de diseño, ahí os decía, incluso estamos mirando, vamos a empezar a mirar la parte de materiales, que hay una escasez internacional y una dependencia geopolítica muy fuerte. El gobierno español incluso ha lanzado un programa para reabrir algunas minas históricas españolas y ver si efectivamente no estamos despreciando alguna oportunidad en virtud del valor que están tomando algunas tierras raras en este mercado, y es algo que queremos ver con el Instituto Geominero, cómo articular si efectivamente a lo mejor tenemos opciones de encontrar alguna posibilidad que pueda ser explotable. Los instrumentos de demanda, bueno, a través de proyectos estratégicos y compra pública. Los proyectos estratégicos yo supongo que habrá que articular unos consorcios suficientemente extensos que cubran toda la demanda, pero además, toda la cadena de valor, pero además la demanda. No creo que tenga sentido lanzar proyectos estratégicos sin una demanda mínima o al menos un acercamiento muy manifiesto a la parte de demanda, ¿no?
Grants y equity de la Comisión, bueno, vamos a ver cómo lo articula la Comisión, ¿no? Ya tiene algunas iniciativas en otros ámbitos, veremos a ver en qué consiste esto y cómo lo quiere hacer a través de los fondos. Aquí está las perspectivas financieras, las nuevas perspectivas financieras de la Unión Europea, pero claro, hay unas tensiones internas de negociación muy duras, porque tiene que subir el volumen de inversión en defensa, porque va a haber una lucha muy fuerte con la apertura de los mercados de productos frescos para que la PAC no vaya muy a la baja. Ahí seguro que va a haber un posicionamiento de los países del sur europeos fuerte. Entonces nos quedamos solo con el margen en las políticas internas de la Unión Europea. Las políticas internas de la Unión Europea, estamos hablando de I+D, el programa marco, y el programa del Fondo de Competitividad. Entonces, cómo articular eso con esas restricciones no es fácil, ¿eh? Yo creo que es un poco lo que falta a toda esta iniciativa, el ver cómo se va a plasmar a nivel presupuestario esas opciones. Bueno, esto es un pequeño riesgo que hemos detectado, es algo ya tradicional y esto, por supuesto, ya es muy conocido en el posicionamiento en Europa, ¿no? El que tiene el bolsillo más hondo desde el punto de vista presupuestario de gasto es el que se lleva la palma si tú abres la mano a que te declaren first of a kind algunas iniciativas, puesto que la capacidad de concesión de ayudas no es equitativa entre todos los estados, ¿no? Entonces, esto puede llegar a distorsionar el autorizar ayudas a unos países frente a otros en virtud de las iniciativas. Bueno, pues ya lo provocaban los IPCIs, pero ahora con esta iniciativa puede todavía volcarse más a favor de los países con mayor capacidad de inversión. Es verdad que todos tenemos nuestros problemas, ¿no? Porque Alemania, que era el que más tenía posibilidades, ahora tiene unas dificultades internas en algunos mercados fuertes, ¿no? Pero Francia tampoco está nada bien con su nivel de deuda tan alto. Nosotros tenemos que resolver el problema presupuestario primero y luego ver cómo articularlo, pero yo creo que este sector va a estar relativamente bien tratado en el futuro en cuanto a posibilidades de inversión. Lo que probablemente tengamos será un mix de volumen de ayudas y volumen de financiación dilutiva, que es lo que nosotros hemos venido haciendo desde SET y donde creemos que puede haber margen para seguir impulsando empresas y consolidar posición en aquellas que hemos arrancado o arrancar algunas otras en esos nichos que todavía nos faltan, que comentaba antes, ¿no? Bueno, ya estoy acabando porque el tiempo, además, me estoy comiendo tiempo de los siguientes. Esto del mapeo, si no acaba en una entidad sin ánimo de lucro, corremos el riesgo de que haya lobbies muy bien preparados que se lleven un poco la palma en cuanto al posicionamiento de los servicios de la Comisión en el ámbito de los semiconductores en Europa, ¿no? Entonces, aquí nosotros nos gustaría apostar porque quede en manos de alguien que no tenga ánimo de lucro en Europa, ¿no? En cuanto a la etiqueta, bueno, pues lo que os decía es un poco suave y se corre el riesgo de que se abra esta opción a las compras públicas y la regulación europea y yo soy una persona, bueno, yo particularmente creo que la regulación no es necesariamente mala. La cuestión es que haya, bueno, matices que puedan mejorar la regulación, pero si no hubiéramos tenido una regulación en algunas áreas, desde luego nos habían arrasado las Big Tech en Europa. Entonces, creo que es un mecanismo que a veces nos ha servido de protección, por lo menos en estos últimos años, ante la lentitud nuestra y la rapidez de los mercados financieros en otras zonas, ¿no? Entonces, aprovechemos estos marcos, pero sin abusar de ellos, lógicamente, para que sean demasiado restrictivos. Esto es un poco lo que quería deciros en cuanto a la Euro Chip Act 2.0 y la situación. Yo este mes de junio estoy bloqueado, llevo toda la mañana hablando por teléfono porque cerrar las operaciones de inversión
en los días que me queda y el número de ellas que estamos manejando, la verdad es que me está absorbiendo un tiempo tremendo, a mí y a todo el equipo de SET, pero bueno, acaba el 30 de junio, haremos un replanteamiento después, estamos empezando a negociar el Fondo España Crece y ahí es donde yo creo va a surgir la oportunidad para la consolidación de lo que hemos hecho hasta ahora y de lo que creo que podemos hacer a futuro con el establecimiento y la prioridad que este sector está dándole el Gobierno español y que es consciente de esta opción. Seguimos trabajando la posibilidad de traernos una foundry. Muy probablemente estamos intentando un mix, pero no sé si lo conseguiremos. Estamos empujando por la parte de fotónica, que creemos que ahí es donde más opciones tenemos. No queremos abandonar la microelectrónica, pero hay una situación realmente complicada a nivel internacional para conseguir atraer una foundry de microelectrónica, incluso en niveles medios. Estoy hablando de nodos relativamente altos, pero que a lo mejor para cubrir lo que es la demanda española podrían ser más que suficientes. Yo estoy mirando, en este caso, estamos mirando con luces largas para posicionarnos en lo que tiene que venir en este sector. Y nada más, muchas gracias. Luego tendré oportunidad en la parte final, que me han metido también para la clausura, bueno, pues 2 o 3 líneas, os comento, adicionales. Y gracias por todo y ahora doy paso a NuQuantum y a Spark, que son 2 de las participadas que tenemos en esta línea y que os contarán un poco la evolución. Gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias. Luego volvemos a escucharle en la clausura. Bien, arranca ahora actividad paralela en la nube. Así que les recuerdo que pueden acudir si les parece interesante. Es una mesa redonda. Realmente la hemos llamado Valencia Silicon Business Forum, sobre todo en colaboración con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Van a hablar sobre las cotizaciones de los 7 magníficos en concreto y uno de los puntos que pide un inversor a una empresa tecnológica. Muy interesante, así que si quieren no se lo pierdan. Nosotros aquí en el auditorio continuamos. Con un bloque dedicado, Javier Ponce ha puesto un poco la visión en macro. Bueno, pues vamos a ir cerrando el círculo hasta las empresas, porque claro, una política tecnológica funciona solo cuando hay proyectos empresariales concretos y aparecen. Bueno, pues vamos a poner el foco en 2 de ellos. En primer lugar llega a este escenario nuestro siguiente invitado. Él es Mario de Miguel, Managing Director Spain en NuQuantum. Un aplauso para él. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarnos a este foro. Estamos encantados de poder contaros un poco qué hacemos en NuQuantum y cuáles son los planes que tenemos para nuestra implantación en España. Yo soy Mario, estoy poniendo en marcha la iniciativa en nuestro país. Y bueno, NuQuantum es un spin-out de la Universidad de Cambridge fundada por Carmen, una española que se fue a estudiar a Londres, física, se especializó en cuántica, hizo el doctorado en el Cavendish, en la Universidad de Cambridge, y de allí surgieron unas cuantas ideas que tenían potencial de comercializar, y así es como surge NuQuantum. Actualmente tenemos oficinas en Cambridge, en Reino Unido, donde está la central, aproximadamente unos 80 empleados. Y tenemos una pequeña oficina comercial y de scouting tecnológico en Los Ángeles. Y ahora ya puedo decir con mucha alegría que hemos incorporado finalmente nuestra subsidiaria, nuestra filial en España, NuQuantum España. Y esto ha ocurrido desde 2018 hasta ahora. Estamos muy contentos de ser una empresa como corresponde en el campo de la cuántica, en el que hay muchísima diversidad, empezando por la diversidad de disciplinas. Para poder hacer las cosas que hacemos necesitamos 9 disciplinas tecnológicas diferentes, entre ingenieros y hasta ciencia básica, para poder sacar adelante los proyectos y el trabajo que estamos haciendo.
Esto respaldado por un equipo de liderazgo tremendamente potente y por un equipo asesor que viene de alguno de los sitios donde se ha gestado la semilla de la computación cuántica, como puede ser IBM, a nivel de interconexión Cisco y empresas tan potentes como Amazon que pusieron en marcha el servicio de cuántica en la nube. Nosotros no estamos haciendo algo nuevo, pero algo que se ha visto anteriormente en otras áreas de computación clásica. Es decir, la interconexión de procesadores es algo real, ocurre con los supercomputadores y los centros de datos clásicos. Está ocurriendo de manera masiva desde que se ha empezado a popularizar más la inteligencia artificial con la interconexión de las GPUs, y nosotros creemos que el escalado de la computación cuántica a nivel real se va a producir a través de la interconexión de procesadores cuánticos, y ahí es donde estamos operando nosotros. Es cierto que llevamos hablando de computación cuántica aproximadamente desde los 80, pero también es verdad que en los últimos años se han producido algunos eventos que nos hacen pensar que estamos mucho más cerca que antes. Este último 2025 ha sido un año particularmente bueno para la cuántica. Hemos entrado en lo que llamamos la era lógica. Hemos visto ya unos ratios entre qubits físicos y qubits lógicos que nos hacen vislumbrar cuándo van a empezar a ocurrir cosas, ¿de acuerdo? Se está reduciendo el nivel de error de los computadores cuánticos. Ha habido un avance tremendamente potente a nivel de qubit físico y las empresas que desarrollan qubits físicos han hecho un trabajo espectacular. Y en 2027 nosotros creemos que con los computadores actuales ya se va a poder demostrar esa estrecha ventaja cuántica científica, a nivel científico. Es decir, algún problema científico nicho que no se puede resolver con un supercomputador se va a poder resolver con un computador cuántico de los que tendremos y los que tenemos por ahora. Pero creemos que el momento de inflexión, el momento importante va a llegar en el 30, 33 al 35, que es donde se va a desatar las opciones reales que nosotros podemos hacer con la computación cuántica. La ventaja cuántica comercial, la rotura de los cifrados convencionales y, por tanto, ya nos meteremos de lleno en proteger de manera adecuada nuestros datos y, finalmente, pues abrir ese mercado de billones, de trillones realmente, en los que vamos a poder hacer cambios realmente, con un impacto realmente significativo en la elaboración de medicamentos, en el descubrimiento de nuevos materiales, en la simulación y optimización tanto de carteras financieras como de rutas logísticas, en el trabajo relacionado con optimización de redes eléctricas, todas las opciones que nos abre la cuántica. Creemos que eso solo va a ocurrir si logramos escalar de manera adecuada, si logramos suficientes qubits físicos trabajando entre sí para generar los qubits lógicos que necesitamos para la computación. Y eso solo ocurre conectando procesadores cuánticos entre sí. ¿De qué se trata? ¿Y qué hacemos en uQuantum? Conectar esos procesadores cuánticos. Algo tan sencillo y tan difícil como eso. Generamos entrelazamiento entre qubits que se encuentran en procesadores cuánticos diferentes. Y lo hacemos utilizando fotónica para ello. Esto, como ya he dicho, ha ocurrido en computación clásica, salvando las grandes distancias que existen entre la computación clásica y la cuántica. Y el ejemplo más claro a nivel de interconexión es Cisco y cómo ha operado en el área de la computación clásica. En el caso de la inteligencia artificial tenemos algo menos conocida, pero comprada por NVIDIA, eventualmente Mellanox, que lo que ha hecho ha sido generar esas interconexiones fotónicas necesarias para conectar los GPUs entre sí. Y nosotros nos queremos posicionar y nos estamos posicionando en el stack de la interconexión cuántica, con tres elementos principales, hardware. El interfaz fotónico qubit, es decir, el equivalente a la interfaz de red con la que nosotros generamos el entrelazamiento entre fotones y qubits. La Quantum Networking Unit es un router fotónico cuántico que nos permite entrelazar fotones entre sí para poder entrelazar los qubits. Y finalmente, la capa de lógica distribuida, que es la que se encarga de generar una red realmente capaz de trabajar con tolerancia a fallos. Y estos son los tres elementos que os presento brevísimamente, ¿vale? Empezando
por el Qubit Photon Interface, el interfaz fotónico cuántico, que lo que hace es generar ese entrelazamiento entre los fotones, que son lo que nosotros enrutamos después, y los qubits que se encuentran en los diferentes procesadores. NuQuantum tiene la vocación y tenemos la visión de convertirnos en adaptables a las diferentes tecnologías que están operando en este momento. Hemos empezado con las que nos resultan más naturalmente cercanas, dado que utilizamos fotónica, empezamos con aquellos qubits que pueden emitir fotones en longitudes de onda que nos parecen adecuados. Esto es, iones atrapados y átomos neutrales. Pero en nuestra visión y nuestro trabajo actualmente está en ampliar este portfolio para trabajar con superconductores y otras tecnologías que vienen pisando fuerte, particularmente en España, donde ha habido una penetración muy fuerte de computadores cuánticos superconductores. Y esto conlleva, y aquellos sobre todo que estéis más metidos en temas de fabricación, un trabajo tremendo. Uno de los elementos principales de nuestro sistema de interfaz fotónico cuántico son unos microespejos para generar unas microcavidades que requieren un alineamiento absolutamente preciso y que además requieren una rugosidad en el microespejo que es inferior a un nanómetro. Es decir, el trabajo de ingeniería y de manufacturación que ha habido detrás de esto durante los últimos años ha sido bestial y tenemos un equipo increíble detrás de ello. Después, ese enrutado, es decir, coger esos qubits, esos fotones que se han ido entrelazados con los qubits y entrelazarlos entre sí para poder distribuirlos a través de la red. Esto es lo que hace nuestra Quantum Networking Unit, de la cual presentamos un primer prototipo el año pasado. En ese caso, utilizando fotónicas y componentes fotónicos disponibles en el mercado, pero ahora estamos trabajando en trasladar esta caja a fotónica integrada. Y eso no solo implica la fabricación en fotónica integrada, sino también un sistema de orquestación electrónica tremendamente potente. Y aquí es donde entran en juego todas esas disciplinas técnicas de las que os estaba hablando antes. Al final hace falta muchos perfiles diferentes para poder hacer lo que intentamos hacer en NuQuantum. Por último, la capa que nos permite generar esa computación cuántica tolerante a fallos, la corrección de errores. Es decir, poder asegurarnos de que el ratio entre qubits físicos y lógicos es el adecuado para poder computar de manera real y efectiva con el sistema y probar que una computación cuántica en un formato distribuido puede funcionar con, como estoy diciendo, tolerancia a fallos. Es lo que nosotros llamamos la entanglement fabric, la red, el tejido de entrelazamiento. Y nosotros tenemos también vocación de generar comunidad dentro de todos aquellos interesados en la computación cuántica distribuida y cada vez hay más empresas, incluso aquellas que plantean el escalado monolítico, que se van sumando a esta visión. Iniciamos el año pasado nuestra Quantum Data Center Alliance para juntar a empresas interesadas en los centros de datos cuánticos y nuestra idea es repetir este foro de manera anual y poder generar esa comunidad que permita avanzar en la cuántica. Porque si una cosa está clara, es que nada en cuántica se puede hacer en solitario, ¿vale? Y bueno, pues nosotros, como parte de la última ronda de financiación, estamos tremendamente agradecidos a la Sociedad Española de Transformación Tecnológica porque ha apostado por nosotros y nosotros estamos ahora en marcha poniendo un equipo de aproximadamente unas 40 personas en España para realizar investigación, desarrollo e industrialización de nuestras tecnologías cuánticas, sobre todo enfocadas en la parte fotónica. Y me están preguntando mucho, ¿y dónde está la sede de NuQuantum? Bueno, la sede de NuQuantum inicialmente estará en una ciudad, pero la sede de NuQuantum va a estar en España, porque es necesario colaborar entre todos los elementos del ecosistema español, lo que está ocurriendo en Galicia, lo que ocurre en País Vasco, lo que ocurre en Cataluña, lo que ocurre aquí, en Valencia, lo que ocurre en Andalucía, particularmente en Málaga, y lo que ocurre en Madrid, para poder vertebrar y para poder solucionar los verdaderos problemas que hay en cuántica es escasez de talento, ayudar a la gente a formarse de manera adecuada para poder generar los profesionales que nos permitan resolver los problemas tremendamente complejos que tenemos por delante y poder generar esa soberanía, no solo a nivel de conocimiento dentro del propio campo, sino también a nivel de fabricación y poder generar la línea de distribución necesaria para poder hacer esto. Y estamos súper ilusionados con la acogida que estamos teniendo y con muchísimas ganas de trabajar con todo el ecosistema.
Así que con esto os doy las gracias y si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responderos luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, y bienvenidos a vuestra casa de nuevo, a España. Bien, cerramos este pequeño bloque sobre empresas con la segunda intervención. Llega a este escenario nuestro siguiente invitado. Él es Francisco Díaz Otero, CEO de Spark Foundry. Un aplauso para él. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, también muchas gracias por invitarme o invitarnos a Spark a explicar el estado actual del proyecto, de la compañía, en qué punto nos encontramos. Muchos o algunos ya me habréis oído predicar sobre Spark desde hace tiempo y hoy únicamente voy a explicar o voy a un poco centrar el momento en el que nos encontramos, que para decirlo de manera muy positiva, seguimos acorde al cronograma que planteamos en su momento, con lo cual estaremos funcionando a principios del año 2028 y centrar también la estrategia comercial de la compañía respecto al momento actual, que como Javier Ponce comentó anteriormente, respecto a la demanda que existe alrededor de la inteligencia artificial, pues Nvidia, Google, ¿no? Bien, como sabéis, nosotros estamos ubicados en Vigo, noroeste de España, y entonces esto ya es un reto de por sí, ya que es un proyecto Greenfield completamente, surgimos de cero y como me decían alguna vez, bueno, ¿cuántas fabs habéis hecho vosotros? ¿No? Pues una, dos, no, cero. Dice, bueno, es que de 1 a 2 es por 2, pero de 0 a 1 es por infinito. Pues efectivamente es por infinito, pero desde el año 2018 pensábamos que el momento de la fotónica integrada de los láseres pues tendría que llegar. En su momento hicimos una apuesta por crear una foundry en 3.5, no en un único material, sino en hacer todo el frontend desde la epitaxia hasta la litografía y parte del backend offline, en distintos materiales, combinando fósforo de indio, arsenuro de galio y nitruro de galio. Pensando además que nosotros íbamos a ser una foundry open access y pure play, que esto es un concepto, bueno, el pure play puede discutirse matices, pero en principio nuestra idea es adaptar nuestra producción, nuestros procesos de fabricación para clientes que conocen de manera intensiva los productos que quieren fabricar. Es cierto que la demanda no es de PICs, sino que es de componentes, por lo tanto, todo tipo de láseres, todo tipo de fotodiodos, gain chips, SOAs, todo lo que os podáis imaginar. Entonces, nuestro foco, como he dicho, es únicamente en 3.5. En su momento fue una apuesta, ya que la fotónica integrada no tiene ese grado de madurez que tiene la microelectrónica. Dentro de la cadena de valor, y todos sois muy conscientes, hay muchos huecos, desde el diseño, la simulación hasta la fabricación hay muchos gaps. Dentro de la fabricación no hay un proceso estándar, no hay un campeón de la fabricación que diga este es el proceso, seguid este proceso como existe actualmente, pues básicamente en la microelectrónica. Del producto final al testing es un dolor, es decir, el testing, el empaquetado en la fotónica no hay tampoco, cada producto es completamente distinto, pero es cierto que las ventajas de la fotónica en determinados campos respecto a la microelectrónica están ahí. Hicimos una apuesta en su momento para ser un proyecto modesto, dentro de lo que evidentemente siendo ya Greenfield y partiendo de cero, ya era lo suficientemente complicado como para meternos en fábricas de 50.000 metros cuadrados. Entonces, es un proyecto que tiene una capacidad de fabricación de 10.000 obleas en fósforo de indio, arsenuro de galio y otro tanto en nitruro de galio, pero sí que pretendíamos montar una foundry state of the art, es decir, apostamos por 6 pulgadas de diámetro en obleas, que para el usuario final supone, en cuanto a coste de producto, pues una ventaja enorme, ya que para nosotros la fabricación no es un coste mucho mayor, pero hay a lo mejor un 40, bueno, hasta un 60% de más producto por oblea, con lo cual para el cliente final es muy atractivo. Es cierto que en aquel momento, estamos hablando del 2019, no existían todavía estos reactores, ¿vale? Y
Toda nuestra fábrica, toda, es estándar 6 pulgadas. Para fosfuro de indio, arsenuro de galio, como digo, era avanzado, arsenuro de galio es estándar, para nitruro de galio era relativamente bajo. Y como digo, vamos a unos mercados, o íbamos a unos mercados, muy conocedores de su producto, conocedores de la tecnología, con unos requerimientos de producto que iban entre las 100 y las 1000 obleas anuales, ¿vale? No nada para satisfacer demandas masivas, ya que la clean room no está preparada para ello, y con un enfoque de ser un backup, una segunda fuente de la cadena de suministro. Bien, ese proyecto, esa idea, actualmente se está materializando ya en... Bueno, esto es una infografía, seguimos enseñando infografías porque todavía no tenemos el edificio, lo tendremos en 2028. Como sigo diciendo, el cronograma se mantiene. Yo espero seguir viniendo cada X meses a eventos y seguir diciendo que el cronograma se mantiene. Actualmente ya hemos hecho planta sótano. Estamos a nivel de planta baja, que el mes que viene estará hecha. Esta es la parte más importante, ya que estamos hablando de soleras de hormigón de 2 metros de altura y casi 500 metros cuadrados de superficie, para evitar vibraciones, pero esta es la parte, digamos, más complicada. Nuestra idea es empezar a construir la clean room en octubre y tenerla lista y levantada en junio del año que viene. Tenemos todo el equipamiento seleccionado y en el proceso de procurement adquirido, con lo cual en junio del próximo año montaremos todos los equipos en sala limpia y llegaremos al hookup en diciembre del 27 y en enero del 28 empezarán a salir nuestros primeros wafers. A partir de ahí tendríamos un proceso de ramp-up que puede durar hasta unos 18 meses, 2 años, hasta llegar a una producción estable con el yield adecuado que nos permita satisfacer la demanda de nuestros clientes. Actualmente, cuando hace 6 meses éramos todavía 5 personas, ahora mismo somos 25. Evidentemente crecemos en nacionalidades, como bien decía Javier, estamos incorporando también recursos nacionales, pero el conocimiento está fuera. Está fuera en gente extranjera, pero también en nacionales que quieren retornar. Ahora mismo es cierto que nuestra oficina es un poco la ONU, ¿no? Entonces hay todo tipo de nacionalidades, el idioma establecido es el inglés y esto va a continuar, ya que nuestra idea es incorporar 80 personas más y incrementar las nacionalidades, evidentemente, por circunstancias. Es cierto que en paralelo estamos trabajando tanto con las universidades del entorno como con la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, en reforzar la parte de talento. Por ejemplo, hoy mismo, lo comentamos, se ha firmado un convenio con la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia para incorporar FPs en formación, técnicos de FP en formación, hasta 70 que van a formar parte de nuestra Clean Room. A partir del mes de septiembre incorporaremos los 15 primeros que enviaremos a formar a Clean Rooms por toda Europa. Bueno, nuestro equipo fundador, aparte de yo, que únicamente estoy para contar, yo soy el menos técnico de todos ellos, podemos decir. Tengo a Francisco Soares, que es el CTO y cofundador también. Francisco, pues seguramente ya lo conocéis, ha hecho su doctorado en Países Bajos, fue jefe científico de Fraunhofer y a nivel de fósforo de indio es una de las personas que más conocimiento puede tener en desarrollo de gratings y de láseres, sobre todo DFBs, DVR lasers. Eladio Crego es nuestro CFO, José Pozo, que seguramente también lo conocéis, es nuestro Chief Marketing Officer y también cofundador de la empresa. Y por último, Carlos Mosquera, profesor de la Universidad de Vigo, que fue director del Centro de Investigación Atlantic y de Gradient, el Centro Tecnológico de las Telecomunicaciones de Galicia. Bien, cuando iniciamos voy a ir rápido, ¿no? Porque seguramente vamos fatal de tiempo. Voy muy rápido.
Los drivers de la demanda, cuando nosotros arrancamos con esto, las foundries de fosfuro de indio de 3.5 eran foundries multisector. La misma foundry vendía medicina, vendía automoción, vendía sensing, vendía telecom, datacom, etc. En los últimos 6 meses, 8 meses, esto se está dando la vuelta porque Nvidia está tirando de la demanda en fosfuro de indio de manera brutal, de tal manera que no existe capacidad. Entonces, se está viendo la necesidad de foundries especializadas para satisfacer la demanda de inteligencia artificial. Pero no solo en inteligencia artificial, sino todo lo que rodea. Una vez que Nvidia mete fotónica en sus GPUs, esto hace que toda la conectividad, Marvell, Arista, Broadcom, Nokia, los que queráis, todo lo que rodea esto se vea forzado a crecer al ritmo que marca Nvidia. Y toda la cadena de suministro sube, entonces hay que inyectar cantidades enormes de dinero para que se pueda satisfacer esta demanda. Entonces, nosotros ahora mismo, nuestro recorrido, que seguimos con él, que es mantener la demanda para nuestros clientes de tamaño medio, que son clientes que necesitan desesperadamente nuestra producción, se va a ver reforzado, se puede ver reforzada con este nuevo ciclo que viene, donde la demanda de fosfuro de indio va a ser enorme. Y esto va a generar probablemente que la fotónica integrada salga al mercado de consumo, y una vez que esté en el consumo, esto va a ser imparable. Va a haber un campeón del proceso, que será Lumentum, Coherent, uno de estos, el que sea. Eso va a marcar claramente cuáles son los componentes, cuáles son los procesos, cuál es el testing, cuál es el packaging, y esto va a hacer que la fotónica integrada crezca. A esto le podemos añadir que en 2030-31 empezará el despliegue de 6G a 1 terabit por segundo en el aire, que va a obligar también a que la demanda de fotónica integrada sea mucho mayor. Bueno, me voy a saltar todo esto. Seguramente tendréis a vuestra disposición las diapositivas para poderlas leer, pero esto simplemente son los retos a los que nos enfrentamos. Los retos a los que nos enfrentamos cuando montamos una foundry, yo podría decir a qué retos no nos enfrentamos seguramente antes que a los que sí nos enfrentamos. Es decir, nos enfrentamos a todo tipo de retos, desde los físicos de construcción, la financiación, el convencer de que se puede hacer esto en España, que se puede hacer en Galicia, que se puede hacer en Vigo, que existe la capacidad de gente para poder hacerlo, que existen los recursos humanos, que eres capaz de traer gente de fuera con conocimiento industrial. Es más, que esto no es I+D, esto es fabricación industrial a escala. Entonces, fabricación industrial a escala supone que tienes que tener gente que lo sepa hacer en clean room con fiabilidad, escalabilidad, procesos de reliability, cualificación, etc. Convencer de eso es muy complicado, ¿no? Por eso estoy aquí también, claro. Entonces, estos son nuestros 3 productos, ¿vale? Estos son nuestros 3 mercados. Con estos 3 productos cubrimos una parte del espectro enorme, pero tenemos un foco fundamental en el fosfuro de indio y en el nitruro de galio. Vuelvo a decir que nosotros en ambos casos tenemos un modelo pure play, pero, excepto, como sabéis, nuestro inversor de referencia, el primer inversor es Indra, en el caso del nitruro de galio podemos hacer componentes de RF. Entonces, en este caso nosotros vamos a ser desarrolladores de tecnología. Es el único modelo en el cual desarrollamos tecnología. En el resto, que es todos los flujos de producción, todos los procesos de calidad, todo esto es secreto industrial, propiedad de la foundry, por lo tanto no tenemos PDK, ¿vale? El PDK que tendremos será para nuestro inversor de referencia. Finalmente, ¿dónde estamos? Estamos en el desarrollo del edificio. Como he dicho, nuestro cronograma puesta en funcionamiento de la clean room, construcción de la clean room octubre, noviembre de este año para llegar a junio del año próximo, puesta en marcha de los equipos diciembre del 2027 y primeros wafers en enero del 28 con un proceso de ramp-up entre 18 y 24 meses. Pues nada más, muchas gracias. Me he excedido un poquito, pero no mucho. Muchas gracias. Gracias.
Pues continuamos, entramos en la fase final de esta mañana, de esta jornada, con 2 mesas redondas. La primera de ellas la vamos a dedicar a un tema especialmente sensible, como es la defensa. Los semiconductores son una pieza clave en la seguridad, eso lo tenemos todos claro, y es que la defensa realmente es uno de los sectores donde la soberanía tecnológica es una necesidad, no es una opción. De todo esto van a hablar nuestros panelistas, que ya les paso a presentar. Ellos van a ser Sergio Carretero Jiménez, Aerospace System Engineer en Airbus Defence and Space, José Miguel Pascual, director de Centros de Innovación en Indra, Javier García Peláez, Production Unit Head en Navantia, Daniel de los Reyes, Chief Technology and Product Officer de S2 Group y Cluster de Defensa de la Comunidad Valenciana, y Javier Martí, fundador y CTO de DAS Photonics. Un aplauso para todos ellos. Vamos a hacer primero la foto de familia, en la parte delantera donde tengan luz. ¿Dónde está la cámara? Ahí. Ahí enfrente tienen la fotógrafa, nuestra compañera. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a ello. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a, en primer lugar, dar las gracias a los miembros del panel que nos acompañan y que representan las empresas, como veis aquí, Airbus, Indra, Navantia y S2 Grupo. El sector de la defensa últimamente está bastante de moda, como sabéis, y está, digamos, en las noticias. Las inversiones en defensa están creciendo en el ámbito europeo de forma importante y especialmente también en España. Y todo esto, pues, de alguna forma está movilizando que todas las tecnologías alrededor de la defensa se estén desarrollando y se cree no solo una base industrial en cuanto a productos que estén maduros, sino nuevos productos, nuevas capacidades, y ahí es donde el sector de los semiconductores pues juegan un papel importante en el ámbito de la defensa, ámbitos de microelectrónica, fotónica, en todas sus vertientes, desde lo que son los láseres, los detectores, a la fotónica integrada, al procesamiento, todas las tecnologías asociadas digamos, a los semiconductores, en general todos los sensores de infrarrojos. Y en esta línea es lo que quería empezar a comentar de alguna forma, y que las empresas hablaran sobre la criticidad o la importancia de estas tecnologías en estas empresas, en integradores, grandes integradores de productos, de tecnologías que están representadas aquí. Entonces, si queréis, empezamos por Sergio, en Airbus. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y trataré de representar y de traer un poco las ideas que Airbus, sobre todo en la parte de defensa y espacio, pues tiene al respecto, ¿no?, de esta industria, ¿no? Yo quizá, por romper el hielo, empezar con una anécdota, y es que cuando empezamos, o yo empecé hace 20-25 años en Airbus, y comentábamos, ¿no?, con los grandes históricos de Airbus, a revisar, ¿no?, las planificaciones y los desarrollos de las nuevas plataformas. Recuerdo que estábamos por aquel entonces con el A330 MRTT, con el avión tanquero, diseño y desarrollo español. Puede ser la entrada, ¿no?, del mundo digital a la aeronáutica nacional aquí en España. Y comentábamos planificaciones y presupuestos, ¿no?, y me decían los históricos de Airbus, bueno, es que antes era mucho más fácil y mucho más barato cuando lo hacíamos todo con relés, ¿no? Pero la realidad es que quizá era más fácil y quizá era algo más barato, pero no podíamos tener las capacidades que tenemos a día de hoy, ¿no? La semana pasada también estuve en una mesa redonda en la que estaba el Ministerio de Defensa y nos mostraba el roadmap tecnológico, ¿no?, a nivel de defensa que tiene el Ministerio español, y hablábamos de Software Defined Defense, ¿no? Y la realidad es esa, ¿no? El 80-85% de los sistemas que desarrollamos a día de hoy en Airbus son sistemas hardware-software. Hoy en día
Hay más plataformistas que suministran aeronaves y la ventaja y la diferencia está en los sistemas. Ahora mismo la ventaja competitiva está en los sistemas. Sistemas que cada vez son más software y que se apoyan en esta tecnología hardware, ¿no? Para nosotros es esencial que se desarrolle esa capacidad porque necesitamos integrar nuevos sistemas, nuevas capacidades en las aeronaves y es esencial el desarrollo de la tecnología y sobre todo aspectos como la soberanía, vamos a llamar local, ¿no? A nivel Europa. Entiendo que estas tecnologías producen una movilización tecnológica en las soluciones que ofertan las empresas. ¿Cómo veis en Indra este tipo de tecnologías, la evolución, cómo está afectando a las nuevas capacidades que se ponen en marcha y que necesitan los clientes? Bueno, realmente, efectivamente, pues Indra es una empresa de desarrollo de soluciones y productos y, lógicamente, con afán exportador y con afán de liderazgo. Entonces, eso es imposible hacerlo si no tienes productos innovadores y competitivos. Y, efectivamente, ya, por ejemplo, hace más de 25 años que tenemos desplegados sistemas de recepción digital de banda ultra ancha, al hilo de lo que decías del software defined, ¿no? Que ahora está muy de moda en todas sus variantes y acepciones, ¿no? Pero al final eso es imposible hacerlo si no se tiene la tecnología necesaria. Y la tecnología evoluciona, se convierte en lo que llamamos tecnologías habilitadoras, en las tecnologías que nos permiten hacer esos productos innovadores. Y muchas cosas que se han comentado esta mañana, pues efectivamente están en plena consonancia con la situación que vivimos. Necesitamos innovar, necesitamos productos mejores, necesitamos la mejor tecnología. Yo he trabajado en desarrollo de productos y de sistemas en defensa electrónica, pero siempre aplicando tecnología, que en unos casos podemos decir que somos usuarios avanzados, porque somos a lo mejor de los primeros que hacemos ciertas cosas, pero también cuando es necesario acudiendo a los nichos de tecnología para tratar de buscar esa solución, ¿no? Que ya entraremos en más detalles, ¿no? Pero bueno, yo creo que la tecnología está en todos nuestros productos, radiofrecuencia, señal mixta, proceso interconexionado, digamos que bueno, es el core de nuestros productos. Y en el ámbito marino, tanto de superficie como submarino, ¿cómo lo veis en Navantia? Navantia despliega 3 astilleros que son plataformistas e integradores de sistemas de combate. Integramos sistemas complejos, una tradición norteamericana muy grande. Ahora también una tradición está virando a exportar a otros clientes que no están exactamente pues, en sintonía con estas relaciones a productos de la Unión Europea. Pero la cuarta pata es la pata que está impulsándonos en todos los programas europeos de defensa. Es la pata sistemas. Sistemas de control era al principio, estamos hablando de historia, hay que llevar a los barcos, pero estamos hablando ahora de sistemas de combate. Integración de sistema de combate, sensorización, tomar los productos de Indra, de Tecnovir, de GMV, de otras mayores españolas en defensa y convertirlas en un producto que ya es un producto de productos, ya es una red. Bien, eso es natural y eso es industria de defensa y ahí parece que nos queda muy lejos el mundo de los semiconductores. Al mismo tiempo, estamos generando necesidad en el suministrador de estos productos de que, a su vez, vaya el suministrador de sus propias capacidades tecnológicas, la fotónica, la supercomputación, los elementos que habilitan el trabajo en la nube y, por tanto, la prognosis en red cuando estás pues, desplegando enfrente de el Golfo de Guinea. Pues esa necesidad en cascada hacia el punto bajo puede ser tal de estar demandando tecnologías que solo están en madureces tan bajas que casi hay que morir al final en la universidad. Hay que morir en la universidad, pues lo hemos comentado, ya no son semiconductores, ya son semimetales de Weyl para tener fenómenos de plasma, lo has comentado tú. Ya estamos hablando de fenómenos de Aharonov-Bohm para tener capacidades en matriz de trincar, eso es las tecnologías anti-2. Aselsan, la turca, está muy desarrollada, como llevamos bien con los turcos, seguramente algo nos caerá. Y todo eso se genera porque defensa nos pide a nosotros pedimos, y en esa cadena estamos generando mucha demanda. Es cuando comentabais, la demanda es importante gestionarla, y nosotros somos una empresa pública. Pues estamos sintonizados en ello.
Vamos, está claro que la defensa tracciona el sector de los semiconductores y esto es relevante incluso a nivel de presupuestos, ¿no? Todos esos amplios presupuestos que se visualizan, ¿no?, y se anuncian en defensa, pues también se espera que haya cierta canalización, ¿no?, hacia el sector de los semiconductores en el ámbito europeo. Esto podría ayudar a que todas esas cosas que hemos potencial visto... que nos ha mandado a Arabia Saudí a tener una empresa conjunta, ellos no quieren fabricar plataformas, no quieren astillero, tienen un mantenimiento, fabricamos en San Fernando, vamos a por la séptima fragata, es una fragata, que tenga un tamaño pequeño, no quieren conquistar Madagascar, es por tanto de con poca autonomía, pero tiene todos los juguetes. Quieren los sistemas, quieren la soberanía de los sistemas. Y es una empresa conjunta, una empresa del 51-49, obviamente el 51 es árabe, porque somos unos sistemistas estupendos, porque la gente que nos soporta como sistemistas es estupenda y es nacional. Está claro. Bueno, en el ámbito ciber tiende a pensarse ciberdefensa, ciberseguridad, muy en el ámbito software. Pero de alguna forma, ¿cuáles un poco las implicaciones que tienen las tecnologías de semiconductores, los avances, los requisitos, o sea, el concepto también de la ciber on chip, ¿no? O sea, ¿hacia qué ámbito tecnológico va la ciber desde el punto de vista de la tecnología de semiconductores? Bueno, pues, a ver, ese grupo que, como dices, es empresa de ciber, somos especializados, empresa de nicho, y a diferencia un poco de lo que hemos hasta ahora, que es una orientación hacia el caso de uso, hacia construir aquello que necesitamos para que la sociedad funcione, ese grupo tiene que ponerse en un mindset diferente. Nosotros pensamos en cómo abusar de la tecnología. Nos ponemos en esa posición que lo que busca es identificar eso que nadie ha pensado, que lleva a vulnerar la tecnología para a su vez luego diseñar las capacidades defensivas. Yo creo que estamos en un momento ahora especialmente sensible por el desarrollo de la inteligencia artificial y cómo está avanzando, que está dotando a un ritmo de crecimiento de las capacidades ofensivas que nunca hemos visto en la historia, ¿no? Los grandes modelos que se han anunciado hace no mucho de frontera, mitos, GPT 5.5 Ciber y demás, que están, bueno, incluso saliendo de forma restringida porque se está viendo que son capaces de detectar vulnerabilidades en software que lleva 25 años ya muy revisado, ¿no? Y bueno, pues en este contexto yo creo que más que nunca el concepto de seguridad por diseño ya pasa a ser una buena práctica a ser algo estratégico, ¿no? Algo que ya tenemos que traer hacia la izquierda del proceso de producción, no pensar ya en que ya securizaremos cuando lo pongamos en marcha y lo protegeremos, sino que tenemos que traer los conceptos de seguridad al diseño y hablar tanto de poner los procesos de seguridad para no introducir vulnerabilidades, que hemos sufrido algunos casos históricos muy dolorosos, ¿no?, de vulnerabilidades en la propia arquitectura de chips, sino también introducir capacidades de ciberseguridad en los propios chips, ¿no?, a nivel de identificación, capacidad de cifrado, arranque seguro, etcétera, etcétera, que nos garanticen en el sentido que tenemos una cadena de valor desde el inicio hasta la aplicación segura de extremo a extremo. Muy bien. Un aspecto que me gustaría también abordar es lo que es la cadena de suministro. En principio, bueno, sois tres grandes empresas, grandes contratistas del Estado y de fondos europeos, de programas. Hay una cadena de suministro y ahí sí me gustaría que comentarais un poco, de alguna forma, hasta qué punto intuís, ¿no?, que todo el avance de estas tecnologías en la cadena de suministro, vuestros suministradores, ese avance, ese desarrollo va a contribuir de alguna forma en vuestros productos y de alguna forma también ¿cómo veis en cuanto a qué tecnologías consideráis que se desarrollan en casa y cuáles se incorporan de terceros en cada uno de los ámbitos? Bueno, en el caso de Airbus, la parte aeronáutica, de la que pertenezco, está claro que nosotros trabajamos con suministradores. Podemos distinguir dos grandes tipos de sistemas, ¿no? Los sistemas más orientados a misión, con quizá una restricción menor a nivel de safety, y los sistemas safety critical, ¿no? Entonces, podemos hablar de diferentes evoluciones en ambos ámbitos. Digamos que el ámbito de misión puede estar más cercano al área más comercial, ¿no?, más civil, con menos restricciones. Si hablamos del ámbito safety critical, tenemos que tener en cuenta el hándicap importante que tenemos a nivel de certificación, ¿no? Y ahí en ese área es donde quizá
necesitamos más apoyo de la industria, ¿no? La tecnología avanza demasiado rápido, la industria de defensa no es especialmente llamativa, ¿vale? En términos de volúmenes, ¿no? Así que nadie espera la industria de defensa, ¿no? La tecnología sigue evolucionando. Nosotros necesitamos que a través de nuestros suministradores, nuestros integradores de electrónica, ¿no? Los que nos suministran esos computadores, sensores y dispositivos electrónicos, trabajen con los fabricantes precisamente para ayudarnos a congelar y abrir ciertos diseños, ¿no? que nos den ese servicio y podamos desarrollar nuestro producto durante un tiempo quizá demasiado largo para lo que es esta tecnología, ¿no? En ese sentido necesitamos todo el apoyo de la industria para poder continuar en esa línea. Y en Indra, ¿cómo gestionáis todo? O sea, vuestras tecnologías, o sea, el mapeado tecnológico, tú que tienes una visión, José Miguel, muy amplia de lo que son las tecnologías en Indra. Bueno, pues nosotros estamos embebidos dentro del problema global que vemos ahora y de las inestabilidades que se producen en el mundo y evidentemente pues, hay una necesidad imperiosa del robustecimiento de las cadenas de suministro, ¿no? Y claro, evidentemente eso hay que hacerlo colaborando con nuestros partners, con nuestros aliados. Hay que hacerlo de muchas maneras, por supuesto, pensando en Europa y trabajando en Europa y con nuestros aliados y también consiguiendo que España tenga su papel en ese ecosistema, ¿no? Entonces, evidentemente, no se puede ser absolutamente independiente. Hay que buscar una dependencia balanceada con nuestros partners y con nuestros socios. Eso pasa a nivel europeo, eso pasa a todos los niveles. También internamente pues hay tecnologías, hay nichos de tecnología que consideramos diferenciales para nuestros productos y en los que buscamos tener una capacidad propia o buscar cómo asegurar esa capacidad propia colaborando con otros. Y esa es la labor principal, de ir identificando esos nichos, evolucionar esa evolución tecnológica, porque la defensa, bueno, no es una cosa totalmente lineal, ¿no? Digamos, es una mezcla de oportunidades y de posibilidades. Hay tecnología que efectivamente cogemos del sector civil y hemos visto cómo evolucionan algunas tecnologías muy deprisa. Los conversores digitales, por ejemplo, evolucionaron mucho con la telefonía móvil, ¿no? Hay otras que le cuesta más arrancar. Entonces, hay cosas en las que la defensa acelera y busca cómo tratar de acelerar ciertas aplicaciones y en ese sentido pues puede ser precursora. En otros casos, donde aprovecha otras tecnologías, pero claro, hay que adaptarlas a nuestro uso, ¿no? Barcos, aviones, tierra, ciberseguridad, espacio, y cada cosa tiene su punto, ¿no? Pero digamos que hay que estar en todo eso y tratar de ir asegurando y robusteciendo la cadena suministradora en todos esos tipos de componentes. Sí, en general hay muchos ejemplos de tecnologías que han sido desarrolladas en el ámbito de la defensa y han sido transferidas al civil. Esto cada vez más está ocurriendo al revés. O sea, el avance, el progreso en las tecnologías, digamos, civiles supera la velocidad en defensa y, bueno, se pasan al sector, digamos, militar, ¿no? Que sean más robustas. Y siguiendo también en ese ámbito, otro aspecto que se habla mucho siempre, especialmente en defensa y seguridad, es la soberanía tecnológica, que aquí pues, hemos oído hablar ya en varios paneles de la soberanía, cuál es la soberanía tecnológica, ¿no? Y muchas veces en el ámbito de la defensa incluso no hablamos ya de la soberanía europea, sino también de la nacional dentro de Europa, ¿no? Porque muchos países intentan tener tecnología propia y, bueno, se está empezando a compartir cosas, pero no del todo, ¿no? Entonces quería saber un poco, por ejemplo, cómo veis, Javier, el ámbito de la soberanía tecnológica y sabiendo de alguna forma que está avanzando mucho la tecnología civil respecto a la militar, ¿no? ¿Cómo vamos a controlar esa soberanía sabiendo que las necesidades del ámbito civil van superando al militar muchas veces? Voy a decir una cosa que encaja mal,
por la parte civil, estamos, las batallas que no vayas a ganar, no las pelees. Es decir, pues la corriente, se están desarrollando unas capacidades increíbles en el mundo de las tecnologías de comunicación y de computación civiles, pues que te arrastre la corriente. Pero en soberanía, lo que a defensa, lo que al operativo le preocupa es que sepas lo que haces y que no sepas lo que estás haciendo. En ese sentido, nosotros no tenemos, como empresa, riesgos en ser aliados de otras empresas, como ocurre en todo este panel, pero es más, tenemos la experiencia de que ya nos han demandado ser empresas en otros países, y no cualquiera. Hay una Navantia Australia, hay una Navantia Reino Unido. La Navantia Reino Unido gestiona 4 astilleros y es el plan del Reino Unido para competir con British Aerospace y que no ganen todos los concursos de carril, sino que haya alguien que compita allí. Obviamente es un tema de plataformistas y ellos ponen sus sistemas, ellos imponen sus sistemas, pero es un buen ejemplo porque MBDA es la fabricadora de misiles que no fabrica misiles, cada uno se fabrica los suyos dentro de un solo ecosistema, porque compartir, por ejemplo, los propulsores es una gran idea y todos los juguetes que van delante del propulsor son tuyos. Eso es soberanía. En ese sentido, hay grandes oportunidades en el programa FCAS, en el que Indra maneja un pilar él solito, y hay que gestionarlo, como he dicho antes, hay que saber lo que haces y tienes que saber lo que te pueden hacer, que es tu turno cuando te pregunten. Bueno, en línea un poco de lo que comentaba antes Daniel, ¿no? De cómo las tecnologías, digamos el avance de los semiconductores, mejores tecnologías, generan amenazas más difíciles de afrontar, ¿no? La inteligencia artificial, un ejemplo claro, ¿no? Cada vez las amenazas pueden ser más complicadas, ¿no? de atender. ¿Cómo veis incluso el futuro en el sentido, por ejemplo, del quantum machine learning? O sea, de alguna forma todo esto va a ir a peor, en el sentido de que las capacidades tecnológicas cada vez van a ser más avanzadas para lo bueno y para lo malo. Entonces, ¿cómo veis desde ese dos grupo esas amenazas del avance tecnológico? Estamos viviendo un momento en la historia, yo diría que singular, casi único, ¿no? Porque estamos viendo, por un lado, un avance vertiginoso de las capacidades de inteligencia artificial, que yo creo que si nos retrotraemos un año, era difícil pensar que ocurriesen las cosas que están ocurriendo hoy, con un nivel de potencial amenaza, vamos a ver, las capacidades ofensivas extremadamente potentes, que ya no es solo que detecten vulnerabilidades, sino que son capaces de explotarlas de forma autónoma. Y luego, por otro lado, tenemos lo que viene con la computación cuántica, que por un lado trae una promesa, yo diría que también emocionante de todo lo que nos va a aportar, pero al mismo también tiene, yo diría, un poquito la espada de Damocles encima de nosotros, y es que la computación cuántica lo llamamos el Q-Day. El Q-Day es el día en el que un computador cuántico va a ser capaz de descifrar los algoritmos de cifrado sobre los que hoy en día se sustenta toda la economía digital. Esto es una carrera, es decir, según avanza el desarrollo tecnológico de la computación cuántica, se va acortando el tiempo que falta hasta que lleguemos a este Q-Day. Se ha especulado mucho con las fechas, se hablaba de 2040, luego NIST lo trajo al 2035, los expertos ahora hablan del 2030 aproximadamente, pero claro, es difícil saber lo demás porque lo que está ocurriendo es una especie de círculo virtuoso entre la inteligencia artificial y la computación cuántica, donde la inteligencia artificial está contribuyendo a la aceleración del desarrollo cuántico, pues mejorando algoritmos, ayudando a reducir errores, y a su vez empieza a trabajar en la inteligencia artificial corriendo sobre computadores cuánticos, que aún no es una capacidad general, pero que se empieza a trabajar en ella, ¿no? Se vislumbra un horizonte en el que este círculo va a coger velocidad y, de hecho, va a ser capaz de recortar estos plazos. El Q-Day hay que empezar a trabajar en ella. Hay mecanismos ya para ir implementando algoritmos postcuánticos y prepararse para cuando esto llegue. Y yo creo que no se trata tanto de enfocarse o de pensar si nos vamos a equivocar en la fecha en la que vaya el Q-Day, sino más bien estar pensando en que tenemos que ponernos a trabajar y que la fecha importante es ponernos a trabajar para protegernos de todo esto que viene por esta aceleración del desarrollo tecnológico que sin duda va a seguir creciendo. Muy bien. Un ámbito que en el foro se trata mucho y se ha hablado mucho en estos paneles es el ámbito del talento. Entonces, el talento en el ámbito de los semiconductores. Pues me gustaría saber cuál es vuestra opinión, vuestra visión y en vuestras empresas especialmente,
todo lo que es el talento alrededor de estas tecnologías, cómo pensáis que digamos, se requiere ir creciendo, incorporando, reteniendo en el ámbito de los semiconductores. Estas nuevas generaciones que cada vez más se están formando en tecnologías de semiconductores. Quizá nuestro compañero de Indra tenga más necesidad, ¿no? En el mundo Airbus somos más integradores, más alto nivel. No tenemos tanta cercanía, ¿no?, con el mundo del... Bueno, pero no en desarrollo posiblemente, pero sí al menos en entender las soluciones que aportan. Y bueno, está claro que sí. Yo creo que hace falta que incluso en Airbus es importante que incorporéis talentos semiconductores, seguro. Sí. Pues, de hecho, hablando de lo que decíamos antes, ¿no?, de las restricciones y la evolución tan rápida que tiene la tecnología, Airbus se ha planteado en alguna ocasión, ya hay voces por ahí que llaman a desarrollar nuestras propias arquitecturas, ¿no? Y nuestros propios chips, quizá no a nivel de fabricación, pero sí a nivel de diseño, ¿no? Y en ese sentido hay movimientos, sobre todo quizá fuera de España, en Airbus más al norte, donde sí hay ciertos movimientos a los que solemos juntarnos de vez en cuando, ¿no? Y hablamos sobre estas estrategias. No es fácil convencer a una organización como Airbus de invertir a este nivel, ¿no? Airbus siempre se ha dedicado más a la integración de sistemas. En el mundo de la defensa, sobre todo en la división de defensa y espacio, desarrollamos más sistema. Y tenemos mucha competencia y mucho talento a nivel de hardware, a nivel de arquitecturas de procesamiento, etcétera. Pero quizá no a ese nivel todavía. Quizá la necesidad nos empuje a ello. Quizá en Indra tengan otra necesidad. Cuéntanos, José Miguel, ¿cómo lo veis en Indra? Bueno, yo creo que efectivamente la necesidad de talento es imperiosa, pero a todos los niveles, ¿no? O sea, el conocimiento de semiconductores es un conocimiento que requiere una amplitud grande. O sea, necesitamos entender, como he dicho antes, hay que hacer sistemas innovadores y para ello hay que utilizar semiconductores innovadores. Se ha mencionado aquí también la influencia de los usuarios en el diseño de los componentes para tratar de adaptarlos a lo que se necesita. Se ha mencionado, por ejemplo, el tema de la ciberseguridad, pues efectivamente empotrar coprocesadores y empotrar funciones de ciberseguridad para ejecutar esos algoritmos post-quantum, ¿no? o otro tipo de aplicación. Entonces hay que tener un conocimiento profundo de lo que se puede conseguir para tratar de influir, especificar, tratar de ver cómo adaptar esos componentes en el uso de los sistemas y a su vez esos sistemas aprovechar la utilización. En la OTAN, por ejemplo, ahora se habla de un segundo valle de la muerte, ¿no? Está el valle de la muerte de los TRLs, el paso del TRL, pero luego está el valle de la muerte del uso de verdad de la tecnología. Hay tecnología que no se usa porque hay que tener una adaptación de la arquitectura. Mencionabas también, parece muy interesante, efectivamente, desde el principio tu hardware te tiene que habilitar para un número muy amplio de funciones, ¿no? Entonces hace falta gente que sepa de semiconductores, que sepa en el ámbito que sea, infrarrojo, electrónica, radiofrecuencia, cuántica, fotónica, que tenga un conocimiento profundo porque hay mucho que decir y que hacer con esas tecnologías, ¿no? Luego, en determinados nichos, también hace falta gente con capacidad para investigar o para trabajar con nuestros partners en el desarrollo de nuevas capacidades y tecnologías que efectivamente también hay que ir viendo las necesidades que ya tenemos, cómo evolucionan, ¿no? Y al final, pues la verdad que es, digamos, a pesar de que tenemos muchos especialistas, muchos expertos, mucha gente, pues es que la necesidad el crecimiento de la necesidad es exponencial en todos los sentidos, ¿no? Bueno, en Navantia, Javier, ¿cómo veis estos perfiles, ¿no?, de gente experta en semiconductores? Sí, España maltrata a sus jóvenes, por alguna razón, también a los toros, por alguna razón. El caso es que creamos postdocs y capacidades que luego exportamos y que esperamos que retornen porque se come bien y hace calorcito. Pero la estructura que se comentaba en la exposición anterior de dar formación profesional y que una persona de 22 años sea capaz de, con otros compañeros, generar
plusvalías tremendas para tecnologías de nicho, que necesita la defensa española, integrar una defensa europea, solo se hace si se dan los recursos y se dan planos maestros en las que las industrias, que están aquí sentadas y otras que he mencionado, algunas, lo entienden perfectamente, porque hemos generado grandes cabezas que entienden perfectamente cómo funciona la computación basada en topologías que son pues extraordinarias, en el sentido no de que sean extrañas, sino de que solamente como las de Moiré, que tenemos un premio Nobel español, que no me viene el apellido, porque yo tengo una memoria que está podrida, que un día ganará el premio Nobel, esas tecnologías, independientemente, esas tecnologías se han dado donde este caballero tiene un equipo de trabajo y se han probado en España y son de inmediata aplicación en temas de defensa muy sutiles, de guerra electrónica, que obviamente pues, son sensibles, y de contramedidas también a nivel de tempes, de cierre bueno, el mundo, el arte y que lo que pase afuera no importe. Y es que tenemos un valle de la muerte, pero un valle de la muerte no en retener capacidades, sino en alimentar esa capacidad que sea natural. De la misma manera que la industria del automóvil tiene gente pues, que trabaja allí y se va a su casa y vuelve y trabaja allí y se va a su casa. Y eso nos está faltando en la gran capacidad intelectual que tenemos en la fotónica y en la generación de microelectrónica para convertirlo en los suministros que necesita Indra, que necesita Tecnobit, etc. ¿Y en el ámbito ciber, cómo veis estos perfiles? Bueno, pues el mercado de ciber lleva bastantes años ya anunciando unas cifras que dan vértigo de déficit de profesionales, ¿no? Se hablan de millones y muchos millones de profesionales de ciber que faltan. En nuestro caso, sí, además juntas ciber con defensa, con ciberseguridad industrial, operaciones OT, pues todavía es más complicado, ¿no? Entonces, hace pues 13 años ya, porque vamos por la 13ª edición, decidimos montar nuestra escuela de formación interna. Es un programa que llamamos Enigma y que, aunque pueda parecer que viene por la máquina de cifrado histórica, lo hicimos así porque cuando la montamos era un enigma si iba a funcionar o no, realmente. Y lo que vamos es montar un plan formativo en el que embarcamos a recién titulados en un proceso formativo interno en el que van a estar, no sé si, en la trinchera. Van a estar con nuestros profesionales de primera línea enfrentándose directamente al mundo real, a la amenaza real y de alguna manera a partir de ahí ya introducirlos luego en lo que es las operaciones y el servicio, ¿no? La verdad es que ha funcionado muy bien, llevamos ya, como os decía, 13 ediciones, con una retención muy, muy alta de los que entran en el programa y, bueno, pues en esa línea seguimos. Muy bien, bueno, pues el tiempo se nos ha acabado, estaríamos hablando mucho más tiempo. Quería haceros alguna pregunta más en el ámbito de los presupuestos, ¿no? O sea, cómo de alguna forma que pensáis, pero bueno, ya para otra ocasión, digamos, ya hablaremos otro día de estas cosas. Nada, muchas gracias por vuestra participación, a la audiencia y nada. Se termina, en este caso ya el panel. Gracias. No os bajéis todavía, que vamos a repetir la foto. Vamos a repetir la foto del principio, que no ha salido del todo bien. Vamos a hacerla de nuevo. Ahora sí, muy bien, muchas gracias. Bien, pues vamos a terminar esta jornada, esta segunda jornada de Valencia Silicon Forum, con una mesa fundamental porque vamos a hablar de la salud, un tema principal, y es que los semiconductores están cambiando, transformando la medicina. Cuando hablamos de salud, pues muchas veces no nos damos cuenta de que están ahí, ¿verdad? Pero están en sensores, están en dispositivos médicos, están en sistemas de diagnóstico. Y la salud precisamente es uno de esos sectores donde, aunque no lo veamos, podemos decir que es el mejor ejemplo de cómo la tecnología puede mejorar nuestras vidas. Así que voy a presentarles a los miembros de este último panel. Ellos son José Millet Roig, catedrático de Ingeniería en la UPV, Javier Calpe Maravilla, ADI Fellow y director del Design Center en Analog Devices, Carlos Atienza Vicente, director de Innovación del Área de Salud del Instituto de Biomecánica de Valencia, Rafael Serrano Gotarredona, director de Ingeniería en Diseño de Circuitos Integrados para Imagen Médica en AMS ORRAM, Josep Redón Mas, profesor de Medicina e investigador emérito de la Universidad de Valencia e Incliva, y va a moderar Mónica Redón Segrera, directora de Ventas Digital, Healthcare EMEA en Analog Devices. Un aplauso para todos ellos mientras hacemos la foto. Bienvenidos.
Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta mesa de salud del ecosistema valenciano. Me gustaría empezar con una reflexión muy sencilla. Durante muchos años hemos hablado sobre innovación y desde luego que esa innovación ha llegado al tema de la salud. Tenemos inteligencia artificial en nuestros sistemas, los sensores son cada vez más precisos, los dispositivos están conectados, de manera que realmente preguntarnos si hay un gran avance tecnológico es absurdo porque es evidente que esto está pasando. Pero si lo miramos desde otra perspectiva, realmente la pregunta que nos debemos de hacer aquí es cuál es el impacto de esa innovación en la aplicación médica y, por supuesto, en los pacientes. Si vemos el recorrido desde que se empieza a especificar un chip hasta que se pone en un paciente, se trata de un recorrido muy largo. No se trata tan solo de desarrollar un buen chip. Al final tienes que conseguir que esa solución se integre de manera adecuada en el hospital. Y el entorno hospitalario es un entorno muy complejo porque hay muchos profesionales con perfiles muy diferentes. Luego, adicionalmente, tienes el tema de la regulación, que evidentemente añade muchos problemas, digamos, a la hora de sacar un producto. Con todo este tipo de problemas que se encuentran a lo largo del camino, pues la innovación evidentemente se ralentiza e incluso a veces no llega al producto final. Hoy tenemos el placer de tener una representación, una mesa muy representativa de todo el ecosistema de salud valenciano. Tenemos universidades, hospitales, industrias y centros de innovación, de manera que no nos vamos a centrar en la tecnología. Nos vamos a centrar un poco en todo el recorrido que hay y ver qué está funcionando, qué no está funcionando y dónde están los cuellos de botella. Voy a empezar con una pregunta común para todos vosotros. Todos trabajáis en alguna parte de este ecosistema, digamos, y si pensamos en el impacto que hay sobre los pacientes, ¿dónde está hoy en día el mayor cuello de botella? ¿Está en la parte tecnológica? ¿Está en el desarrollo del producto? ¿O está en realmente la aplicación en el hospital? Y si quieres empezamos contigo, Pepe. Perfecto, pues nada, muchas gracias y por tenerme en cuenta para estar en esta mesa redonda. Yo sin duda diría que está en la adopción. ¿Por qué? Y pongo un ejemplo muy breve que nos pueda servir de debate. Si preguntara aquí al público quién utiliza WhatsApp o quién ha utilizado Bizum o quién ha utilizado Spotify, probablemente la mayoría levantarían la mano. Y eso es una innovación que surgió prácticamente de un garaje o algo similar, es decir, de una startup pequeña que después probablemente han hecho éxito, etcétera y tal. Pero ha habido una adopción masiva. En salud me costaría buscar un ejemplo como los que acabo de dar. Bueno, yo creo que un poco los tiempos de tecnología y de adopción en medicina son muy distintos y está bien que sea así. Es decir, la tecnología, pues asumimos muchos riesgos, el desarrollo es muy rápido, pero en medicina pues juegan con algo muy sensible que es nuestra salud y entonces tienen que ser muchísimo más cautos. Además es verdad que se necesita un tiempo para absorber esos conocimientos o esa información que puede generar la tecnología y que va a permitir esa transferencia que siempre hemos soñado de una medicina basada en grandes números y en estadísticas a una medicina personalizada y que se ajuste a las necesidades de cada persona. Bueno, desde mi punto de vista, y gracias Mónica por invitarme, como centro tecnológico, desde el IBV y trabajando en salud, que trabajamos más de 30 años en este campo, desde la ideación hasta el desarrollo final de productos. Somos también fabricantes de productos sanitarios. Desde mi punto de vista, el problema está en llevar el producto al mercado, en ese tránsito que hay desde la idea hasta el producto final. Y ahora mismo en producto sanitario, como muy bien dicho Javier, tenemos un gran problema, no es un problema, es la regulación. Tenemos una regulación muy estricta para llevar, que es la MDR en Europa, que nos limita mucho. Y la MDR por detrás tiene normalmente una cosa que se llaman investigaciones o ensayos clínicos, que retrasan todos los procesos. Entonces, llevar el producto al mercado, cuando ya ha salido, la adopción puede tener sus problemas, pero por el camino, y ya lo hablaremos más detenidamente, mueren muchos desarrollos por el camino porque hay una legislación muy estricta. Sí, yo creo que esos tiempos de desarrollo la clave son muy largos. Es verdad que hay un motivo claro que está en la seguridad y en las garantías que tienen que ofrecer, pero ahí tenemos que
que trabajar igual en adelantar esos procesos de certificación, establecer los diálogos con los usuarios finales, que igual son los médicos, para que esos procesos de certificación sean más rápidos. Porque de otra forma también se convierten en muy costosos y impiden que se puedan luego adoptar esos equipos, esas tecnologías también en otros ámbitos. A lo mejor nosotros estamos acostumbrados en las ciudades, pero democratizar un poco y que lleguen esas tecnologías que no sean tan costosas y bajar la barrera de entrada. Bueno, indudablemente la tecnología es muy importante en el desarrollo del tratamiento médico, el avance en reducir el riesgo de los pacientes, en conseguir mejores resultados en cuanto a supervivencia, en cuanto a cuidado de enfermedades. Pero la introducción de la tecnología, indudablemente en el momento que se introduce, el primer planteamiento que se hace el médico es ¿esto es mejor que lo que yo estoy utilizando ahora? Está demostrado, primero, está demostrado cuál es su seguridad y que, aparte de su seguridad, que indudablemente si me está dando a mí beneficios desde el punto de vista simplemente, o sea, que primero que pueda ser mejor, pero segundo que incluso que pueda acortar los tiempos asistenciales, o sea, toda una serie de elementos que son muy importantes. Y cuando esto se presenta a un médico, indudablemente lo que también piensa es ¿cuál es la estructura de donde estoy yo trabajando? Yo puedo introducir en mi estructura esto. ¿Esto es así o no? Indudablemente es muy complejo. Indudablemente se requiere una seguridad enorme y no vamos a hablar nada de lo que ya se ha empezado a hablar y es todo el tema de la legislación tan vamos a decir, exigente que se tiene. Y si tenemos legislación que se tiene sobre aspectos mecánicos, equipos de registro, etcétera, etcétera, no digamos nada con el tema de la inteligencia artificial. Con todos los temas de inteligencia artificial es realmente indudable. Tiene que serlo, porque si no, no se puede. Pero ya que saco el tema de inteligencia artificial, puedo comentar que un software de diagnósticos importante que ha sido utilizado en el último año en muchos hospitales españoles en el Reino Unido, automáticamente se ha cortado. Se ha cortado, podía ser la posibilidad de que desde Estados Unidos no se pudiesen o no se permitiesen bajar. No, es la legislación europea la que no tiene claro que la seguridad de ese software. Sin embargo, se ha ido aplicando muchísimo. Con esto que quiero decir que muchas veces aquello que se vaya desarrollando se desarrollará posiblemente en Estados Unidos, se copiará en China y en Europa se pararán hasta no sé de cuándo. Eso es una realidad. La secuencia. Por desgracia, sí es. Vamos a empezar con el bloque, digamos, de tecnología y empezamos contigo, Rafael. Bien. Desde el mundo de los semiconductores, muchas veces el diseño está un poco alejado del usuario final. ¿Vosotros veis ese mismo patrón, digamos, cuando estáis diseñando productos de healthcare o se os pide cada vez más entender cuál es el uso final o, digamos, o quedaros solo en la parte de estas son las especificaciones, diseñame este producto? Creo que nosotros, como proveedores de tecnología, de componentes, hay varias capas. O sea, está el OEM que diseña el equipo, están los médicos, hay muchas capas y estamos lejos del paciente. Pero sí que es verdad que nosotros siempre tenemos que tener en mente cuál es la necesidad del paciente. Como decía el doctor Redón, por ejemplo, el tiempo de diagnóstico, el que sea menos invasivo, este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que estar muy cerca pues, del que fabrica el equipo, los OEMs, tenemos que estar cerca, que son nuestros clientes, pero también de los doctores, entender cuál es de verdad la necesidad y eso irlo traduciendo a las especificaciones de nuestro producto. Si no,
nos perdemos y posiblemente el impacto que podemos tener en el usuario final se reduce. Y vuestro rol, digamos que se queda a nivel de solo del chip, o también tendéis a subir un poco más hacia arriba y diseñar sistemas. Nosotros diseñamos los chips en colaboración directa con los OEMs. Entonces, de alguna forma, intentamos entender lo que el OEM necesita. De hecho, estamos incorporando ingenieros de sistemas en nuestros equipos que son especialistas en diseño de equipos médicos para poder traducir a nuestras especificaciones de nuestros chips los requerimientos finales del usuario y no quedarnos en lo que nos diga el cliente, porque de esa forma también nosotros podemos entender y sabemos lo que podemos hacer mejor, cómo podemos tener impacto en esos requerimientos finales y establecer ese diálogo internamente también a través de estas personas que son ingenieros de sistemas. Perfecto, muchas gracias. Javier, vosotros en Analog Devices sí que habéis dado ese paso, digamos, a hacer un sistema completo con Sentinel. Me gustaría saber qué es lo que habéis aprendido en ese proceso, digamos, de hacer un producto final. Sí, realmente ha sido un aprendizaje y está siendo un aprendizaje intenso. En Analog Devices, digamos que trabajamos, yo diría que a 3 niveles. Seguimos ofertando chips como antes, de acuerdo, un chip y un datasheet para la lectura y solaz de nuestros clientes. Luego también subsistemas, por ejemplo, en imagen médica, pues nuestros clientes lo que nos piden no es solo el analog frontend, sino un subsistema que ya te dé una imagen limpia y eso es lo que nos demandan, pero también estamos dando el paso de hacer sistemas finales, como decías, con Sentinel, que son dispositivos ya completos. Y realmente ha sido un aprendizaje y está siendo un aprendizaje intenso. Hay que tener aspectos de normativa, aspectos de usabilidad y luego el lenguaje. Estamos acostumbrados a un determinado tipo de lenguaje y por dar un ejemplo de una cosa que hicimos hace muchos años con nuestros MEMS, aplicado a podómetros, que claro, nosotros dábamos unas especificaciones de SNR, de ancho de banda, pero al final el cliente lo que quería saber es si detecta pasos, si no detecta pasos, si detecta si estás corriendo o estás caminando, o en fotopletismografía lo que necesitamos saber es si nuestros pelos afectan o no afectan a la lectura y digamos que bueno, pues estamos interaccionando con un sistema que es el cuerpo humano, que es mucho más complejo que muchos de los sistemas mecánicos que estamos acostumbrados a trabajar con ellos. Y realmente, ¿dónde aparece una complejidad extra con respecto a trabajar a nivel de chip? Pues la complejidad es, digamos, ese ecosistema más rico, es decir, que tienes que interaccionar con clínicos, con médicos, tienes que interaccionar con pacientes, hay un aspecto de usabilidad que puede hacer que el producto sea rechazado o que sea aceptado. Hay temas de normativa, como hemos hablado, que son muy relevantes y, por tanto, es una situación mucho más rica que muchas veces lo que nos ocurre cuando estamos diseñando circuitos integrados, por muy complicados que estos sean. Y por tanto, hay que hacer un esfuerzo extra para poder tener ese lenguaje común con los usuarios finales. Gracias. Carlos. Podríamos decirle que han tenido que salir de la zona de confort. Totalmente. Estaban ahí con los chips y han tenido que salir fuera. Efectivamente. Una cosa, ¿qué metodología? Porque no solo es hacerlo, hay que implementar una metodología que es un design thinking o algo similar, lo que habéis explicado. Depende de los grupos. En Analog tenemos mucha flexibilidad en esas cosas, entonces sí que hay una fase de design thinking y eso a veces también es importante, o uno de los conflictos que a veces hemos tenido es que en Analog nuestra cultura es mucho de innovación y se nos ocurren cosas nuevas y maravillosas, y esa disciplina que aquí tienes que tener de que bueno, hay una fase de design thinking, una fase de discusión, y a partir de aquí es ejecución pura, no salirte de lo que hemos pactado, seguir una normativa, y eso nos cuesta porque somos un poco cabras locas y nos cuesta seguir los pasos. Realmente, en lo que comentabas, Pepe, de Design Thinking, y el IBV ha sido un promotor, realmente un aliado para nosotros en el desarrollo de Sentinel. Y me gustaría preguntarte, Carlos, desde vuestro punto de vista, que digamos que estáis en un punto estratégico entre medias de la industria y
y de, digamos, el usuario final. ¿Dónde se pierde hoy en día más valor en todo el camino desde que empieza a diseñarse hasta que se llega a mercado? Nosotros, que entendiendo como pérdida de valor, yo lo veo desde dos puntos de vista, ¿no? La pérdida de valor está en que empezamos, cuando se empieza un desarrollo, puede pasar que ese producto sea muy bueno durante todo su desarrollo, pero llegue un momento que la empresa que lo está llevando a cabo pues no tenga financiación para superar un TRL6 y empezar una investigación o un ensayo clínico, y se pierde mucho valor porque ese producto queda muerto o queda huérfano, no hay nadie que lo adopte. Y no quiero explayarme más, pero la segunda parte que creo que se pierde mucho valor es lo que estás diciendo. No hacer un plan de factores humanos en un producto que tiene que ver con la usabilidad, la ergonomía, el implicar al usuario, entendiendo por usuario tanto al clínico como al paciente. Cada vez es más necesario porque muchas veces ahí se pierde el valor. Tú a veces haces un producto, lo llevas al mercado y si no se usa porque el paciente no sabe usarlo o el médico no lo entiende, hemos perdido todo el valor. Entonces ahí ya Europa lo está pidiendo, incorporar esos planes de factores humanos que vayan unidos a todo lo que es el cumplimiento de la ISO, de los estándares de la ISO 13485 y el cumplimiento del Reglamento Europeo de Productos Sanitarios, la MDR en siglas. Entonces hay que unir esas dos cosas para que no perdamos valor en el proceso de desarrollo de producto, incorporando al usuario desde la ideación, la validación y la llegada al mercado en todas las fases. Perfecto. ¿Y crees que el problema que hay hoy en día es más bien un problema de tecnología, de proceso o de una coordinación entre todos los actores? Yo creo que es un problema de coordinación porque lo vemos, ¿no? Lo vemos a veces en los desarrollos que por un mal planteamiento, ya sea desde la parte clínica o desde la parte usuario o nuestra, que no hay una comunicación desde el principio y un plan de factores humanos bien hecho, esa coordinación, si no se hace bien, es donde creo que perdemos más valor y más dificultad tenemos en llegar al mercado con un producto bueno, porque tecnologías ahora hay tantas que podemos incorporar a los productos que casi apabulla, empezando por la inteligencia artificial, que ese es otro gran problema que has mencionado antes y quizás sea el más grave que tengamos ahora, porque casi todo, más allá de la MDR, creo que la inteligencia artificial y coordinarlo todo para incorporar esos datos y que sean válidos y que no nos tiren atrás los productos, ahí hay una parte tecnológica muy fuerte, pero otra de coordinación también. Gracias, Carlos. Pepe, en un sistema así tan complejo, con tantos perfiles diferentes, ¿qué profesionales estamos formando? ¿Es más un profesional que está un poco al tanto de cómo funciona toda la cadena de valor o, como tenemos muchos grados, al final son especialistas en un tema y de ahí no salen? Pues esa es la eterna duda siempre, ¿no? Es decir, formación generalista y que se queda un poco a medias en formas de digamos, preparar a la gente para lo que viene, o de alguna forma algo más inmediato, especialista y que se ponga a poder trabajar con eso, ¿no? Esta es la eterna, siempre yo también digo el ejemplo de los micros, ¿no? Cuando enseñamos a que la gente utilice micros, ya que estamos en este entorno, hablamos en general y después vemos algo particular en un determinado micro y en un determinado lenguaje, o desde el principio trabajamos con un determinado lenguaje, ¿no? Esas son dudas que siempre nos planteamos, ¿no? Y yo creo que cada cosa tiene cosas positivas y cosas más no tan positivas, ¿no? Y pongo el ejemplo. Yo he estado dando muchos años clases en telecomunicación, ahora doy en telecomunicación y en ingeniería biomédica. En telecomunicación puse en marcha una asignatura que era señales de imágenes biomédicas, para que les sonara algo, toda esa parte y tal. Pues hace poco estuve en la European Health Rhythm Association en París y empresas del sector, vi alumnos míos de esa época. ¿Sabían de eso? Pues habían tocado alguna cosita, eran telecos, habían tocado algo de esto y han sabido adaptarse, ¿vale? También ya empiezo a ver algunos de los de ingeniería biomédica. Y ahora lo que también veo es que como ya están los de ingeniería biomédica, los telecos que antes se ocupaban de esa forma y tal, ahora ya tienen la puerta un poco más cerrada. Ya la empresa busca esa formación de ingeniero biomédico porque ha tocado las dos cosas, ¿no? Entonces, la respuesta no es sencilla, sino que es, yo creo que lo importante es saber adaptarse, hay que hacer una base buena,
que se sepan hacer preguntas, que sepan ser críticos, que sepan analizar, y a partir de eso, evidentemente, hay que especializar en algo para que, digamos, ese tránsito al trabajo sea más factible. Y otro punto que también quería decir es lo de Erasmus o no Erasmus. Erasmus hablando en general, ¿no? Yo también siempre he discutido bastante en eso, ¿no? Hay escuelas que dicen, no, el grado, todo aquí. Ya en el máster que vayan fuera, ¿no? Porque así ya saben todos, tienen todos los conocimientos, tienen tal. Bueno, una cosa que no he dicho importante, desde Bolonia se estructura por competencias, no por contenidos. Está claro que los contenidos ahora están a una tecla y se tiene que poner el acento en competencias, ¿no? Pero lo que decía de Erasmus es que, y en eso he discutido porque hay una escuela, voy a decirlo después, de otra universidad que manda a los ingenieros biomédicos en tercero, los manda ya a Erasmus o a incluso a Estados Unidos u otros sitios, ¿no? Evidentemente unos dicen, bueno, es que claro, en tercero aún no saben casi nada, no han visto la tecnología, no han visto esto, no han visto tal. Pero yo he tenido esos perfiles en mi laboratorio y les he dado 2, 3 objetivos claros, información, y todo lo han bordado. También es verdad que los que se han ido fuera a los mejores sitios porque tenían mejores notas, que eso es otro asunto que podíamos hablar, las notas de entrada, ¿no? Entonces, con eso quiero decir yo que no hay una poza mágica, yo creo que es más ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio. Y evidentemente, antes habían, pues Javier y yo somos físicos y nos hemos adaptado a lo que he salido, ahora hay ingeniería biomédica, a mí me preguntan padres, oye, ingeniería biomédica y biotecnología es lo mismo, no tiene nada que ver, pero bueno, la gente aún no los termina de distinguir, ¿no? Entonces, si las empresas sí que los distinguen claramente y tienen claro una determinada titulación, chapó y adelante. Y por otro lado, en cuanto a los estudiantes que salen del máster de Ingeniería Biomédica o del grado, ¿están más orientados a entender los problemas que desde el punto de vista de paciente y médico o desde el punto de vista de la tecnología y de la ingeniería? Pues, a ver, ellos en grado, un semestre están en hospitales. Yo creo que eso es fundamental. Es fundamental porque de alguna forma ven lo que está pasando allí, hablan el mismo lenguaje, ¿vale? Que es el castellano o el inglés en todos los casos, pero con su jerga y con sus interpretaciones. Y evidentemente, bueno, el grado en primero y segundos podríamos decir que son asignaturas más generalistas, podríamos decir, ya hay alguna particular, y tercero y cuarto es cuando ya tienen más especializadas. Incluso ellos pueden elegir desde biomecánica, dispositivos o TICs, ya incluso se especializan ya en tercero y en cuarto. Si me permites, en este aspecto, yo lo miro desde el otro lado, desde la Facultad de Medicina, la formación de los futuros médicos. Realmente, si vemos, no hay ningún nivel, ningún elemento de formación respecto a aspectos de tecnología o aspectos de lo que hoy en día está más en boga, que es inteligencia artificial. No hay en absoluto nada. Yo creo que es muy importante que se introduzcan. Se introduzcan porque ellos se van a encontrar, porque lo que hacen es un mal uso de la tecnología. Un mal uso que yo no sé si el público, ustedes, saben lo que sucedió hace un año con el examen MIR. El examen MIR, que es el examen en el cual se reparten dos. Bueno, pues los 2 primeros del MIR eran un matrimonio ruso que no sabía castellano. Es decir, gafas con controles para poder tener los resultados. Es decir, la tecnología se puede utilizar mal y en medicina también hay muchas posibilidades de utilizarlo mal, pero indudablemente una formación yo la echo de menos en los estudiantes. Creo que se debería hacer, independientemente. Así como en biomedicina sí que está establecido y desde ingeniería y tal, realmente lo contrario yo creo que sería útil. Sería útil porque hay toda una serie de elementos que cuando se estudian las enfermedades, se estudian las enfermedades. No se estudia todo aquello que está alrededor de la enfermedad y todo aquello que lo puede cambiar, que lo puede facilitar o que lo puede incluso llevar a una situación peor. Yo creo que eso, ya que ha salido formación, yo creo que eso
es importante que se constate. Perfecto. Y doctor Redón, desde su experiencia en el hospital, ¿cuál es el motivo, el principal motivo, digamos, por el que no se adopta un nuevo producto? ¿Cuáles son los motivos? Vamos a decirlo así. ¿Cuáles son los motivos? Motivos hay muchos. Primero es que el médico que lo recibe, pues se crea en que aquello que se le presenta puede ofrecer todas esas bondades que se tienen. Si eso se pasa, viene un segundo elemento. ¿Esto qué me impacta a mí en mi trabajo? Yo tengo un trabajo determinado. Como tal, es posible que la tecnología, vaya tecnología, que reduzca ese trabajo. O sea, y que, por lo tanto, mejore como tal. A partir de ahí, es decir, si es un equipo, yo lo puedo, ¿dónde lo pongo? En mi hospital, ¿dónde pongo yo eso? ¿Qué es lo que me va a producir? ¿Cuál es el coste? ¿La dirección va a ser capaz de subvencionarme esto o tengo que esperarme, lo que es más habitual, a tener unos trials o tener información o tener proyectos los cuales a mí me funcionan de esta manera y me producen un aporte económico adecuado? Y luego, aunque parezca mentira, hoy en día los sistemas de registro de los hospitales, de lo que son las enfermedades y todo, están muy establecidos. Este sistema que entra, lo puedo introducir dentro de estos sistemas porque a mí me es importante para el futuro, para el funcionamiento. Por lo tanto, yo creo que motivos hay muchos, pero yo diría poco a poco estos. Luego llegaría todo el tema de la legislación, que también el dato médico es un problema enorme y por lo tanto tenemos mucho, y todo aquello que toque dato médico multiplica todo lo que es los problemas. Y luego ya, indudablemente, se echa de menos desde los hospitales, yo el tiempo que he pasado, aunque esto viene a rachas, es tener una programación adecuada de la incorporación de novedades, de incorporación de que mejore con nuevas tecnologías que vayan mejorando y que vayan no solo, además, siendo más eficaz, sino que además vayan incrementando la posibilidad del médico en tiempo. Hoy en día, el gran problema en los hospitales es el tiempo médico. Y no digamos en atención primaria, ya no me meto ahí. Indudablemente, hay sistemas que pueden ser muy buenos. Los LLMs pueden ser perfectos para intentar reducir la burocracia del médico y, por lo tanto, tener mucho más tiempo para lo que yo digo. Yo siempre a mis estudiantes, hay que poner más tiempo viendo la cara del paciente que la pantalla del ordenador. Eso es un elemento clave. Y dentro de esa estructura, indudablemente el médico pues siempre le gusta tener novedades. Tener novedades, pero se plantea todas estas cosas. Primero la novedad parece muy interesante, luego las realidades son otras. Porque, indudablemente, el ejercicio de la medicina es muy complejo. Y esa complejidad muchas veces es difícil de que se pueda coger. Sin embargo, toda la tecnología que se ha estado viendo hoy aquí, indudablemente puede y debe ir aportando mejoras. Pero los pasos van a ser mucho más lentos. De hecho, en todo el desarrollo de nuevas tecnologías y de inteligencia artificial, medicina va en el último campo. Va la más retrasada por la dificultad que se tiene en todo esto. De hecho, quería haberos preguntado sobre el tema de regulación, pero como vamos mal de tiempo y si entramos ahí, yo creo que podemos tirarnos toda la mañana, voy a saltarme esa pregunta.
Y vamos a ir a una ronda final rápida en la que os pido un titular a cada uno de vosotros. Si pudierais cambiar una cosa para conseguir acelerar el impacto para que llegara a los pacientes, ¿qué es lo que cambiaríais? ¿Empiezo yo? Pues yo diría que uno podría pensar que en este campo vamos más a una carrera de velocidad, ¿vale? Yo más que una carrera de velocidad diría una carrera de relevos. Una carrera de relevos donde entren pues, universidades, centros de investigación como está aquí, hospitales, porque son fundamentales, empresas, regulación y pacientes, porque en ese sentido es el que más... el conjunto de esos, buscar esos relevos y optimizar esos relevos, yo creo que sería lo que nos daría esa opción. Y solo una cosa más, por lo que he dicho al principio, que va a ser de las startups que yo había comentado, por ejemplo, en este congreso que estuve yo, que eran de catéteres, etcétera y tal, eran multinacionales y tengo que decir que en poco tiempo se han pasado catéteres de que tenían depositados pocos electrodos a que ahora ya tienen muchos y además ahora ya están haciendo parte de microelectrónica y tal y están haciendo, la verdad que se está avanzando en muy poco tiempo. Pero todo está en grandes multinacionales, porque es muy difícil entrar ahí. Y después veías unas pocas startups que estaban más en los temas de los wearables o en eso y tal. Entonces, a eso me refería, que entrar en este sitio es muy complicado. Entonces, ahí, multinacional y startups deberían también ir en esa carrera de relevos. Yo, por atacar un tema distinto, una de las cosas, y no es un problema de la empresa en la que trabajo, de Nano Devices, pero sí que veo empresas valencianas en el sector médico y sobre todo en imagen médica de mucho éxito. Lo que es un poco triste es que tengan que entrar directamente en el mercado americano porque allí tienen acceso a 340 millones de personas, mientras que aquí tienen en España 15 sitios distintos que atacar y en Europa, pues no sé, 240 subbloques que atacar, con lo cual digamos que estamos perdiendo oportunidades y estamos retrasando el que esas empresas apliquen esa tecnología en el mercado europeo porque nos falta todavía mucho. Es que ya ni siquiera en el mercado español, que es una guerra por autonomía, mientras que el mercado americano es más único. Pues yo lo que veo, y voy a coger el testigo, que lo que has dicho de la regulación. Yo que trabajamos con startups valencianas, con empresas también de fuera, que a veces no hacen productos que sean excesivamente novedosos, pero que nos encontramos que aunque un producto, un sistema de columna de raquis, yo llevo muchos años trabajando por ir a cosas muy terrenales. Hace 30 años con un informe documentado de que este sistema era aquel igual que otro y unos ensayos bien hechos, te lo dejaban sacar al mercado. Ahora ese producto es un clase 3 en muchos casos, y para salir al mercado necesita un ensayo clínico. ¿Necesario? Creo que no. Caro, carísimo. ¿Alguien lo está haciendo en España? No, ya no tenemos empresas que hagan implantes de columna. Han desaparecido todas. En Europa desaparecerán, quedarán las grandes. ¿Qué nos vamos a encontrar? Por un poco lo que decías antes. La innovación en Europa no se hará en Estados Unidos y nos traerán los productos y nosotros los mataremos a mitad camino. Entonces yo pediría que los productos tienen que ser seguros, está claro que tienen que serlo, pero no nos hemos ido al extremo, nos hemos ido a un extremo creo que innecesario. Tenemos que buscar un término medio donde haya productos que por equivalencia se puedan llevar al mercado. Y ahora mismo eso ha desaparecido. O copias y en la empresa te pasa los planos del producto o tú no llevas por equivalencia nada al mercado. Entonces pediría... Y creo que se lo están replanteando desde Europa, un cambio o una flexibilización en la regulación. Perfecto. Sí, yo insistiría en esa coordinación, como decías tú, para poder certificar un equipo o no necesitar certificar un equipo. Ahora mismo nosotros necesitamos a lo mejor adaptar componentes tan pequeños como los semiconductores para que tengan ciertas características mecánicas iguales que el anterior, aunque tecnológicamente sean diferentes y usen otra tecnología completamente distinta, solamente porque así no necesitan una certificación nueva. Entonces, eso es una parte, pero la coordinación entre generar tecnología
diseñadores de equipos, médicos, usuarios y administraciones, porque efectivamente la coordinación entre administraciones es clave, pues sería necesaria y urgente, porque eso reduciría tiempo de desarrollo y coste, que permite también que la tecnología sea más democrática. Y yo, una de las cosas que en la parte médica creo que es muy importante y no se tiene, es hacer una programación en el tiempo. No en el tiempo corto, sino en el tiempo de desarrollo más largo. Desde el punto de vista de tener en cuenta qué es lo que va a suceder, porque tenemos suficientes datos para saber cuál es el incremento de la demanda que va a haber, el incremento de las enfermedades. A partir de ahí, qué es lo que el hospital donde estamos tiene capacidad para absorber, qué es lo que aportaría una tecnología en una serie de puntos aparte, especiales, y a partir de ahí programar con tiempo y con presupuestos adecuados. No solo presupuestos, sino también aquí en medicina entra otro elemento que sucede, y es el gran problema de las bolsas de adquisición de profesionales a los diferentes hospitales. Cuando hay vacantes, se tiene que ir a la bolsa, a una bolsa que está establecida con una serie de criterios que posiblemente no son los criterios profesionales que toca. Yo creo que indudablemente estamos delante de unos tiempos que van a ir mejorando, y eso lo que esperemos es que mejore en la salud de los pacientes y en lo que es la supervivencia de la población. Y ahí lo digo, la supervivencia lo digo por mí, porque posiblemente sea el mayor de aquí. Pero creo que es eso, una falta de programación a largo plazo. Una falta de programación en todos los sentidos. Y voy a decir un ejemplo de nada. Yo he estado durante 25 años al servicio del clínico. Hemos pedido muchas cosas de una serie de cosas, sobre todo para enfermedades autoinmunes, etc. Bueno, pues no hemos tenido un apoyo económico como tal. Se ha abierto ahora, se ha establecido una nueva fase en el clínico, se ha ampliado aproximadamente 300 o 400 camas. Pues hablando con el jefe de servicio actual, con la jefa de servicio actual, me dijo, mira, me han dado todo lo que he querido y no cosas que van a ir a esta zona del hospital nuevo. Me han dado de todo lo que he querido, lo que pedía. Eso no es la forma. Eso no es la forma, porque no hay en la falta de esa programación hace que se establezcan bloqueos y que no sea lo mejor. Muchas gracias. Pues si algo ha quedado claro esta mañana en esta conversación es que la tecnología ya no es un problema, que sabemos desarrollarla, sabemos llevarla a producto, y el problema aquí, el reto, digamos, es mucho más incómodo, es ver cómo conseguimos que esto llegue a los pacientes. Y esto es una labor de equipo. O sea, la clave para esto es que nos alineemos todas las partes, cada uno de los eslabones de este ecosistema para conseguir que eso se haga realidad. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos. Bien, estamos llegando al final de esta tercera edición de Valencia Silicon Forum. Vamos a dedicar los últimos minutos a nuestro cierre institucional, porque hay algunas personas que quieren subir a este escenario para dedicarles algunas palabras de cierre. Empezamos. La primera persona que llega a este escenario en este cierre es Arturo Castelló, que es Deputy Director de Valencia Innovation Capital. Un aplauso para él. Como sé que tenemos mucho tiempo, me han dicho que tengo 4 minutos. Voy a poner el reloj y voy a ser serio. Y con permiso del doctor Redón, decir que he utilizado la IA para hacer estas palabras, espero haberlo hecho bien.
Y yo espero que en la próxima edición, o probablemente en 2 ediciones, tendré un chip neuronal que me permitirá ir leyendo directamente con lo que sepa la IA, ¿no? Pero de momento tengo papel. Bueno, lo primero, agradecer a Valencia Silicon Cluster haber hecho una vez más la edición de este magnífico congreso aquí en Valencia y felicitar a la organización y agradecer a todos los participantes, a todos los sponsors y a todo lo que habéis hecho posible este magnífico evento. Lo primero que hay que decir es que ha cambiado desde esta edición, de tercera edición, respecto a la primera. Comentábamos ayer en los pasillos, arriba, en el almuerzo, que la primera edición costaba explicar qué era esto de los semiconductores, ¿no?, aquí en Valencia. ¿Por qué había que hablar de semiconductores en Valencia? Yo creo que uno de los grandes problemas de esta industria, permitirme, desde un poquito fuera, y una de las ventajas es que es muy transversal, todo lleva semiconductores, lo decimos una y otra vez, pero como es tan transversal es difícil acotarla y presentarla como una industria en sí misma, ¿no? Pero bueno, después de 3 ediciones, en esta edición yo creo que es clarísimo lo que tenemos y conviene ya reconocer lo que existe en Valencia. Y a mí me gusta utilizar una analogía que es como si hace 100 años hubiéramos descubierto que en la Plaza de la Virgen tenemos un yacimiento de petróleo, ¿no? Está clarísimo que tenemos una oportunidad grandísima, tenemos unas universidades muy sólidas, tenemos un tejido industrial excelente, somos la primera ciudad de talento en este semiconductor, esto está clarísimo, y hay por fin un apoyo muy claro de las administraciones y yo creo que esto no es muy común en España, no es tan común en Europa y hay que aprovecharlo, porque efectivamente la oportunidad es una oportunidad a escala nacional, a escala europea y a escala global. Los datos que veíamos ayer en las presentaciones lo confirman. Esto, desde el ayuntamiento, lo vemos como pocos sectores, pocos fenómenos, pocas realidades son tan importantes y tan estratégicas como esta, ¿no? Dirías, la inteligencia artificial que depende absolutamente de esta industria. Hoy, no sé si habéis leído que Anthropic, que hace poco tuvo que parar mitos, lo ha vuelto a abrir, lo ha vuelto a parar, hoy justo ha dicho que quiere pararlo, quiere que se pare un poco el avance y que se regule porque está próximo ya a escapar del control humano. Daos cuenta de que esto no es solo económico, sino que es estratégico a nivel de humanidad, si nos ponemos también estupendos, pero es que es así, ¿no? Y cualquier sector de los que hemos hablado hoy, la salud, la defensa, la inteligencia artificial, sin semiconductores no existe. Por tanto, este sector, además de ser un sector de crecimiento, que decía ayer un compañero en uno de los paneles, es crecimiento, esa es la palabra que lo define, es un sector estratégico por la soberanía europea, es estratégico por la geopolítica mundial y para Valencia es fundamental porque puede crear riqueza y puede crear talento de calidad. La alcaldesa, ayer representando la ciudad, ratificó su apuesta clara, firme y decidida por este sector y desde el ayuntamiento, dentro de nuestras competencias, dentro de lo que podemos hacer, de la mano de Generalitat, vamos a hacer todo lo que sea posible para no perder este tren y realmente aprovecharlo. Porque lo que sería un crimen, lo que no podríamos permitirnos como ciudad y entiendo que también como región, es que dentro de 5 años, dentro de 10 años, miremos hacia atrás y digamos, perdimos un tren. Eso no lo podemos permitir. Todos los que estáis aquí estáis haciendo lo necesario para avanzar. Desde el ayuntamiento vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para conseguir que esto se convierta en lo que inevitablemente se tiene que convertir, de la mano de Generalitat y esperamos que también con el apoyo decidido del Gobierno, que, como hemos visto ya aquí, lo que hay en Valencia se tiene que apoyar porque no es común, como he dicho al principio, y no existe tanto ni en el resto de España ni en Europa, y no sería justo que desde el Gobierno central no se apoye, porque lo que crezca en Valencia, crece en España, crece en Europa y nos beneficia a todos. Y sin más, gracias a todos, felicidades una vez más y nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Arturo Castellón mencionaba la Generalitat, pues ha tenido la deferencia de estar también en esta clausura institucional. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Rafael Sebastián, que es director general de Ciencia e Investigación de la Generalitat Valenciana. Bueno, buenos días, casi buenas tardes ya a todos. Antes de nada, también agradecer al Valencia Silicon Cluster la organización del evento y a todas las personas que habéis formado estos días del evento y que creo que cada año está convirtiéndose en un evento de mayor relevancia desde la primera edición, como comentábamos. Creo que voy a cerrar el evento como comenzó, en inglés, porque yo creo que tenemos un cierto público internacional. Esperemos que también el interés crezca en este evento en toda Europa y fuera de Europa también, y por lo tanto pues yo creo que vamos a hacer un cierre en el cual espero convenceros de que la Generalitat, como mencionaba Arturo, está totalmente alineada con este proyecto y está totalmente alineada con lo que es necesario hacer en Valencia durante los próximos años.
So, good afternoon again, everyone. And, well, as we reach the end of this Valencia Silicon Forum, I would like to begin with a reflection. Over the last 2 years, we have talked about chips, photonics, advanced materials, design, manufacturing, talent, instruments, and technological sovereignty. But what we have really been discussing is something much bigger. We have been discussing about the future. And the future will be built on technologies that, in many cases, are measured in nanometers, but the impact will be measured in trillions of euros, millions of jobs, and the strategic autonomy of the entire continent. Semiconductors have become, as you know, the infrastructure of the 21st century. They are the foundation of artificial intelligence, they powered advanced communications, they enable modern healthcare, and increasingly, they will determine which regions lead and which regions follow. That's why Europe has understood that semiconductors are not simply an industrial opportunity. They are a strategic necessity. And that's why Comunitat Valenciana has decided to act. We want to become leaders, not tomorrow, not in 5 years, now. The message I would like to leave you today here is very clear. Comunitat Valenciana is fully committed to becoming one of the Europe leading regions for semiconductors and advanced material technologies in the next years. And we are making that commitment with concrete actions that I will list right now. Today, the Director General for Research and Science manages more or less 112 million euros dedicated to science. 10% of the budget in 2026 has been dedicated to areas directly connected to semiconductors and photonics. This investment is helping us to strengthen every part of the innovation pipeline, from fundamental science to technological transfer, from talent attractions to industrial collaborations. Because, as you know, innovation doesn't happen by accident. It happens when governments, universities, research centers, companies work together and share a vision. And I believe that talent is the first pillar of this vision. Around the world, the competition for scientific and technological talent has never been more intense. The regions that attract the best minds will be the regions that create the next generation of technologies. That's why Comunitat Valenciana continues to invest heavily in talent attraction and retention programs. We want researchers from across Spain, across Europe, and across the world to see our region as a place where ambitious ideas can flourish, a place where excellence is recognized, a place where research can become innovation, and a place where innovation can become industry. The second pillar for us is infrastructure, because, as you know, world-class research requires world-class facilities. For this reason, we have significantly reinforced our support to strategic scientific infrastructures. In particular, we have increased the baseline funding for singular scientific facilities in advanced computing and micro and nanofabrication from 750,000 euros to 2 million euros in 2026, and we will sustain it over the next year. This includes critical infrastructures such as our node for Spanish supercomputing and our nanofabs facilities, both of which are essential assets for the future development of semiconductors, photonics, and advanced materials. Because if we want world-class results, we must provide world-class tools. But talent and infrastructure are not enough for us. We must also transform the knowledge into economical value. We must transform laboratories into companies, researchers into entrepreneurs, and patents into products. That's exactly why we have launched this year's a major new initiative within the program of Strategic Technologies for Europe platform called the STEP line. As you know, STEP represents one of the Europeans' most important efforts to strengthen technological sovereignty and reinforce critical value chains. And within a STEP program, Generalitat Valenciana has launched a dedicated program for semiconductors and advanced materials with a budget of 6 million euros for 2 years. This program will support the creation of 13 deep tech spin-offs, each receiving 500,000 euros to accelerate their journey from result to market-ready technologies. And this is not simply a funding program. It's an investment for the next generation of Valencian companies, the future scale-ups, the future exporters, and the future industrial champions. Some of these companies
will be represented probably in this room in the next years. And this is only the beginning. Building on the moment that we have seen throughout this forum, I'm pleased to announce that we will begin working on regional semiconductor strategic plan for the next years from the Generalitat Valenciana. It will be a long-term roadmap designed, aligning talent, research, infrastructures, entrepreneurship, investments, and industrial development. A roadmap built together with the ecosystem, with universities, technological centers, companies, and regional administration. Over these 2 days, we have heard from global companies, innovative startups, leading researchers, and visionary policymakers. So the conclusion is very clear for me. The talent exists, the technology exists, ambition exists as well, and the opportunity exists. So now our responsibility is to turn that opportunity into reality. So I hope the next breakthrough material might be developed in one of our laboratories. The next transformative chip design might emerge from our universities in the next years. So thank you for your work, thank you for your commitment, and thank you for helping us building the future of semiconductors in Europe. Have a safe journey home, and I look forward to working with all of you in the next years ahead. Thank you very much. Muchas gracias. Pues es el turno y vuelve a este escenario Javier Ponce, director general de Sociedad Española de Transformación Tecnológica. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, como soy el último y no quiero tampoco entorpecer el camino hacia la comida o lo que nos hayan preparado fuera, me he apuntado 4 o 5 puntos principales en relación al mundo de los semiconductores en España que sí quisiera destacar. El primero de ellos es algo que me parece muy importante, o al menos así lo consideramos en SET y en el Gobierno, y es que hemos conseguido involucrar a grandes corporaciones españolas en este sector. Es la primera vez que esto ocurre, a través de mecanismos de entrada en capital de nuevas compañías o de compañías que ya existen. Esto es una singularidad que antes no teníamos y que nos tiene que permitir alguna atracción adicional que ahora comentaré. Siguiente punto es el buen posicionamiento en tecnologías punteras y novedosas, y aquí destacaría fundamentalmente 2, que son el diseño de semiconductores en código abierto y, por supuesto, la fotónica, donde Valencia, sin duda, está muy bien posicionada y creo que el reconocimiento internacional así lo demuestra. Pero también estamos en algunas tecnologías disruptivas. Y aquí menciono también 2 muy rápidamente. Una la hemos visto esta mañana, que es el entrelazamiento, la conexión de los qubits y los fotones a través de una tecnología realmente disruptiva a nivel internacional, a nivel mundial, y que lo está desarrollando una empresa británica construida por españoles que decide montar aquí sus capacidades, buena parte de sus capacidades principales. Y otra tecnología disruptiva, aunque con una participación relativamente pequeña, pero hemos entrado en una empresa que promueve la deposición sin litografía. Creo que eso también es una disrupción en el mercado y que ha sorprendido incluso al propio centro IMEC, que está en la punta de lanza del diseño y desarrollo de semiconductores. Vamos a ver cómo evoluciona. Es una spin-off hispano-noruega que tiene unas capacidades aquí ya en España y que creemos que puede hacer grandes aportaciones al futuro si es capaz de evolucionar esa tecnología. Algunas lagunas por cubrir, siempre. Tenemos problemas con los EDAs, propietarios americanos que están capturando un valor tremendo en el mercado y que impiden la entrada de las pequeñas y medianas empresas. No se puede pagar más por una licencia que por el salario que está detrás que maneja la licencia. Es una barbaridad lo que estamos pagando por esas licencias de EDA, los europeos, cuando utilizamos ese software que hoy copa el mercado de forma claramente mayoritaria. Nos faltan introducirnos en los chips heterogéneos, sin duda,
ya comentaba antes en mi intervención anterior, las conexiones de muy alta velocidad y las CPUs de orquestación, huecos que tendremos que cubrir o intentaremos cubrir en los próximos años. Otro punto que me parece singular es la necesidad que tenemos, y eso desde SET lo tenemos claro, al menos yo, con algunos años en la Administración lo tengo claro, tenemos que jugar con la adicionalidad y la sostenibilidad de los fondos públicos. Si no, no tendremos una rentabilidad futura asegurada. Y para eso ofrecemos el apalancamiento en capital público, que recupera rentabilidades, y eso le hace sostenible en el futuro, que es lo que nos va a evitar los grandes baches de financiación pública, en el medio y en el largo plazo, y aquí deberíamos de tener en cuenta cuándo involucramos inversores financieros. Hay momentos en los cuales son interesantes, hay momentos en los cuales no son interesantes. Aquí el contar con inversores pacientes que no sean exigentes en cuanto a rentabilidades inmediatas es relevante en este sector, y creo que es también una condición y una característica que tenemos que perseguir en el mundo de los semiconductores y del ecosistema español de semiconductores. Otro hecho relevante que tiene que ocurrir, y ya está empezando a ocurrir, o al menos nosotros lo estamos promoviendo, todavía de forma tímida, pero que vamos a intensificarlo, es la interconexión entre los actores que tenemos participados. Yo ya he puesto a más de 4 participadas de SET en contacto para que se pueden suministrar productos o servicios entre ellos. Esto es lo que te genera el ecosistema y además permite un crecimiento sincronizado de todos los actores. Esto es fundamental si queremos que efectivamente el ecosistema se mantenga suficientemente sano y sea capaz de evolucionar en sus números y en sus datos. El punto que también mencionaba en mi intervención anterior, evitemos la competencia por el talento. Y eso solo lo vamos a conseguir si somos capaces de que nuestras universidades atraigan nuevos entrantes más allá del territorio español. Si no, vamos a tener esa lucha por el talento y el incremento sistemático de precios en los salarios de estos trabajadores, que incluso marcharán fuera. O mejoramos ese número de entrantes en las universidades, o esto será un drama en corto plazo, en 2 o 3 años. Hemos hecho yo creo que hemos sentado algunas bases durante estos 2 años, con una aportación pública del Gobierno español, de la Administración General, a través de la Administración General del Estado, de sus distintos instrumentos, de más de 2.000 millones de euros, en estos escasos 3 años, a través de los mecanismos del Plan de Recuperación, con un mix entre ayudas públicas y capital, que creo que nos puede ayudar a cómo mantener la actividad recurrente por parte de las administraciones en este sector. También hemos hecho alguna inversión oportunista, no lo voy a negar, pero es que también tenemos que buscar la sostenibilidad del mecanismo a medio largo plazo, y espero que así sea. Ahora nos queda aprovechar un poco el sistema que hemos creado. Hoy veíamos esta mañana que ya no hace tanto sol en junio en Valencia, porque estaba lloviendo, ni faltan tantas capacidades en el mundo de los semiconductores en España. Creo que si enunciamos algunas de ellas, es un resumen o una lista, yo creo que más que decorosa, ¿no? Estamos invirtiendo en infraestructuras, en algunas de ellas grandes infraestructuras de diseño de chips. Hemos invertido en diseño, hemos invertido en talento específico con el conjunto de cátedras. Estamos construyendo la demanda. Si arrancamos esa gigafactoría de inteligencia artificial, será una demanda clara del mundo de los semiconductores, y los que sean capaces de ofrecer semiconductores en España tendrán ahí una oportunidad clara de cliente.
Y estamos apostando por la producción incipiente, que esperamos que sea fructífera y que a finales del 27 van a empezar a sacar obleas en un volumen todavía reducido, pero que seguro que irá incrementándose poco a poco con el tiempo. Nada más que orgulloso y yo creo que satisfecho de llegar hasta aquí. El año que viene estaremos, por supuesto, también en Valencia y seguiremos apostando por este tipo de eventos. Vamos a intentar ayudar para juntar demanda, como decía en mi intervención anterior, es decir, que esta sesión no sea solo de oferta, sino también demanda. Y vamos a traernos a esas corporaciones españolas que ya están participando en este entorno y que seguro que le van a dar otro volumen al ecosistema español de semiconductores. Muchas gracias por la organización, por este evento que me parece singular y ya clásico, empieza a ser clásico en el mundo de los semiconductores. Gracias a la Comunidad Valenciana, que la acoge además con los brazos abiertos, a Maite y a todo su equipo, que además hacen un esfuerzo extraordinario, al clúster. Y seguiremos impulsándolo, seguimos, ya sabéis dónde estamos, en SET, abiertos a todas las colaboraciones que podamos realizar y el año que viene nos vemos de vuelta aquí en Valencia. Gracias. Muchas gracias. Pues ahora sí, cerramos esta clausura institucional con la presencia en el escenario de Carlos González Triviño, secretario general de Valencia Silicon Cluster. Un aplauso para él. Buenas tardes a todas y a todos. Me uno totalmente a las palabras de Arturo, de Rafael y de Javier. Pero en nombre del comité de organización, pues no queríamos finalizar el congreso sin hacer un repaso muy breve a los objetivos que hemos cumplido con esta tercera edición de Valencia Silicon Forum. En la Junta Directiva y nuestra presidenta, Maite Bacete, nos había marcado 5 objetivos para este congreso y creo que todos se han cumplido satisfactoriamente. Eran reforzar básicamente nuestros vínculos de participación y nuestra presencia en Europa, fortalecer nuestros vínculos de participación institucional, ahí está la presencia de la SED, de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento a través de Valencia Innovation Capital, y la presencia de Europa en este foro ha sido mucho más que relevante. Hemos tenido el privilegio de que Valencia sea la primera ciudad de la Unión Europea donde se ha presentado la propuesta oficial de la Comisión Europea para la European Chips Act 2.0. También hemos tenido una presencia muy importante de empresas multinacionales del Industry Advisory Group. Hemos tenido una presencia muy importante desde 4 Estados miembros de la Unión de los centros de competencia y hemos tenido al presidente del Joint Undertaking Chips de la Unión Europea y, por supuesto, a la presidenta del Industry Advisory Group, a María Merced. Hemos tenido una intensa participación también de los clientes y del lado de la demanda de semiconductores, ¿no? Y ahí son particularmente relevantes las mesas de automoción, de defensa, de salud, aeroespacial y de telecomunicaciones que se han celebrado en este foro y que han dado voz al cliente y al lado de la demanda, muy en la línea de lo que habíamos prescrito para la European Chips Act 2.0. También nuestra relación con otras organizaciones empresariales se estrecha en este foro, con AMETIC y particularmente con ASEMI, con quien vamos a firmar hoy, felizmente, nuestro primer acuerdo de colaboración, una colaboración que viene ya de lejos, pero que apunta a un marco mucho más estable y mucho más de largo plazo. El otro objetivo era hacer partícipe a la academia y estrechar nuestras vinculaciones con ella. Ahí están esos terceros premios de VLC Chip City Award que hemos entregado con el mayor cariño y con toda la convicción a la Universidad Politécnica de Valencia y a la Universidad de Valencia. Seguimos trabajando intensamente y así lo haremos. Y, por otra parte, era también consolidar nuestra expansión como asociación industrial. Y ahí yo creo que esa foto de la familia ampliada con 8 nuevas empresas que se han incorporado a Valencia Silicon Cluster también demuestra el éxito de este foro y cómo en Valencia Silicon Forum, como herramienta estratégica al servicio del campus internacional de semiconductores, confluyen todas nuestras líneas de trabajo.
dar las gracias a todas las instituciones, los ponentes, las empresas, a los patrocinadores, por supuesto, por su ayuda económica, a la presidenta de Valencia Silicon Cluster, a Maite, que siempre tira de todos nosotros con el mejor liderazgo, a todo el equipo también de Carlos de la Cruz por su apoyo logístico y organizativo, que siempre es verdaderamente impagable. Y ya solo me queda, como es tradición también en nuestro foro y en nuestra visión siempre largoplacista, anunciar las fechas del próximo congreso, cuarto Valencia Silicon Forum. El premio no lo podemos anunciar, lo siento, el cuarto. Y el congreso, la cuarta edición, tendrá lugar el jueves y viernes 10 y 11 de junio de 2027, así es que os lanzamos a todos el Save the Date. Os pedimos a los importantes que hagáis el bloqueo de vuestras agendas porque esperamos contar con todos vosotros el año que viene. Os damos las gracias de todo corazón por haber estado estos 2 días aquí con nosotros y os esperamos en el cuarto Valencia Silicon Forum. Muchas gracias y queda clausurado el tercer Valencia Silicon Forum. Muchas gracias, Carlos. Me encanta la previsión de Basic, que ya tenemos las fechas del año que viene, así que todo el mundo save the date, como ha dicho el secretario general. Bien, cerramos. Hemos tocado muchos temas: Europa, inversión, empresas, talento, salud, defensa, pero nos ha quedado claro que los semiconductores son estratégicos para el futuro. Y como decía Nelson Mandela, todo parece imposible hasta que se consigue. Pues sigamos soñando en grande y sigamos mejorando la vida de las personas para mejor. Ahora ya pueden disfrutar de ese almuerzo networking. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias. Nos vemos el año que viene. Un aplauso para todos ustedes.